Egunon guztioi, prest badin bagaude hasi egingo gera eta eguneko plenoaren eguneko gai zerrenda baino den daukagu Servicios Funerarios Donostia San Sebastián Sociedad Anónima Baltzuaren akziodunen batzar orokorra, 2 punturekin eta ekin egingo diogu horri beraz. Lehenengo puntua izango ditzateke dibidenduaren banaketa onartzearena, 200.000 euro udadetxearen alde. Beraz, horren aldeko botuak. Hau batez, eta bigarren puntua izango ditzateke soilik, aurreko akordioa jasotzen duen akta onartzea. Horren aldeko botuak. Hau ere hau batez, eta beraz, orain bai, udal batzarrari ekingo genioke, lehen puntuan izango genuke 2021ko ekainaren 22an izandako bileraren akta onartzea ontzat joz gero, arazorik espadin badago bozkatu egingo genuke, akta onartzearen aldeko botuak hau batez, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Bigarrena, Miramar Jauregia Partzuergoko ordezkari bat aldatu delako berri ematea. Asunto número 2 del orden del día de la sesión ordinaria de 22 de julio de 2021. Asunto número 2, repito, dar cuenta de cambio de representante en consorcio Miramar Jauregia Partzuergoa. Se da cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno local de 22 de junio de 2021 en el que se establecen los cambios de representantes en consorcio Miramar, pasando a ser los representantes municipales Eneco Goya Lasso, Jon Sausti Maiz Cerrena, Duñeke Aguirre Zabalaga Ugarte y Jaime Domínguez Macaya Laurnaga. Hurrengo puntura pasatzen gera. Hirugarrena, bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Lehenengoa, 2021ko uztailaren 5ean bozeramaileen batzordean onartutakoak, EAJ, PNV, EH Bildu, Donostia Sozialistak, PSE, PP eta Elkarrekin Donostia Udal talde politikoek aurkeztutako erakunde adierazpen bateratua Donostian izan diren azken eraso homofoboen aurrean. Bigarrena, talde berberek Donostian izan diren azken sexu erasoen aurrean. Hurrengoak, EAJ, PNV, EH Bildu, Donostia Sozialistak, PSE, PP eta Elkarrekin Donostia Udal talde politikoek aurkeztutako erakunde adierazpen bateratua Jovenel Moisen erailketa dela eta erakunde adierazpena EH Bildu taldeak egina torturaren biktima babesteko nazarteko eguna dela eta. Asunto número 3, dando cuenta de declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Se da cuenta así de declaraciones aprobadas en la Junta de Portavoces de 5 de julio de 2021. Son una declaración institucional conjunta presentada por todos los grupos políticos en relación con las últimas agresiones homófobas ocurridas en San Sebastián. Fue aprobada por unanimidad. Asimismo, otra declaración institucional conjunta presentada igualmente por todos los grupos políticos municipales ante las últimas agresiones sexuales ocurridas en San Sebastián, asimismo aprobada por unanimidad. En Junta de Portavoces de fecha 8 de julio de 2021 fue aprobada declaración institucional conjunta presentada por todos los grupos municipales en relación con el asesinato de Jovenel Moise. Fue aprobada asimismo por unanimidad. En la Junta de Portavoces de 20 de julio de 2021 se aprobó, por una parte, una declaración institucional presentada por el Grupo EH Bildu con motivo del Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, habiendo sido aprobados el punto número 2 por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos municipales EAJ, PNV, PH Bildu y Elkarrekin Donostia, el voto en contra del portavoz del Grupo VP y la abstención de la portavoz del Grupo Socialistas Donostiaras PSE. El punto número 3, que fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos municipales EAJ, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Donostia, el voto en contra del portavoz del Grupo PP y la abstención de la portavoz del Grupo Socialista Donostiaras PSE. El punto 4, aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos municipales EAJ, PNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras, PSE y Elkarrekin Donostia y el voto en contra del portavoz del Grupo Popular. Fue aprobada asimismo
Declaración institucional presentada por los grupos EAJ, PNV, H. Bildu y Elkarrekin Donostia sobre la capacitación y legitimación para organizar la normalización del euskera en el sector público. Fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos municipales EAJ, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Donostia, el voto en contra del portavoz del Grupo Popular y la abstención de la portavoz del Grupo Socialistas Donostiarras PSE. Asimismo, declaración institucional conjunta presentada por todos los grupos municipales, todos los grupos políticos municipales con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, declaración que fue aprobada por unanimidad. Igualmente, declaración institucional presentada por los grupos EAJ, PNV, Socialistas Donostiarras, PSE, PP y Elkarrekin Donostia sobre el ataque contra Mikel Iturgaiz. Fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos municipales EAJ, PNV, Socialistas Donostiarras, PSE, PP y Elkarrekin Donostia y el voto en contra del portavoz del grupo EH Bildu. Y finalmente, declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ, PNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras, PSE y Elkarrekin Donostia relativa al bloqueo económico que sufrió la República de Cuba. Fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos municipales EAJ, PNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras, PSE y Elkarrekin Donostia y el voto en contra del portavoz del Grupo Popular. Aurrera egingo dugu, erabaki zatiari ekingo diogu, egurrengo puntuarekin. Gai zerrendako laugarrena, Donostiako GR02 Gros hiri eremuan dagoen B23 Maria Immaculada lursailaren xehetasun azterketari behin betiko onarpena ematea. Erabaki proposamenak lehenengoa, baiestea zati batean Groseko auzo elkarteak Ondarpe eta Marino Tabuio 8 eta 10 eraikinetako auzo komunitateko presidenteek eta Jose Maria Soroa 19 aurkeztutako alegazioak espedientean dauden txosten teknikoetan adierazitakoaren arabera, arkitektura 2020ko aprilaren 8 eta ekainaren 26, juridikoa 2020ko martxoaren 23 eta ekainaren 25. Eduki hori guztia behar bezala erantsi zaio onartzen den dokumentu teknikoari. Bigarren erabakia Donostiako GR02 Gros 2 hirigintza eremuko B23 Maria Immaculada lurzatiaren xehetasun azterketa behin betiko onartzea. Azalpen zatian aipatutako kalkulu akatzen zuzenketa kontuan hartuta. Ondorioz, dokumentu teknikoa argitaratzeari begira, zuzenketa hori jasotzen duen testu berri bat aurkeztu beharko da, eta adierazi beharko da hirigintza estandarrak betetzeari dagokionez, espazio berdeari lagapen libreari dagokionez, kalkulua 177,61 metro kuadrokoa dela. Eta 3, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea erabaki hau, onartutako dokumentuak berekin dituen arau xedapen eta guzti. Asunto número 4 del orden del día. Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela B23, María Inmaculada, del ámbito urbanístico GR02 Gros 2 de Donostia San Sebastián. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. 1. Estimar en parte las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos de Gros, Ondarpe, y las presidentes de las comunidades de vecinos de los edificios de Marino Tabuyo 8 y 10, José María Soroa 19, en los términos señalados en los informes técnicos sobrantes en el expediente. Arquitectura 8 de abril y 26 de junio de 2020, jurídico 23 de marzo y 25 de junio de 2020, cuyas observaciones han sido debidamente incorporadas al documento técnico que se aprueba. 2. Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la parcela B23, María Inmaculada, del ámbito urbanístico GR02 Gros 2 de Donostia San Sebastián, teniendo en cuenta la corrección de error de cálculo citado en la parte expositiva. En consecuencia, de cara a la publicación del documento técnico, deberá aportarse un nuevo texto incorporando dicha corrección y reflejando que, en lo relativo al cumplimiento de los estándares urbanísticos, en cuanto al espacio verde libre de cesión, el cálculo es de 177,61 metros cuadrados. Tercero y último, proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Delegatuaren txanda. Eskerrik asko, presidente jauna. Xehetasunezko azterlan hau planteatzen da hiri etxadiaren erdiari akabera emateko eta 2010 urteko hiri antolamenduko plan orokorraren betetzeko planteatzen da. Planteatutako antolamenduak APOk xehetasun azterketaren xede den lurzatiari esleitzen dion eraikuntza volumena arautzen du, lehendi dauden eraikina kontserbatuz eta Jose Maria Soroa kalean oinarritutako beste bat proposatuz. Erabilera gehiena tertzioarioak dira. Zestra gaineko gehieneko eraikigarritasuna 10.454 metro karratu zabai eta zestra azpikoak 10.454 dira. Dokumentu honek
Eraikinen profila eta altuerak esartzen ditu eta harlanduzko fatxadak eta eraikinaren egungo klaustroa mantentzen ditu. Sestrazpian, aparkaleku bat eta erabilera lagungarriak proposatzen dira, 4 solairutan, eta Jose Maria Soroa eta Marino Tabioko kaleak erabil daitezke zaharbidetarako. Dokumentua gobernu batzordean onartu zen, espedientea jende aurrean jarri zen legez sarritako eperako, eta alegazio batzuk aurkeztu ziren zerbitzu teknikoek eta dokumentua idatzi zuen taldeak behar bezala aztertu eta ebatzi dituenak. Horrez gain, espedientea dagokion hirigintza batzordean onartu zen eta dona dakizuen bezala, el ayuntamiento paró el expediente cuando vio que los usos que se establecían en el estudio de detalle no se ajustaban a la realidad, y digo que no se ajustaban a la realidad porque al día siguiente de la aprobación en la comisión nos encontramos en la prensa con la noticia de que el centro formativo establecido y que se pretendía ampliar, pues cerraba sus puertas. Udalak geratu zuen espediente hau, jakin izan zuenean aurkezten zena esela egia, eta alare, izan duen guztia egin du honi beste erantzun bat emateko bildu gea bai kongregazioarekin eta bildu gea bai promotorekin, eta elkarlanean gabiltza, baina alare, horrez gain, ikusita espediente honek ja txosten guztiak dituela eta horregatik ekartzen dugu behin betiko onarpena eramateko. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. La ordenación de la parcela se determinó en el Plan General de 2010, donde se calificó como B20 usos terciarios. Sabiendo que lleva anunciándose demasiado tiempo que se va a proceder a revisar el Plan General de 2010, nos preguntamos por qué motivo nos espera tal revisión para acordar qué hacer con la parcela y determinar si este proyecto responde a las necesidades del barrio y al interés general. Como mínimo, creemos que sería necesario justificar la idoneidad de continuar con el estudio de detalle. En este sentido, nos parece importante señalar cómo, ante las alegaciones ciudadanas presentadas por el colectivo vecinal Ondarpe, se hace oídos sordos a un reclamo vecinal que no es otro que dotar al barrio de espacios libres verdes tan necesarios. Cuando hablamos de la necesidad de justificar la construcción de este proyecto, es palpable que el Plan General no está dando respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Por tanto, la primera de las objeciones viene dada porque creemos que se debería de realizar ya la revisión del plan, que no se siga demorando porque es muy probable que nos encontremos ante un grave problema, y es que no tengamos ámbitos y parcelas en la ciudad que respondan a las necesidades de su ciudadanía. En segundo lugar, nos preguntamos por qué utilizar un estudio de detalle cuando en realidad el instrumento urbanístico de planeamiento necesario debiera de ser un plan especial. Estamos ante un proyecto que no responde a las necesidades de la ciudadanía ni del barrio. Nos hacemos una serie de preguntas que el Gobierno debiera también hacérselas y, en función de las respuestas, priorizar qué necesita el barrio. En primer lugar, hay una demanda de espacios libres. Estamos hablando del barrio más denso de la ciudad, con una media de 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado, unos datos realmente preocupantes, ya que vivir por encima de los 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado tiene consecuencias sobre la vida y sobre la salud de las personas. Y esos datos de GROS que son preocupantes, porque vivir en un barrio de alta densidad implica, y así lo certifican estudios científicos, que en una situación como la actual y a la que hemos tenido que hacer frente, como por ejemplo durante el periodo de desescalada, haya más dificultades a la hora de encontrar espacios abiertos, pues nos debiera de llevar a una reflexión para poder habilitar ese espacio como zona de esparcimiento y zona verde que permitiera esponjar al barrio, y esto es reducir los altos niveles de densidad y con ello mejorar la calidad de vida de sus vecinas. La segunda opción, hay una necesidad de dar respuesta a la emergencia habitacional en un barrio que no deja de perder población, es el barrio más envejecido de la ciudad y que ha perdido 1.400 personas en menos de 10 años. Hay que analizar también, evidentemente, junto con los colectivos, las dotaciones y equipamientos necesarios para el barrio. Vemos que tanto en Mariar, en Biotza, como aquí se anteponen proyectos especulativos vinculados a un modelo de ciudad volcado en el turismo, cuando hay necesidades, por ejemplo, educativas, caso del Colegio Inglés, al que se facilita una parcela en Inchaurrondo que bien podría usarse en uno de estos dos ámbitos. Y no entendemos que por encima de todo esto esté la especulación y un modelo que responde a unos intereses particulares frente al interés general. Hotel, supermercado, pero si en 100 metros tienen varios supermercados, otro parking, ¿a cuántos metros queda el Chofre? A 100 metros. El tráfico en esas calles ya es complicado en estos momentos, que va a ser de estas calles si meten un nuevo aparcamiento con un equipamiento comercial sobre el mismo. Como decía anteriormente, este proyecto no responde a las necesidades de la gente del barrio, va a incrementar el tráfico en la zona y solo responde a intereses privados frente al interés general.
Cuando hablamos de situación de emergencia habitacional, que la gente es expulsada de sus barrios, es por proyectos especulativos como este. En abril se paralizó, ahora la concejala nos indica que todavía no hay una solución al tema educativo y el estudio de detalle, que yo creo que lo deja claro, no solo recoge la aprobación del hotel, el aparcamiento y el establecimiento comercial, sino el mantenimiento de la parte educativa y, por tanto, consideramos que es imprescindible que se garantice que se vaya a mantener la oferta educativa en el lugar y se asegure el empleo de las trabajadoras. Por ese motivo vamos a votar en contra. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak, ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ez, EH Bildu taldeak. Eskerrik asko. Pues solemos tener como costumbre, cuando vamos a fijar nuestra posición, fijarnos en el propio expediente y analizar lo que dice el propio expediente. Y el propio expediente del estudio de detalle contiene una propuesta del estudio de detalle con el objeto y con una justificación urbanística. Y en la justificación urbanística, referida a la justificación de la ordenación pormenorizada, efectivamente se establece cuáles son los usos para el centro. 469 metros de uso religioso, se mantiene el actual, 700 de uso hostelero de restauración, 2.000 de uso comercial alimentario, 1.200 máximo de sala de ventas, 5.000 metros cuadrados de uso hotelero. Hotel de 4 estrellas establece un ratio y llega a la conclusión de que 84 habitaciones y 2.275 de uso docente. Y dice, se traslada y reduce el actual. Lo que no dice en ningún momento es que desaparece el actual. Esto es lo que dice el estudio de detalle y para esto se presenta el estudio de detalle. Sin embargo, a veces, de lo que se dice que se va a hacer a lo que se termina haciendo hay una gran diferencia. Y, desgraciadamente, lo que se dice que se va a hacer se convierte en una ficción y lo que se hace en la realidad es algo muy distinto. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad, al momento, es que efectivamente estamos interviniendo en un barrio donde hay 0 viviendas de protección oficial. Estamos interviniendo en un barrio donde hay 0 apartamentos dotacionales para mayores o para jóvenes. Estamos hablando de un barrio donde hay una pérdida de población constante. El último dato del Ayuntamiento vuelve a constatar que se ha vuelto a perder de nuevo habitantes en Gros. A pesar de que se decía que se había parado, se sigue perdiendo habitantes en Gros. Estamos hablando de un barrio donde han cerrado 2 centros educativos y donde, en su lugar, lo que van a aparecer es 2 nuevos hoteles y con un número creciente de pisos de uso turístico. Y, por tanto, cuando se nos trae una propuesta que, primero, que no es la que necesita el barrio, que no es la que demanda el barrio, y, por otra parte, que ni siquiera cumple el objeto que ellos mismos dicen y para el que solicitan que se tramite el estudio de detalle, nosotros entendemos que la misma no puede tener una acogida favorable por parte del Ayuntamiento, desde un punto de vista de análisis del interés general. La realidad es que, efectivamente, más allá de, si efectivamente se consigue finalmente que lo que se aprueba y lo que se edifica coincidan, cosa que de momento no parece, la realidad es que ahora mismo las 14 docentes que estaban en este centro escolar se han ido a la calle, se les ha rescindido el contrato a las 14 que estaban en el centro. La realidad lo que dice es que efectivamente no parece que vayamos a seguir precisamente haciendo viable lo que dice la propia propuesta y el objeto de la ordenación pormenorizada. Y que aprobemos documentos que la realidad que se termine definitivamente edificando sea distinta a la que aprobamos en este Pleno, no nos parece adecuado desde el punto de vista de actuar con el necesario rigor y con la necesaria transparencia. Pensamos que, al igual que decidió inicialmente, acertadamente, a nuestro juicio, la Junta de Gobierno dejar el asunto en el orden del día sobre la mesa hasta que se decida ese asunto, esto no tendría que venir a hoy casi con agosticidad en el periodo en el que nos encontramos, sin haber resuelto ninguna de las situaciones que precisamente motivaron, según ha dicho la propia concejala delegada, que el asunto tuviera que quedar sobre la mesa. Es decir, la noticia, al parecer sorpresiva para el equipo de Gobierno, de que se estaba pretendiendo mutar, que se estaba pretendiendo variar el objeto para el que se estaba promoviendo el estudio de detalle o parte de él. Y como esa circunstancia no ha modificado, no ha mutado, no ha variado, permanece inalterable, todavía no hay nada en sentido contrario, entendemos que no se debiera traer hoy este estudio de detalle aquí, porque no es lo que necesita el barrio, porque no es la propuesta ni siquiera que ellos han solicitado y por eso vamos a votar que no a este estudio de detalle. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak.
Bueno, primero, como contestación a la señora Ixeagaray, decirle que, por lo que usted dice, no sería ni un estudio de detalle ni un PERI. Usted sería una expropiación, porque para determinar que ahí tienen que haber espacios libres para la zona de Gros, desde luego ni con un estudio de detalle ni con un plan especial, ¿no? Lógicamente sería un elemento de expropiación. Además de ello, tengo que decirle que es curioso, porque ustedes están en contra absolutamente de todo. Porque también piden que por qué no hay viviendas sociales, pero cuando traemos un expediente para promover viviendas también suelen estar siempre en contra, alegando siempre de que tendremos que ir siempre a la revisión del Plan General, que ya estamos preparando. Pero mientras tanto, lógicamente, la ciudad no está parada, ¿no? En cuanto al señor Brutarán, hombre, me sorprende, viniendo usted, que ha sido concejal de urbanismo, que me diga que paralice el expediente cuando el expediente, y como bien sabe usted, un estudio de detalle nunca determina los usos, en este caso los han puesto, pero no era obligatorio ni necesario, y lógicamente sabe usted que legalmente no lo podemos parar, porque tiene todos los informes necesarios para su aprobación, con lo cual no podemos dilatar más. Sí que este Gobierno lo que ha hecho ha sido parar el expediente, pedir explicaciones, están encima de la mesa y seguimos hablando con ellos para dar solución a una de las parcelas, no a todas, porque las demás no tienen ningún problema porque así estaban establecidas. Y seguiremos hablando con ellos, lógicamente con la congregación, y me consta además que lo que ha dicho usted no es cierto en cuanto que se han quedado los profesores en la calle, porque me consta que afortunadamente muchos de ellos ya están reubicados, sobre todo en el Colegio Lizarán. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu, beraz puntua onartzearen aldeko botuak. Talde sozialistak, jeltzaleak, talde popularrak, kontrakoak, EH Bildu Elkarrekin Donostiak, onartzen da, ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez? Beraz, aurrera egingo dugu, 5. puntura pasaz. Gai zerrendako 5. puntua, proposamena PP taldeak aurkeztua Donostiako kale bati Jose Maria Calleja izena jartzeko. Erabaki proposamena da Jose Maria Calleja izena jartzea Donostiako kale bati, eta horretarako udalak kokaleku egoki bat bilatzea. Asunto número 5. Proposición presentada por el Grupo PP para poner el nombre de José María Calleja a una calle San Sebastián. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. 1. Poner el nombre de José María Calleja a una calle de San Sebastián y que para ello el Ayuntamiento busque un emplazamiento adecuado. Bai, lehen txanda talde popularrari dagokio. Buenos días, señor presidente. Presentamos esta proposición para poner el nombre de José María Calleja a una calle de San Sebastián porque creemos que se merece que este Gobierno municipal así lo haga. No fue ni mejor ni peor que otras víctimas del fanatismo y seguramente algunos de ustedes piensen que no merece ninguna mención especial, ya que tampoco las tienen las otras de las 107 víctimas mortales de ETA, exceptuando a aquellas a las que este ayuntamiento ha ido colocando las placas en su recuerdo. Otros sencillamente le verán como parte del aparato represor, quizá otros como parte de un pasado que mejor no hay que remover y otros que era de izquierdas. Durante los más de 40 años de terror, de imposición totalitaria, todos aquellos que no pensaban según los cánones de los asesinos terroristas de ETA y que se atrevían a denunciarlo públicamente estuvieron bajo su punto de mira. Durante los años 90, el miedo a expresarse contra la barbarie mantuvo a la sociedad vasca en una espiral de silencio solo comparable a los años de la dictadura franquista. En los momentos más terribles de la historia de ETA, de la inolvidable historia de la banda terrorista, ese miedo mantuvo muda a la sociedad. En esos años, denunciar la barbarie en un medio de comunicación era dar la excusa para que ETA sellara tu sentencia de muerte. José María Calleja puso voz a los que el miedo les impedía hablar, puso voz a los que menos voz tenían, las víctimas del terrorismo, cuando todos callaban en la época más dura, más sangrienta de ETA. Cuando se asesinaba a diario, fue de los pioneros que se atrevieron a hacerlo pese a las amenazas, el señalamiento y la condena sin juicio a una vida con escolta, escolta que la acompañó como a otros muchos durante buena parte de su vida y que sufrió también como otros muchos la condena del exilio, al tener que abandonar junto a su familia, a sus amigos, su casa, su ciudad, San Sebastián. José María Calleja, siempre vehemente al defender su compromiso con la pluralidad y la libertad, nos dejó el año pasado, murió en Madrid, la ciudad que la acogió cuando tuvo que exiliarse, pero siguió, como me consta, con su corazón en San Sebastián y siguió desde allí denunciando la tiranía a la que estaba sometiendo ETA a nuestra sociedad. Comprometido con la libertad desde joven, sufrió las dos dictaduras, la de Franco y la de ETA. En momentos en los que parece que interesa más hablar y remover el pasado lejano que el reciente, y me refiero al más oscuro y terrible de los pasados, que civilinamente se quiere olvidar, ignorar y ser hasta condescendiente y comprensivos tanto con la ideología como con aquellos que sumieron en el miedo, el silencio y la muerte a nuestra sociedad. Es necesario que aquellos que se destacaron
por luchar frente a la barbarie, por alzar la voz y por dársela a los pocos héroes que se jugaron y les arrebataron la vida por no renunciar a lo que eran o pensaban, sean no solo recordados, sino también reconocidos. Hacerles visibles, metafóricamente hablando, en el espacio público. Para nuestro grupo, frente a las diferencias ideológicas que nos pueden y deben diferenciar, como es este caso con José María Calleja, tiene que prevalecer los valores éticos y los valores fundamentales de una convivencia democrática cívica. Debemos hacer todo lo posible desde las instituciones para recordar a aquellos que con la palabra y la pluma hicieron frente a las bombas y al terror, y que defendieron esos valores, poniendo voz a las víctimas olvidadas de la barbarie. En definitiva, a todas aquellas personas que fueron no hace mucho héroes a su pesar. Les pido su voto para que, en el nombre de José María Calleja, como uno de los pioneros de la resistencia contra ETA, represente, ¿por qué no?, la voz aquella que se nos negaba y que él ponía en los teleberris, por su defensa por las libertades, por su compromiso cívico con la pluralidad y por todo lo que sufrió defendiendo estos valores en esta ciudad de San Sebastián. Creemos que es merecedor de que alguna calle de San Sebastián lleve su nombre. Muchas gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Mila esker. Desde nuestro grupo municipal, y así lo trasladamos en comisión, consideramos que el procedimiento utilizado para trasladar la propuesta no es el adecuado, porque entendemos que se debía de haber mantenido el mismo criterio que se ha venido utilizando hasta la fecha, que no es otro que plantear la puesta en marcha de la ponencia de calles y determinar en la misma las diferentes propuestas que puedan llegar a la hora de abordar bien la denominación de calles nuevas, y así se hizo con los ámbitos de Txominene y Eskuseitzeta, o la incorporación o sustitución de nombre de alguna calle en la ciudad por otras propuestas que se planteen, como se llevó a cabo en 2016 con la propuesta de calle a Recalde y a Mariano do Porto por parte del Partido Socialista. Porque todos esos casos, tanto los de nuevos ámbitos como las propuestas de los grupos, se han tratado hasta la fecha en la ponencia de calles. En comisión mantuvimos una abstención porque valoramos la opción de enmendar la propuesta del Partido Popular, incorporando que esta propuesta y las que pudieran surgir se analizaran en esa ponencia de calles. Bueno, sin embargo, se nos informó que no podía ser enmendada y es por ello por lo que finalmente vamos a votar en contra, porque consideramos que el espacio adecuado de debate de las propuestas que se trasladen, incluida la presente, se hagan en el citado ámbito, porque es en esa ponencia donde además se incorporan las voces y criterios de distintos agentes, tales como el Foro Ciudad y Mujer y el Consejo Sectorial de Memoria Histórica, y creemos que con una visión integral y amplia las decisiones serán mejores. Y nos parece sumamente importante analizar las propuestas, porque tenemos que recordar que contamos con un callejero en el que de forma abrumadora copan la inmensa mayoría de las calles los nombres de hombres frente a una presencia residual de mujeres. Creemos que se han de dar los pasos para compensar la actual situación, y ahora que el tiempo y la oportunidad me lo permite, señalar que del conjunto de personas funcionarias de este ayuntamiento que entre 1936 y 1940 fueron represaliadas, solamente con el apellido que empieza por la letra A, 34 de ellas eran mujeres, ninguna de ellas tiene una calle, y su sacrificio y vulneración de derechos que sufrieron solo por ser trabajadoras de este ayuntamiento bien lo merecerían. Pero es más, dos mujeres que debieran de ser referentes de la dignidad de esta ciudad y que tampoco tienen calle, y estoy segura que para la inmensa mayoría son absolutamente desconocidas, incluso para las que estamos aquí. Simona Paquita Lelouch, la única mujer donostiarra asesinada por el nazismo en el campo de concentración de Auschwitz, con apenas 20 años, el 12 de septiembre de 1943. Blanca Brisac, donostiarra también, que la madrugada del 5 de agosto de 1936 sería una de las conocidas como las 13 Rosas, fusilada con apenas 29 años por el franquismo, delante de la tapia del Cementerio del Este en Madrid, por, como decía su hijo en su carta de despedida, morir solo por ser buena. Consideramos desde nuestro grupo que, tal y como dijera otra de las 13 Rosas, Julia Conesa, es necesario que su nombre no se borre de la historia. Hoy avanzamos, que registraremos la solicitud para que se constituya la ponencia de calles, se analicen todas las propuestas con el máximo de agentes posible y desde el máximo consenso podamos hacer también de nuestro callejero un espacio para la dignidad de tantas mujeres invisibilizadas a todos los niveles, incluido el espacio público. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak orain. Bai, egun on guztioi. Kazetari eta Donostiako sozialiston taldeburu bezala hitz egiten dut orain. Jose Mari Calleja ezagutu nuen eta merezimendu nahikoa du Donostiak kale edo gune publiko bati bere izena jartzeko eskubide zibilen defentsan eta etaren terrorismoaren aurka egin zuen lan ausartarengatik.
José Mari fue un resistente, un firme defensor de los derechos civiles en Euskadi. Sufrió acoso y persecución. De las pocas personas que, cuando la inmensa mayoría de la sociedad vasca callaba y miraba para otro lado ante los asesinatos, extorsiones, amenazas, dolor y terror que ETA infligió a cientos de vascos y de españoles, pues José Mari no cayó, no escondió la cabeza como los avestruces. Utilizó como periodista de raza y de coraje la voz y la palabra, allí donde estuvo, en todo momento. Sin su aportación valiente, sin su enfrentamiento pacífico a ETA y a sus cómplices políticos, siempre con su voz y su palabra, sin su defensa de la pluralidad, la discrepancia y el respeto a los derechos civiles de la ciudadanía vasca, hoy no hubiéramos conseguido que ETA desapareciera de nuestras vidas. En estos momentos en que algunos se empeñan en blanquear el pasado sangriento reciente de ETA, no solo de la Guerra Civil, los y las socialistas donostiarras apoyamos que en este pleno, en la comisión pertinente de calles, en cualquier foro, que calles, plazas y espacios públicos de San Sebastián recuerden a las personas que nos defendieron, no a las personas que nos mataron. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bildu taldeak ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Bueno, nosotros tenemos una posición muy similar a la que ha demostrado o la que ha mostrado Elkarrekin Podemos, porque en los últimos 10 años han sido bastantes ocasiones las que hemos tenido propuestas de este tipo en esta institución y las han traído diferentes grupos y también incluso diferentes grupos que se hacían partícipes de lo que se demandaba en consejos sectoriales de participación ciudadana, con lo cual no solo de partidos, sino también además de ciudadanos o de grupos o asociaciones ciudadanas. Y nuestra postura siempre ha sido la de la creación y llevar este tipo de asuntos a lo que es la ponencia de calles. Y creemos que en este caso no se debe hacer una excepción. Y lo creemos además convencidos de que es la ponencia de calles el lugar en el que probablemente no se dé lo que hemos visto en este ayuntamiento, en este pleno, ¿no? En el cual ya la propia exposición de motivos ya puede indicar o reindicar o inclinar hacia un lado o politizar en exceso, aunque realmente estoy de acuerdo con que la denominación de las calles tiene que tener un contenido político en el sentido de cívico y de respeto a los derechos humanos, pero creemos que la ponencia de calles es el lugar donde se pueden consensuar los principios y valores que queremos determinar que ocupen nuestros espacios públicos. Creemos también que son el lugar donde se puede contrastar con informes técnicos las aptitudes, capacidades, méritos de las personas, su historia, etcétera, su recorrido vital y, sobre todo, creemos, y lo más importante, es que en la ponencia de calles se va de lo general a lo particular y no de lo particular a lo general, que es la mejor manera de evitar, entre otras cosas, agravios comparativos. Eskerrik asko, Ixteko txanda, talde Popularrak. Muchas gracias. Empezaré por contestar a la señora Garay respecto a la paridad que solicita, que pide. Le podría dar una relación importante de víctimas, mujeres del terrorismo, y también se negaría a que se hicieran, a que se pusieran en una calle con su nombre, respecto de la paridad. A Marisol Garmendia, darle las gracias por su apoyo. Al señor Viles, no me sorprende su posición, siempre están en la línea esa ambigua y no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Lo que ocurre que no les interesa, no les conviene. No sé qué más puede hacer una persona que ha arriesgado su vida por defender las libertades de todos nosotros, de todos los demócratas, para que se lo recordamos y se lo reconozcamos. Méritos ha tenido más que suficientes, como acabo de relatar en la intervención. Lo que me pregunto es, a lo mejor a alguno de ustedes no les interesa recordar que aquí hubo dos dictaduras, aunque únicamente se está hablando siempre de la misma, la dictadura de Franco, ignorando que aquí estuvimos sometidos más de 40 años
por una banda terrorista que asesinó del orden de 860 personas, al margen de los heridos, al margen de los exiliados, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera jarraian, ekimenaren aldeko botuak, talde popularrak, talde sozialistak, kontrakoak, gainontzeko hiru taldeak, beraz, proposamena ez da onartzen, ez dakit botoa azalpen txandarik nahi den, bai, EH Bilduk. Bai, eskerrik asko. Hemos votado que no porque efectivamente entendemos que las propuestas de denominación de calles tienen que venir a través de la ponencia. Es el procedimiento que se ha utilizado absolutamente por todos los grupos en otras ocasiones y entendemos que no tiene por qué haber una excepción. Hemos votado que no porque efectivamente no obedece a los criterios adoptados, eso sí, por unanimidad dentro de la ponencia. Y si tenemos que referirnos a ellos, efectivamente, en primer lugar, la búsqueda de topónimos, si los existiera, a la hora de designar nombres de calles, plazas, espacios. Y, en segundo lugar, intentar, corrigiendo paulatinamente esa situación absoluta de absoluto desequilibrio entre nombres en masculino y nombres en femenino. Y, evidentemente, tampoco obedece a ese criterio. Hemos votado que no, porque la justificación huye precisamente o ha tratado de huir o ha buscado precisamente huir de los procedimientos que se han seguido a la hora de designar las calles, intentando resaltar y provocar situaciones de enfrentamientos, de disensos, de desencuentros. Vuelvo a decir, al margen de los procedimientos que hemos seguido siempre a la hora de realizar cualquier propuesta de denominación de calles. Por eso hemos votado que no. Gracias. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. Seigarrena, arau proposamena, PP taldeak egina, udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatiko eta aprobetxamendu bereziagatiko tazak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeari buruzkoa. Eta erabakiak lehenengoa, hasierako onespena ematea udal jabari publikoa era pribatiboan erabili eta bereziki ustiagatzeagatiko tazak arautzen dituen zerga ordenantzaren 8. artikuluaren aldaketari, 8 kuatera tal berri bat erantzita eta azalpen zatian deskribatutako idazketa duela. Bigarrena, 2021 bateko urtarrilean bataz geroztik indarrean izango dena erabakia, 1999ko uztailaren 5-eko 11/1999 foru arauko 16. artikuluan ezarritako prozeduraren arabera izapidetzea. Asunto número 6 del orden del día, proposición normativa presentada por el Grupo PP sobre modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Primero, aprobar inicialmente la modificación del artículo 8 de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal mediante la incorporación de un nuevo apartado 8 cuater y con la redacción descrita en la parte expositiva. Segundo y último, tramitar este acuerdo a regir desde el 1 de enero de 2021 conforme al procedimiento establecido en el artículo 16 de la norma foral 11/89 reguladora de las haciendas locales de Guipúzcoa, entendiendo que el mismo de carácter provisional deviene definitivo si no se presentan reclamaciones. Ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo EH Bildu. Bai, talde popularraren txanda. Sí, muchas gracias. Bueno, pues me toca defender hoy una proposición normativa capada, diluida, aún así beneficiosa para la ciudad y, por lo tanto, pues la vamos a defender y, lógicamente, la votaremos a favor. Nosotros presentamos una propuesta de bonificación del 90% para las terrazas de la hostelería y el Gobierno, usando su mayoría absoluta en la Comisión de Hacienda, diluyó esa bonificación al 50%, reduciendo 40 puntos porcentuales la bonificación a los hosteleros. Digo, es una propuesta diluida, pero aún así mejor 50 que nada, que es lo que hubiera sucedido si el Partido Popular no hubiera tomado la iniciativa y hubiera presentado esta propuesta normativa. Nos extraña, asimismo, que el Gobierno, a pesar de tener una mayoría absoluta, a pesar de que el Grupo Popular siempre ha tendido la mano para negociar cualquier medida que sea beneficiosa para la ciudad, repito, me extraña, me sorprende que el Gobierno prefiera enmendar o negociar una enmienda con Podemos que transaccionar con nosotros. Nos extraña que el Gobierno prefiera ponerse en manos o buscar el apoyo de la extrema izquierda
que negociar con el grupo proponente, que es el Partido Popular. Nos extraña, bueno, porque, entre otras cosas, porque hace escasos minutos la concejala de Urbanismo ha dicho, ¿no?, ha echado en cara a Podemos que siempre está en contra de todo, que están tirados al monte. Bueno, pues no lo parece, porque ustedes, en cuanto pueden, buscan sus apoyos. Y, bueno, y es un mensaje a todos aquellos votantes del PNV que no se sienten identificados con la extrema izquierda, a todos aquellos votantes del PNV que en algún momento han votado al Partido Popular, para que vean dónde van sus votos. Si votan al PNV, votan más impuestos, votan menos libertad y votan más trabas burocráticas. Entonces, yo les repito, vamos a votar a favor de una propuesta propia del Partido Popular, absolutamente diluida, pero que consideramos que, aun en una dosis pequeña, va a ser beneficiosa para la ciudad. Gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko eta egunon. Bueno, hay que trabajarse un poquito los celos, la verdad. Si los celos son libertad, desde luego parece ser que usted tiene toda la libertad del mundo. Pero bueno, si no, siempre puede ir a Madrid a preguntarle a su amiga sobre la libertad. Bueno, gaur ziurrenik hobari bat adostuko da, Alderdi Popularraren proposamen batetik abiatuta. Proposamen horretan, etzen ezberdintasunik egiten eta etzen progresio mailarik ezartzen, izan ere pandemian ez dute berdin pasa, mai asko terraza handi batean zeuzkaten ostalariek eta mai gutxiago zeuzkatenek. Eta hori, PP taldearen proposamenean nabaritzen dugun hutsuneietako bada. Bueno, eta esan duen bezala, proposamen hori batzordean aldatu zen, gobernua osatzen duten taldeek eta guk adostutako zuzenketa baten bidez. El sector hostelero ha sido uno de los grandes afectados por la pandemia, ya que se vio obligado a permanecer completamente cerrado a causa de las restricciones por el COVID, y el año pasado el sector cifraba la bajada de facturación media en más de un 50%. Este año, por suerte, la situación ha ido mejorando de manera paulatina y previsiblemente, a pesar del repunte actual y conforme vaya avanzando el proceso de vacunación, es de esperar, bueno, pues que estos ratios sigan mejorando. Y ahora, en 2021, en lo que llevamos de año, en consultas con el sector, bueno, pues nos han cifrado la bajada de la facturación en torno a un 30% en relación con las cifras anteriores al COVID. Evidentemente, como he dicho, la situación es muy diferente entre quienes tienen más mesas en terraza y quienes tienen menos. Lo que significa que hay una mayoría objetiva, aunque, por supuesto, hay que seguir ayudando al sector y esa es la voluntad que hemos mostrado. Zentzu horretan, gobernuarekin lortu dugun akordio hau, egoeraren neurriko akordioa iruditzen zaigu, eta pandemiak sortutako krisiari aurre egiteko orduan, guk ere erabilgarriak eta propositiboak izaten jarraitzen dugula erakusten duen beste adibide bat da. Gure ustez, gaur onartuko dena neurri ona da sektorearentzat, eta gainera ez da laguntza bakarra izango, baizik eta atzetik laguntza gehiago etorriko dira. Beraz, positibotzat jotzen dugu, baina noski pandemiaren bilakaera zaintzen eta egoera bakoitza baloratzen jarraitu beharko dugu. Eta hori izango da gure hurrengo hilabetetako lana. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde sozialistak ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Sí, bueno, yo creo que el esfuerzo que el equipo de gobierno, el ayuntamiento en general, ha hecho para intentar paliar, en fin, en la medida de lo posible, los efectos de esta terrible pandemia que estamos sufriendo, pues es innegable, ¿no? Y de hecho, pues la Sociedad de Fomento, que es una de las que ha participado muy activamente en intentar reparar esto, pues para este año 21 el PREC lo evalúa en 11 millones de euros, es decir, una cantidad muy, muy significativa. Igualmente, la del año pasado fue también muy importante. Dicho esto, bueno, esta propuesta que se trae efectivamente se incardina dentro de las diferentes propuestas que para los hosteleros, que hemos de recordar que ha sido
uno de las entidades o del grupo más perjudicado por la pandemia, porque efectivamente ha habido muchos meses que han tenido que cerrar sus negocios y en otros momentos han tenido grandes dificultades para poder dar un desarrollo normal de su actividad, pues es algo que entendemos que es importante que de manera directa se les ayude. En el trámite presupuestario de este año 21 acordamos destinar 1 millón de euros para poder, intentar paliar este tipo de problemática, tanto para lo que es, digamos, el tema de las terrazas como el tema de la recogida y tratamiento de residuos. También en su momento hablábamos de circunscribirlo al primer semestre de este año, que es lo que se hace con la propuesta, con la enmienda que se aprobó en comisión, porque entendemos, bueno, que, en fin, lo de la pandemia no sé si en algún momento se nos va a pasar, pero bueno, parece como que tenemos esperanzas de que vaya mejor este segundo semestre y, por lo tanto, hemos querido destinar gran parte de este dinero a este primer semestre. Luego también lo que hemos querido hacer ha sido, por una parte, balancear y dar más importancia a la recogida de residuos dentro de las bonificaciones, a la tasa de residuos con respecto a la de las terrazas. ¿Por qué? Pues porque aquellas bares o locales hosteleros que no tienen terraza pues han sufrido más que los que tienen terraza, lógicamente, porque la actividad en el exterior en general se ha podido desarrollar mejor que en el interior. Y eso es lo que hemos hecho. Por eso, cuando se presenta por parte del Partido Popular la propuesta, pues hicimos números y dijimos, bueno, vamos a hacer una propuesta que está evaluada en 350.000 euros, que es la que se va a aprobar hoy. Y también anunciamos, y así lo hemos hecho, y así lo hemos aprobado este martes pasado en la Junta de Gobierno local, que la otra pata, es decir, el tema de la recogida y tratamiento de residuos, pues se haría con unas bonificaciones para la hostelería que tienen un impacto de 500.000 euros. Es decir, del 1 millón de euros previsto, 850.000 ya hemos destinado a este fin. Con esto conseguimos que, como digo, de una manera pues, importante, tengan una bonificación en las terrazas y, como digo, adelanto que en residuos vamos a proponer la conceptuación como local cerrado los dos primeros trimestres de este año a la hostelería, y hemos aprovechado también para una cuestión que no habíamos podido tratar hasta ahora, que son las sociedades gastronómicas y los locales de jóvenes, para los que con esta modificación tanto el último semestre del año pasado como el primer semestre de este año, es decir, un año entero, van a tener también la conceptuación del local cerrado, con lo cual en residuos, con lo cual se paga mucho menos. Por lo tanto, entiendo que pues es una propuesta ambiciosa, que yo agradezco al Partido Popular que lo haya presentado en su momento. Lógicamente, lo que no voy a defender, ni tengo por qué explicar cuáles son nuestras estrategias de pactos, y nosotros somos grupos versátiles y trabajamos y pactamos pues con el Elkarrekin Podemos, con Bildu, con el Partido Popular, en fin, con quien haga falta, siempre que entendamos que esto sea bueno para la ciudad. Y bueno, pues en este caso todos debemos de recordar que, en fin, en el trámite del presupuesto pues hemos tenido una cierta preferencia porque hemos tenido un acercamiento grande con el Elkarrekin Podemos. Entonces no era raro que para una modificación que tiene incidencia en el presupuesto de este año 21 pues también lo pactáramos con el Elkarrekin Podemos, pero podíamos haberlo pactado con cualquier otro. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Ez barkatu, EH Bilduk zuzenketa aurkeztu du. EH Bilduren txanda orain. Bai, ez dakit, gobernuak aprobetxatu duen ja oraindikan aztergai izan ez ditugun zerga eta tasa berrietaz hitz egiteko, eta eskuartean daukaguna saiestu egin du. Guk berreskuratu egin dugu gure zuzenketaren bidez, pasaren urtean udal gobernuarekin adostu genuen zuzenketa. Eta berreskuratu dugu hobari hori, hain zuzen ere, oraindik pandemia indarrean dagoelako. Ematen du, hemen esperantzak denok ditugu, esperantza handiak izan ditzakegu, baina oraindik pandemia indarrean dago. Eta oraindikan gaur bertan, lehendakariari entzun diogu, neurri murriztaileak erabakitzeko proposamena egingo diola edo bere gobernuari. Beraz, neurri horiek hartu orain zuek proposatzen dituzuenak, uste dugu ez doazela inbeste pandemiatik irtetzeko esperantzaren argitan, baizik diru bilketa areagotzeko intentzioaren bidean.
Guk hain zuzen, aurreko urterako adostu genuen, gobernuarekin adostu genuen hobariak proposatzen zuena zen, 90% hobaria ematea, hain zuzen ere, establezimendu txikienei. Eta beti gogoratzen dugu progresibitatearen, fiskalitate progresiboaren beharra, hain zuzen guztiak berdin tratatzea ez delako justoa, eta hau PP taldeari binda berriz gogorarazten diogu. Beti ez da justoa danak berdin tratatzea. Horregatik 10 mahaien proposamena egin genuen, eta geroztik indarrean egonda, eta orain ere udal gobernuak berreskuratu egin du. Guk ordea mantentzea proposatzen dugu, iaz adostu genuen zuzenketa hori, hobari hori, uste dugu egoera oraindik zalantza askoa dela, eta beharrezkoa dugu, eukitzea tresna hauek bereziki establezimendu ahulenak, apalenak laguntzeko. Eta gero ikusiko dugu, zer den eta aurtengorako proposatzen diren tasen inguruan, ze aukerak eta egongo diren, ze horretuan ere, zuzenketak eta proposamenak aurkeztuko ditugu, eta guk ere gure lanak egingo ditugu horri begira. Beraz, berresten dut, iruditzen zaigula udal gobernuaren proposamena gehiago joan dela diru bilketa areagotzearen bidetik, benetan ostalaritzako establezimenduei laguntzetik baino. Eskerrik asko. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Muchas gracias, alcalde. Bueno, pues parece ser que va a salir adelante. Esto va a ser bueno para la hostelería, así que por ahí estoy contento. Podía haber sido mucho mejor, sin duda. Pero bueno, ya sabemos cómo entienden ustedes la política, ¿no? Y Jaime lo ha expresado clarísimamente, ¿no? No tienen por qué, repito casi textualmente, no tienen por qué dar explicaciones sobre las estrategias de pactos, ¿no? Evidentemente no me tiene que dar ninguna explicación sobre las estrategias de pactos. Cada grupo hace lo que considera y son ustedes perfectamente libres de pactar con la extrema izquierda. Son 3 mujeres fantásticas, muy trabajadoras y que de vez en cuando tienen buenas ideas. Me parece fenomenal que pacten con ellas. Lo que digo es que a mí me extraña que el PNV, un partido ultraconservador, prefiera pactar con la extrema izquierda que con los liberales. Por eso me extraña. Y es lo que les he manifestado antes. En cuanto a Chole, decías que sois un partido proactivo. Vuestra reacción es reactiva, nunca mejor dicho. No estáis proponiendo nada, estáis reaccionando a una propuesta nuestra. Estáis reaccionando a una propuesta nuestra recortando las bonificaciones que nosotros queremos plantear, con las que queremos que se beneficien los hosteleros. Se os llena siempre la boca de la defensa de la hostelería, pero en cuanto podéis verdaderamente defender a la hostelería con hechos, recortáis. Y veremos ahora lo que pasa con el debate de las ordenanzas fiscales, que el Gobierno ha presentado. Dice que con un incremento del 1,5%, bueno, un 1,5% en general, para el común de los mortales es en torno al 4%, ¿no? Veremos qué pasa, veremos cómo evoluciona el debate y veremos si la famosa igualdad, claro, me extraña también que los grupos de izquierda esgrimáis el no apoyar nuestra propuesta porque no es igualitaria, vosotros que sois los grandes defensores de la igualdad entre todos, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué sucede en el próximo debate de las ordenanzas fiscales. Gracias. Eskerrik asko. Gobernuak izteko txanda. Hombre, yo lo que sí tengo claro es que el Partido Nacionalista Vasco es ultraversátil. Nosotros pactamos, si hace falta, con la ultraizquierda. Con la ultraderecha es decir que no pactaríamos. A vosotros, como no os consideramos ultraderecha, podremos pactar y pactamos, y en el futuro pactaremos sin ningún problema, pero con la ultraderecha no pactaríamos. Pero bueno, con la mal llamada o ultraizquierda, en fin, con aquellos que están a la izquierda del Partido Socialista, pues somos capaces de pactar porque no tenemos ningún problema. Yo he explicado la contextualización de lo que supone esta bonificación dentro de las 2 bonificaciones que vamos a dar a la hostelería, porque entiendo que era
que era comprensible para que la gente pueda saber cuál es el conjunto de las ayudas, porque cuando hablamos de bonificaciones y ayudas, hablamos de euros, en definitiva. Está bien, nosotros apoyamos al 500% a la hostelería. Ahora, ¿les vamos a dar una bonificación del 500%? Pues bueno, les damos una bonificación de los euros que suponen pues determinadas cuantías. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera, denik eta behin Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketa bozkatuko dugu, horren aldeko botuak, Bilduk, kontrakoak, Sozialista Jeltzaleak talde popularrak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, ez da onartzen, da beraz orain proposamena bera, aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, talde popularra, talde Sozialista Jeltzalea, kontrakoak, abstentzioak, Bilduk, onartuak gelditzen da beraz. Eta ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez, beraz aurrera egingo genuke. Zazpigarrena, udalbatzaren erabaki proposamena, Pasaiako udalak egindako mugaketa eskaerari buruzkoa, erabakiak bi zati ditu, Pasaiako udalerria, Errenteriako eta Donostiako udalerrietatik bereizteko eta mugarria jartzeko prozedurari hasiera ematearen eta esapidetzearen aurka agertzea, erabaki honen azalpen zatian jasotako arrazoiengatik. Pasaiako udalak egin du eskaera hori. Bigarren, erabaki honen berri ematea Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Pasaiako eta Errenteriako udalei. Asunto número 7 del orden del día. Propuesta de acuerdo plenario en relación con la petición de deslinde efectuada por el Ayuntamiento de Pasaya. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Oponerse a la incoación y tramitación del procedimiento de deslinde y amojonamiento del término municipal de Pasaya respecto a los municipios de Rentería y de San Sebastián, instado por el Ayuntamiento de Pasaya por las razones contenidas en la parte expositiva del presente acuerdo. 2. Y último, comunicar este acuerdo a la Diputación Foral de Guipúzcoa y a los ayuntamientos de Pasaya y Rentería. Puntu honetan, bozeramaile batzordean adostu gendun bozkatu egingo gendu da denengo, eta gero boto azalpen txanda irikiko genuela, beraz zuzenean bozketara goaz, aldeko botuak. Hau batez, eta orain irikiko dugu boto azalpen txanda, nahi duenak erabili dezan, Elkarrekin Donostiak, ez du nahi, talde popularrak, bai? Gracias, señor presidente. Este grupo siempre es respetuoso con las resoluciones judiciales y aplicando la doctrina jurisprudencial consolidada en las sentencias de 23 de octubre de 1902, de 20 de marzo de 1928, de 2 de octubre del 36, entre otras, prevalecen los deslindes anteriormente consentidos. Es conocido por todos que los límites entre los municipios de Pasayes y San Sebastián ya fueron fijados de conformidad, delimitación que fue ratificada de conformidad en 1944 con ocasión de la incorporación de Alsa a San Sebastián. Este grupo se opone a la incoación y tramitación del procedimiento de deslinde y amojonamiento del término municipal de Pasaya respecto a los municipios de Rentería y de San Sebastián, instado por el Ayuntamiento de Pasaya. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak bai. Bai, egun on guztioi. Bueno, labur egingo dute. Gure posizio markatu dugu, aldez horretik ez dakigula ondo ze prozedura honen helburua, ikusi dugu ez, Jorge Motakoren esan du, aurretik ere, hainbat sententzi badaude aurretik, baina funtsean, gure posizioa da, ez dakigula benetan implikatuen borondatea zein dan, ez? Hau da, beste behin, altzatarrei etzaielako galdetu zer nahi duten, ez orain, eta ez lehenago, txostenean ere ikusi dugu, beraien borondatea nolabait ez dela paperian jartzen, eta horren arrazoiagatik ere ez ezko bozka eman dugu. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. 8. Zuzendaritza organo den kontu hartzailea fiskalizazio eta kontabilitateko zuzendaria postuaren ordaintzari aldatzea, erabakia, onartzea, udal honetako zuzendaritza organo den kontu hartzailea fiskalizazio eta kontabilitateko zuzendaria postuaren ordaintzaria aldatzea.
urtean 15.808,94 euro kenduta 2021-tik aurrera, hemetik aurrera espaitu San Marcos komunitateko kontu hartzaile eginkizunik izango eta aldaketa 2021-eko uztailaren batetik aurrera izango du indarra. Asunto número 8 del orden del día. Modificación retributiva del puesto órgano directivo, interventor, director de fiscalización y contabilidad. Se propone al Ayuntamiento Pleno el siguiente acuerdo. Aprobar la modificación de la retribución del puesto órgano directivo, interventor, director de fiscalización y contabilidad de este Ayuntamiento, disminuyéndola en la cuantía de 15.808,94 euros anuales referida al año 2021 como consecuencia de la eliminación de la función de intervención en la Mancomunidad de San Marcos. Dicha modificación surtirá efectos a partir del 1 de julio de 2021. Bai, puntu hau zuzenean bozkatzeko adostasun hartu gendun bozeramaile batzordean, beraz horrela egingo dugu, aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 9. mozio arrunta PP taldeak aurkeztua, Donostiako hainbat lekutan usain txarrak eragiten dituzten Hernaniko enpresa baten isurketei buruzkoa. Asunto número 9. Moción ordinaria presentada por el Grupo PP sobre los vertidos de una empresa de Hernani que provoca malos olores en diferentes puntos de San Sebastián. Hay una enmienda presentada por el Grupo EH Bildu. Talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna, muy brevemente. Es habitual, sobre todo en la zona del río, que se produzcan unos muy malos olores, nauseabundos, que afectan sobre todo a vecinos, pero también a paseantes, que son muchos por esa zona, y a visitantes, que también son muchos. Preguntando en comisión se nos dijo que, bueno, pues que esos malos olores se originan sobre todo en una papelera de Hernani, y el objeto de esta moción ordinaria es instar al Ayuntamiento de Hernani a que controle los vertidos que hace esa papelera en el río, en Urumea, que afectan en especial a la ciudad de San Sebastián. Entiendo que es el interés de todos los donostiarras y, por lo tanto, el interés de todos los grupos políticos que esos vertidos cesen cuanto antes, así que no veo inconveniente, a no ser que en sus argumentaciones consigan convencerme de lo contrario, no veo inconveniente para que se vote a favor esta moción ordinaria y se inste al Ayuntamiento de Hernani a que de una vez por todas ponga fin a los vertidos contaminantes en el río Urumea. Muchas gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. Bueno, el propio Ayuntamiento de Hernani en el año 2019 encargó un estudio sobre el efecto de los malos olores de, en este caso, la papelera, sobre el propio municipio, y en él se determinó que, a pesar del hedor que en ocasiones provoca la citada industria, resulta no ser tóxico para la salud. El estudio realizado desde la Universidad Politécnica de Barcelona permitió corroborar que hay una alta emisión de compuestos vinculados al azufre, que son los generadores de ese mal olor en determinados momentos en el municipio, especialmente en las zonas más cercanas a la principal fuente de emisiones, que, como decíamos, sería la papelera de Zicuñaga. Sin embargo, el estudio determina que ese mal olor no provoca ningún riesgo sobre la salud de las vecinas del entorno y, por tanto, tampoco, entendemos, lo tendría sobre las vecinas de Donostia. Además, ese estudio corroboró que ni siquiera en Hernani hay una misma afección sobre el conjunto del municipio, y eran las zonas más cercanas a la instalación las más afectadas, y también certificaba que el efecto notable que provocaba la dirección del aire o el viento. Y es ahí donde el estudio señala que es precisamente el trayecto que marca la ribera del río Urumea la que lleva también esos componentes a entornos más alejados, hecho que explicaría el efecto notable que notan los barrios donostiarras situados en la vega del río. Por tanto, bueno, consideramos que el citado estudio realizado en Hernani hace un par de años podría servir de base metodológica para llevar a cabo la misma investigación en nuestro municipio. Es por ello por lo que consideramos apropiada la enmienda que ha presentado EH Bildu, que pediría al Gobierno vasco que realizara el citado estudio para conocer el origen de los malos olores en el entorno del río Urumea y se adoptara, si fuera necesario, medidas para, en el lugar que correspondan, ¿no? Pues puedan paliar la situación que que notamos todas y todos aquellos que hemos pasado
por la zona, por los diferentes barrios e incluso que llegaría a barrios más alejados de los situados en la Vega del Urumea en ciertos momentos por las condiciones del viento. Por lo tanto, vamos a apoyar la enmienda que ha presentado EH Bildu. Del mismo modo, apoyaríamos también la propuesta base porque entendemos que ambas son complementarias, pero sí señalar, tal y como he hecho a lo largo de la exposición, que el Ayuntamiento de Hernani ya ha hecho un seguimiento y un estudio de este problema hace 2 años. En todo caso, creemos que, aun habiendo actuado sobre el problema, no está de más pedir que sigan haciéndolo, sigan haciendo un control sobre las emisiones que produce esta instalación, porque evidentemente tiene una repercusión sobre pues el bienestar de las personas que viven en la zona de la Vega del Urumea y en el conjunto de la población. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde sozialistak. Bai, egun on berriro. Bueno, pues es bastante notorio que quien plantea esta moción, desde luego, no ha vivido ni en Tolosa, que es la villa papelera por excelencia, ni en Ibarra, ni en Errentería, ni en Sangüesa, ni en Hernani, ni en Durango, ni en ninguna localidad que tenga una papelera. Porque el mal olor siempre ha existido en torno a esta industria, pero efectivamente sería peligroso o estaríamos amenazados si tuviera efectos nocivos para la salud, pero no lo tiene, no lo tiene. Y los estudios que se han hecho, tanto desde el Ayuntamiento de Hernani como desde otras instancias, así lo corroboran. Nos podrá gustar más o menos, pero no es nocivo para la salud. Lo que sí es nocivo para la salud, o puede serlo, serán otro tipo de sustancias que estarán controladas en todo momento por los estudios medioambientales pertinentes, pero no esto. El mal olor, insisto, no es más que más o menos agradable, pero no incide negativamente en la salud. Y el viento, que es el que lo transporta, pues no entiende de límites municipales, con lo cual no creo que San Sebastián, el mayor problema medioambiental de San Sebastián tenga que ver con los malos olores que de vez en cuando tiene la papelera de Hernani. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Talde jeltzalearen txanda nik erabiliko dut gauza bat bakarrik esateko. Zeren, bi gauza esateko. La primera, el Grupo Popular habla de vertidos cuando ha hecho la presentación de la iniciativa, y hasta donde yo conozco y sé, no estamos hablando de vertidos en ningún caso. Estamos hablando de odores que se transportan por vía aérea, para que quede claro, o sea, de lo que estamos hablando. Y segunda cuestión, que también me llama la atención, EH Bildu presenta una enmienda pidiendo una cosa que a mí me consta que se hizo, siendo además el Gobierno municipal presidido por Bildu. Porque este debate ya lo hemos tenido aquí. Y el Gobierno vasco hizo un análisis a instancias del Ayuntamiento, a instancias de EH Bildu. Y tuvimos un resultado en el que se dijo lo que aquí estamos diciendo, que es desagradable, sí, pero que desde el punto de vista de los parámetros legales, etcétera, etcétera, de lo que el aire transporta, todo está dentro de los límites aceptables, nos guste o no. Entonces, me ha sorprendido la enmienda porque están pidiendo una cosa que se hizo en su día, que tenemos y que además se hizo a instancias del propio Gobierno de Bildu. Y yo solamente quería aclarar esa cuestión. Da hurrengo txanda EH Bilduri dagokio. Eixo, egunon, gu zuzenketa aurkeztegu azkenean hainbat arrazoiengatik, ez? Eta bat, badakigu 2013 urtean egin zela txosten teknikoa, entzuten Donostiako Udalak eta Eusko Jaurlaritzak, baina egia da 2013 urtetik 8 urte pasa direla. Eta orduan eskatzen deguna da, eta badakigu txosten hortan ondorioztatu zela Hernaniko paper fabrikarengatik zetozela usaiak. Baina nahiko genuk ere horrela baldin bada, zergatik ez ziurtatu eta azterlan berri bat egin.
badakigulako ere, eta ez da berria, eta denok badakigu ere, Loiolako ur-araztegiak ere usainak ateratzen dituela. Orduan, zergatik ez azterlan berri bat egin, eta baldin bada Hernaniko ur-araztegia, berretsi dadin, baina berritu dadin azterlan hori. Eta horri da, gure eskaeretako bat. Bigarren eskaera da, azkenean hitz egiten dugulako Urumearen, ibaiaren inguruan dagoen usainari buruz, baina badakigu usain hori bakarrik ez dela Donostian gertatzen, usaintxar hori. Usaintxar hori pairatzen dute bai Astigarraga, Hernani, hau da, Urumearen inguruko beste udalerriek. Orduan, guk eskatzen duguna da, azterlan hori zabaldu da, ez Donostian bakarrik egin dadila. Eta kontuan hartu daitezela, Urumea inguruko beste udalerriak ere. Eta, azkeneko arrazoia esaten duguna da, zeren PPren moziontan ejartzen da fokoa Hernaniko udalaren gain, eta haizeak ondo esan duen bezala, 2019an Hernaniko udalak aurkeztu zuen txosten berri bat. Aire kalitatean neurtzen zuen txosten berri bat. Eta zergatik, gogorazi barruan, eta berriro esangoet, naiz eta aire kalitatearen eskumena Eusko Jaurlaritzena izan, eta Eusko Jaurlaritzak neurgailuak izan Hernanin, Hernaniko herrian, Hernaniko udalak egin zuen azterlan hortan, neurtu zuen momentu batzuetan, kutsadura zela, baimendutako mugak baina handiagoa. Eta hori, Eusko Jaurlaritzaren neurgailuak ez zuela neurtzen. Hortaz, kontrol hori eskatu zion Eusko Jaurlaritzari, Eusko Jaurlaritzarekin bildu zen, Eusko Jaurlaritzaren esku jarri zuen txosten hori, eta eskatu zion, isurketa horiek hobeto kontrolatzeko. Gehien bat ikusten zelako, isurketa horiek zetozela Hernanialdeko industriagunetik. Orduan, ez eta kaltegarriak ez izan, aire kalitatean ondorioak zituenez, Eusko Jaurlaritzari eskatu zion neurriak hartzeko. Ez ditu neurri horiek hartu, eta hortik dijoa gure eskaera. Hau da, egin dadin, Urumea ibaiaren inguruan dauden beste udalerrietan, udalerri guztietan, egin dadin azterlan berri bat, nezta 2013ko ondorioak izan, eta Eusko Jaurlaritza izan dadin eskumena duen aldetik, neurriak hartu ditzan behar den tokian. Eskerrik asko, izteko txanda talde Popularrak. No me ha quedado muy claro, porque entiendo que el Gobierno no va a apoyar esta moción. No me ha quedado muy claro si es por pereza o por convencimiento. O sea, por pereza de enviar una cartita al Ayuntamiento de Hernani pidiéndoles, por favor, que tomen medidas para que esa papelera no reduzca los malos olores que se sienten, que se notan en San Sebastián, o porque les da igual que huela mierda en San Sebastián. Bueno, es que no sé cuál es la razón. Porque me están diciendo, no, oye, mira, no es contaminante. Huele a rayos y culebras, pero no es contaminante, así que te fastidias. Ese es el mensaje que estamos enviando a los vecinos donostiarras. Ese es el mensaje que estamos enviando. Vaya, me parece una actitud, no sé, muy poco responsable por parte de un responsable político de San Sebastián. No un responsable político de Hernani, no un responsable político de la Diputación de Guipúzcoa, un responsable político de San Sebastián que tiene que velar por los intereses de San Sebastián, por los intereses única y exclusivamente de los donostiarras. A mí me da igual siendo responsable representante político del Ayuntamiento de San Sebastián, me da relativamente igual lo que pasa en Hernani. A mí lo que me preocupa es lo que suceda en San Sebastián, en la ciudad de San Sebastián, y lo que suceda a los donostiarras. Y algo tan sencillo como enviar una cartita firmada por el alcalde o por el concejal competente instando al Ayuntamiento de Hernani a tomar medidas, vaya, es que estoy convencido que van a votar a favor. Hombre, de sus intervenciones se deduce que van a votar en contra, pero yo entiendo que he hecho una mala deducción. Eskerrik asko, Gobernuak ez du izteko txandarik erabiliko. Beraz, bozketara pasatuko gara, denengo EH Bildu taldeak aurkeztu duen zuzenketa bozkatuko dugu, horren aldeko botuak. EH Bildu Elkarrekin Donostia kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen, eta orain proposamena mozioa bera, aldeko botuak, Elkarrekin Donostia talde Popularrak, kontrakoak, beste hiru taldeak ez da onartzen. Ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez, beraz, ez dagokio gainera, beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako 10. mozio arrunta Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Herrerako Renfeko geltokian segurtasuna bermatzeari buruzkoa.
Asunto número 10 del orden del día. Moción ordinaria presentada por el Grupo del Elkarrekin Donostia relativa a garantizar la seguridad en la estación de Renfe en Derrera. Bai, Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Egunon guztioi, eskerrik asko. Renfe está actualmente realizando obras de mejora en la estación de cercanías de Herrera. Estas comenzaron en febrero pasado y previsiblemente durarán hasta abril del 2022, fecha en la que estará lista la nueva estación. El objetivo de dicha renovación es el de facilitar el tránsito de las usuarias, haciendo especialmente hincapié en las personas con movilidad reducida, instalando 2 ascensores y una rampa de acceso, además de otras actuaciones encaminadas a mejorar el acceso a la estación desde un punto de vista integral. La densidad poblacional de Alza y Herrera es una característica conocida por todos. La idea de renovación de la estación de Renfe en Herrera es, por tanto, bien acogida por todas las vecinas. No obstante, la ejecución de la obra está dejando mucho que desear respecto a la seguridad. El vallado existente es insuficiente, debido a que las personas pueden optar por cruzar las vías por este tramo, ya que antes existía un paso subterráneo que ahora está cerrado. Después de 15 años de espera para tener una estación de cercanías en condiciones de accesibilidad y con unas prestaciones de servicios de calidad, nos encontramos con que las vecinas y vecinos y los colectivos con diversidad funcional están sufriendo una ejecución de obras con pocos elementos de seguridad y accesibilidad. Pero lo más grave de todo es la falta de medidas de seguridad para que los peatones no puedan cruzar las vías, es decir, medidas contundentes como vallados más inaccesibles que protejan tanto a personas como animales. Por otro lado, no nos sorprende la forma de actuar de Renfe en cuanto a previsión y eficacia de las obras cuando a núcleos urbanos se refiere. Y es que llueve sobre mojado, ya que no se hacen proyectos previos de movilidad y afectación de la zona a intervenir para tratar que los impactos en la población queden lo más minimizado posible. En este caso nos referimos a haber previsto las molestias que se iban a ocasionar a la población en general. Y hay que tener en cuenta que esta zona de barrios periféricos depende de transporte público, siendo esta su asignatura pendiente, por lo que estamos durante toda esta legislatura intentando fomentar el transporte público de calidad. La ciudadanía espera que las instituciones actúen de forma correcta y a la altura de sus demandas. Desde el 17 de junio hasta el 2 de agosto se ha habilitado una sola vía que posibilita ambos sentidos. No obstante, este hecho no garantiza que los ciudadanos sigan atravesando las vías sin más esfuerzo que sortear un vallado que no garantiza la seguridad, por cuanto no impide el poder atravesarlo con facilidad. Cuando los operarios acaban su trabajo, se hace necesario que el vallado de seguridad garantice que los ciudadanos no puedan cruzar las vías. Las vecinas y vecinos nos han trasladado su preocupación al respecto, ya que durante la ejecución de estas obras, pues algunos peatones, como estoy comentando, optan por cruzar las vías, evitando dar un rodeo de aproximadamente 5 minutos con el peligro que ello conlleva. Es imprescindible, por tanto, que antes de que ocurra una tragedia que se instale una vez que los operarios terminen su jornada, unas vallas o protecciones lo suficientemente reforzadas para evitar el paso de peatones por las vías. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde Popularrak, ez du hitzik hartuko, talde Sozialistak bai. Kaixo, eskerrik asko eta egunon guztioi. Bueno, quiero comenzar diciendo que vamos a votar a favor de esta moción ordinaria sobre la seguridad de la estación de Renfe en Herrera, porque no podemos más que contribuir a la mejora de la seguridad de los peatones que se ven afectados por el desarrollo de esta obra tan importante, tan necesaria y tan reivindicada por las personas, usuarias y vecinas de Herrera. La obra de mejora y accesibilidad de la estación de cercanías de Herrera es una obra que afecta a una línea ferroviaria con casi 6 millones de viajeros al año y por el que transcurren 78 circulaciones diarias que no se están viendo afectadas por el desarrollo de la obra. Se prevé que la obra finalice la primavera del año que viene y por lo que tardará todavía un tiempo o tenemos un tiempo por delante. Con la aprobación de esta moción, el único compromiso que podemos adquirir desde aquí es el de contactar con los responsables directos de la obra para trasladarles lo que está sucediendo y sugerirles que adopten medidas para mejorar el efecto disuasorio de cruzar las vías de tren ante conductas de personas que, por ahorrarse unos minutos, carecen del sentido de responsabilidad, exponiéndose a un peligro muy arriesgado. Como usted bien dice, señora Huarte, en su moción, frente a algunos peatones, que son los que optan por cruzar las vías, la gran mayoría de los peatones realiza el recorrido correctamente, porque el hecho de cruzar las vías del tren es siempre un peligro en sí mismo, y cruzar las vías en zonas de obras es un peligro más que evidente y notorio. Toda ejecución de obras
de este tipo requiere de un proyecto y de un plan de obras que contemplen todas las afecciones y las medidas que se adoptan para prevención de riesgos y las medidas de seguridad que hay que adoptar con el rigor correspondiente. Señalizar y dar visibilidad de los peligros existentes y las medidas adoptadas para obstaculizar y dificultar que se produzcan forman parte de la ejecución de toda obra. Desgraciadamente, no tenemos ninguna garantía que las personas irresponsables que optan por cruzar las vías de tren también opten o no por superar obstáculos nuevos, incluso opten por eliminarlos o deteriorarlos hasta conseguir que dejen de tener la función de prevención de riesgos o de seguridad. Pero ello no va a ser óbice para que nosotros también, como Ayuntamiento y como Gobierno, insistamos en la necesidad de que la seguridad de estas obras pueda ser reforzada y mejorada por el bien de todas las personas usuarias y peatones del entorno de Herrera. Así que trataremos de ponernos en contacto, trasladar esta preocupación y, en la medida de lo posible, mejorar esta situación. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bildu taldeak. Bai, bueno, guk aurreratzen dugu jakina baiet bozkatuko dugula. Ez agian irtenbide egokiena izan daitekelako, zalantza sortzen dit nola egin daitekeen hori trena iristean jendeak trenera hilo behar badu, hain zuzen hortik pasatzen baita jendeak, baina tira, garrantzitsuena da Renferi adieraztea hor arazo bat dagoela, arrisku handi bat, eta zerbait egin behar duela. Jar dezake zaindariak edo baditu eta jar ditzala izan daiteke beste irtenbide bat. Ez dugu zuzenketarik egin, nahikoa iruditzen zaigu adieraztea Renferi hor arrisku egoera bat gertatzen nahi dela. Ze hain zuzen ere obra honek erakusten duen hasi denetik da aurrikuspen eskasa. Eta, alderdi sozialistak pertsonen gain jarri nahi izan du ardura, arduragabeak aipatu ditu, pertsona arduragabeak, eta nik, ez dakit, pentsatu dut, agian ari zala, obra proiektua prestatu duen personaren inguruan. Ze ez da orain elkarrekinak ekarri duen arazoa bakarrik. Pasaden apirilean, hemen mozio bat onartu zen, hau batez onartu zen, obra honek ez duelako aurrikusi irisgarritasuna. Tren geltokia erabilgarri dago, erabiltzen ari da. Eta ez du aurrikusi, andamio bidez, eta gaur egun jartzen diren egiturak erabiliz, irisgarritasuna bermatzea tren geltoki horreta. Orduan, nik pertsonengan ardura jarrita hasteko obra proiektua egin duen arduradunarengan jarriko nuke, eta horregatik insistitzen dut beharrezkoa da mozio hau onartzea eta iristea Renferi beste behin ere adierazteko gauzak ez dela ondo egiten. Eta espero dut konturatu ez izana besterik gabe, ze zuhurkeria ere izan daiteke, sos batzuk aurresteagatik, egoera hauek, arrisku egoera hauek sortu izana, ez? Guk oraindikan espero dugu, Renferen erantzun bat, pasaden apirilean irisgarritasuna bermatzeko udalbatza honek onartutako mozioaren inguruan, eta espero dut, beste honi ere, lehen erantzuna ematea, eta egoera hauek berbideratzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Pues agradecemos los apoyos que han sido transmitidos aquí. Realmente es una situación que hay que modificar. Entendemos que este tipo de obras de gran calado pues tienen una serie de modificaciones que se van haciendo, pero es evidente que Renfe debe prever este tipo de problemas y realmente sí que es verdad que coincidiendo con lo que ha expresado la concejala, pues sí que es verdad que está claro que la responsabilidad siempre es un individual, pero tenemos que comprender que la responsabilidad realmente para garantizar la seguridad es realmente de Renfe, ¿no? Y contemplar una serie de modificaciones y saber cómo se puede organizar para que la ciudadanía no tenga que dar ese rodeo y que al final se vayan produciendo situaciones de peligro
para la propia ciudadanía, por lo cual entendemos que es momento de dar un mensaje aquí, desde aquí, a Renfe, que realmente tiene que hacer las cosas bien y que no puede ser que los ciudadanos cumplen con sus derechos, con sus obligaciones y pagan sus impuestos, y que, desde luego, claramente deben de estar las afecciones solucionadas y que no haya problemas al respecto, y sobre todo entendiendo que algunos vecinos pues, pueden sentirse tentados a llevar una situación que puede generar un gran problema. Eskerrik asko por todo. Eskerrik asko zuri, delegatuak ez du izteko txandarik erabiliko, beraz zuzenean bozketara pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak, hau batez onartua gelditzen da, eguneko gai zerrenda agortu dugu eta kontrol mozioetara pasatuko ginateke jarraian. Lehenengo kontrol mozioa, talde popularreko zinegotzi Mikel Zamazubeldiak egina Añarberen beheko kanalaren obraren egoeraz. Moción de control que presenta Mikel Lezama Zubeldia, concejal del Grupo Popular, en relación con el estado de la obra del canal bajo de Añarbe. Talde popularraren txanda. Eskerrik asko, eta egun on danoi. Bueno, el abastecimiento de agua de Donostialdea, desde la presa del Añarbe, está pendiente de la construcción de la alternativa al canal bajo del Añarbe y la rehabilitación de este conducto. El canal bajo del Añarbe se construyó en el 1960 y tiene un montón de fugas y filtraciones, y su reparación ha de hacerse en seco. Por lo tanto, hay que hacer una vía alternativa, una construcción alternativa, que en este caso utilizaría la cuenca del río Urumea. El proyecto fue redactado ya hace más de 20 años. Somos conocedores de que la ejecución correrá a cargo de la Administración del Estado, porque se declaró, después de que fuera declarada de interés general. Esto significa que será la Confederación Hidrográfica del Cantábrico quien sufrague los trabajos al 100%. En 2018, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente anunció que emprendería los trámites ya para licitar la conducción alternativa al canal bajo del Añarbe por 25 millones de euros. Interpelado en el Gobierno en comisión, nos contestó que instará para que se ejecute cuanto antes, y digo, lo estoy leyendo literal, la contestación instará a que se ejecute cuanto antes, pero que no está entre las prioridades su realización porque no hay previsión de que se realice a corto plazo. Y bien, esta respuesta nos preocupa. No queremos ser catastrofistas, no creemos que vaya a derrumbarse mañana, pero sí es cierto que está en un estado muy malo, que hay un proyecto ya redactado y que desde el Ministerio de Medio Ambiente se está intentando impulsar, y es el Ayuntamiento de San Sebastián quien tiene que liderar esta presión para que se realice cuanto antes, ya que esta presa da agua potable o abastece agua potable a más de 300.000 habitantes de toda Guipúzcoa, que son de San Sebastián, Rentería, Hernani, Lasarte, Pasajes, Oiarzun, Urnieta, Lezo, Usurbil y Astigarraga. Como digo, más de 300.000 habitantes que se podrían quedar sin agua potable en caso de que este canal bajo llegue a su fin, que está cerca de él. Y es por esto que presentamos la siguiente moción, en la que pedimos al equipo de Gobierno que lidere a impulsar actuaciones encaminadas a priorizar la obra del canal bajo del Añarbe antes de que colapse, y también instamos al equipo de Gobierno a que presente una alternativa para que el abastecimiento de agua, en caso de que colapse el canal bajo del Añarbe, se siga garantizando. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Por resolución de 21 de diciembre de 2017, la Dirección General de Agua aprobó el proyecto de conducción alternativa al canal bajo del Añarbe por un presupuesto, como decía el compañero, bueno, en ese caso eran 24 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses. En mayo de 2018 ya es el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente quien anuncia que emprende los trámites para licitar esa conducción alternativa al canal bajo del Añarbe, y a los 24,1 millones de euros de presupuesto inicial se le sumaría otro 1,5 millones por la asistencia técnica a la dirección de las obras. Esta actuación, como ya se decía anteriormente, fue declarada de interés general por la Ley 26/2009 de 23 de diciembre de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Sin embargo, una década después sigue sin ejecutarse.
Son varios los gobiernos que han pasado por Moncloa los que han tenido entre sus manos este proyecto y hasta el momento vemos que no se le da el impulso definitivo y no termina de ejecutarse. El proyecto se basaría en ejecutar las obras necesarias para contar con una conducción alternativa al canal bajo del Añarbe para su uso en caso de emergencia o por necesidades de mantenimiento del canal actual. El nuevo conducto tiene como objetivo que sea alternativa al que ya tenemos, que se puso en servicio en 1960 y abastece de agua a los municipios integrados en la Mancomunidad de Aguas del Añarbe. El canal actual, tal y como se decía, tiene fugas y filtraciones que hay que reparar y para eso los trabajos se deberán hacer en seco, por lo que será necesario contar con esa conducción alternativa para transportar el agua, que es lo que se está solicitando en la moción. El proceso para emprender las obras ha sido muy largo. El estudio de alternativas y definición técnica y la posterior búsqueda de financiación arrancaría ya en el año 1999. Bueno, pues en todo este tiempo sabemos que desde Añarbe se han venido efectuando numerosas gestiones para lograr que las obras arranquen, pero creemos que este Gobierno debe de insistir en solucionar esta situación y es preciso recordar a quien hoy es Gobierno municipal, el Partido Socialista, en 2014, estando en ese momento en la oposición, acusaba al entonces alcalde Izaguirre de, y leo literalmente, una vez más no ha sido capaz de hacer las gestiones necesarias, tiene que entender que ir a Madrid a hacer cosas no es malo. Y decía entonces también el portavoz socialista que el canal bajo del Añarbe llevaba años pidiendo a gritos su reparación. Pues bien, desde 2014 súmenle otros 6 años de gritos. Concluyo recordando una vez más lo que dijera entonces el señor Gasco: es hora de actuar y atender la necesaria reparación de un canal que presenta numerosas fugas y filtraciones que pueden colapsar en cualquier momento y dejar sin agua potable a 10 municipios guipuzcoanos. Supongo que el Partido Socialista seguirá manteniendo la misma enérgica posición y, en consecuencia, será importante saber los pasos que este Gobierno municipal en concreto ha dado para exigir la urgente actuación. Apoyaremos la moción que ha presentado el Partido Popular y nada más. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak. Bai, bueno, lehenengo gustatuko litzaiguke eskatzea puntuka bozkatzea. Por alde batetik, bueno, ikusten nahi gehan lehenengo puntua diona, bueno, egia da que hemen, claro, ezin degun zuzenketak sartu eta guk egingo duguna da, bueno, pizka bat interpretatu edo nola guk ulertzen nahi gehan berak hemen iniziatibak esaten duna, baina hemen guk hartuko dugu impulsar actuaciones, porque azken finean egia da que la competencia obviamente no es una competencia ni del equipo de gobierno ni de este ayuntamiento. Desde ese punto de vista entendemos que bueno, pues, lo que sí puede hacer y lo que sí se puede demandar a este equipo de gobierno, como han hecho otros anteriormente, es bueno, pues a través de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe, donde estábamos representados y donde está representado el ayuntamiento, efectivamente que se pueda volver a demandar la urgente actuación, la urgente ejecución de esta actuación de renovación e infraestructura de agua. En la que efectivamente, como se decía, bueno, pues aquí al final es una responsabilidad de Madrid de distintos partidos, entre otros efectivamente el del grupo proponente, que no en el 2010 efectivamente que ya estaba, pero en el 2011, en el periodo de 2011 a 2015, pues efectivamente, bueno, pues sí tuvimos ocasión a través de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe de pedir en aquel momento al partido que estaba en el gobierno esta actuación. Desgraciadamente no tuvimos ningún éxito. Es verdad que, como decía el señor Ernesto Gasco, decía que había que ir a Madrid a escuchar y que se escuchara nuestra voz en Madrid. Seguro que el señor Ernesto Gasco desde Madrid ahora mismo no tendrá que gritar tanto y tendrá mucho más facilidad de que efectivamente le puedan oír y seguramente puedan aceptar esa petición, porque desde aquí quizás no llegaran a oírla, pero estoy seguro que al estar tan próximo al presidente del Gobierno español, según dice, pues no tendrá que chillar mucho y efectivamente conseguirá para la ciudad la realización de esta actuación. En cualquier caso, gu lehenengo puntuari, bueno, horrela ulertuta alde bozkatuko dugu. Bigarren puntuan abstenitu ingo gea. Eta abstenitu ingo gea, zeren, claro, hemen eskatzen dula da, eskatzen dezula iniziatiba horren bitartez, udal gobernuari berak landu behar dula eta aurkeztu behar dulan alternatibaren bat. Eta gure ustez hori ez dagokio udal gobernuari inondik inora. Gainera bere momentuan alternatiba batzuk jorratuta zeuden hori alde batetik, baina bestaldetik hori horrela da.
da. Osea, bere momentuan alternatiba batzuk jorratuta zuten, baina beste aldetikan, claro, guk defenditzen baldin badegun, benetan defenditzen baldin badegun Donostiako interesak, gure almena ez baldin badan gu hortan ez gara sartuko. Beste gauza da eskatzea dagokiona berak egitea. Baina gure ustez alternatiba jorratuta daude eta beste aldetikan ez dagokio inondik inora udal gobernuari horrelako nolabait alternatiba jorratzea. Eta horregatik abstenitu ingo geha bigarren punto hontara. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Muy bien, bueno, Berriro. Bueno, Miquel, yo creo que habéis cerrado el tiro, porque en la propia defensa y definición que has hecho tú y los grupos de la oposición que han participado, habéis hablado de que esto efectivamente es una competencia y una responsabilidad del Estado, como así es, porque efectivamente está declarado de interés general. Sigue estando declarado de interés general en el plan hidrológico del Cantábrico Oriental del 22 al 27. Y yo de lo que he aprendido aquí es que cuando se quiere que otra entidad haga algo, es hacer una moción ordinaria. Y en ese sentido, yo os invito a que presentéis una moción ordinaria en la que se pida que hagamos esto y que mandemos no una cartita, como decía antes Borja, sino una cartaza, porque estamos hablando de 24 millones de euros, para que efectivamente el Estado cumpla con su obligación. Esto ha estado muchas veces a punto de hacerse, efectivamente, incluso se puso en el boletín oficial de la Unión Europea, pero adjudicarse no se ha adjudicado. Y cuando yo he dicho que no creemos que se vaya a hacer a corto plazo, no es porque yo tengo una bola de cristal ni porque, en fin, sea más listo que nadie, sino porque de las gestiones que hemos hecho se nos ha dicho en el Ministerio que en estos momentos las prioridades del Ministerio son las relacionadas con el saneamiento, para, entre otras cuestiones, evitar todas las multas que la Comisión Europea está previendo por diferentes actuaciones o no actuaciones que se hacen o no se hacen en determinadas plantas de saneamiento. Y, por lo tanto, el abastecimiento lo dejan en un segundo término. Entonces, es por eso por lo que pensamos que no creemos que se vaya a realizar. Dicho esto, de todas maneras, nosotros también solicitaríamos la votación en puntos, porque efectivamente, el Ayuntamiento de Donostia, con su alcalde al frente, el presidente de la Mancomunidad de Añarbe, que soy yo, tengo el honor de ser yo ahora, en fin, por mar, tierra, aire, por lo civil y por lo criminal, hemos hecho todas las gestiones necesarias para intentar convencer a la Confederación, al Gobierno, al Ministerio X, a la sociedad no sé cuál, para que efectivamente esta actuación, que es efectivamente importante, pues se haga. Hasta tal punto que, como tú bien has dicho, Miquel, está hecho el proyecto. Las expropiaciones que en su momento tuvo que hacer Añarbe están hechas. Esa expropiación, ese terreno está en manos de Añarbe. Pero, claro, si el Estado no pone o no licita o no adjudica los 24 millones que cuesta aproximadamente esto, pues, claro, nosotros poco podemos hacer más que, pues seguir insistiendo. Y por eso, como vamos a seguir insistiendo, te invito a que presentéis una moción ordinaria para impulsarlo más, para que podamos hacer una gestión más oficial, pero así todo, así lo vamos a hacer. Respecto al segundo punto, la que presentemos nosotros una alternativa, pues claro, esto efectivamente no tiene mucho sentido, porque entre otras cuestiones la presa de Añarbe está bastante lejos de Donostia. No es que pase solo por terrenos de Donostia, ni muchísimo menos, sino por otros ayuntamientos. Nosotros poco podemos hacer más que también insistir, como digo, en que esto se priorice y que se haga cuanto antes. Además, también lo dije en comisión, lo repito aquí, la Mancomunidad de Aguas del Añarbe tiene desarrollado un plan de contingencia encaminado a minimizar los impactos derivados de un hipotético e indeseado colapso del Canal Bajo, que contempla la organización y disposición de medios humanos, medios materiales y accesos de cara a una reparación a corto plazo, tramificando el Canal Bajo y aportando soluciones concretas en cada tramo. Lógicamente, la Mancomunidad de Añarbe es el elemento que tiene los técnicos más especializados para hacer esto y es el que lo ha hecho. Nosotros poco podríamos aportar como Ayuntamiento de Donostia más que apoyar al 100% lo que haga la Mancomunidad de Añarbe. Por tanto, votaremos que sí al primer punto y que no al segundo punto. Izteko txanda, talde popularrak. Eskerrik asko. Bueno, primero agradecer a los grupos el apoyo, bien sea por completo o por puntos, pero me alegra que por lo menos me dijeron que iban a votar a favor al punto 1, porque al principio, cuando nos decían que habíamos errado en la forma de haberlo presentado, que la forma es mala, que nos invitan a presentarlo de otra manera, me estaba ya dando la impresión de que les importaba más las formas que lo que se estaba debatiendo aquí, que es la gravedad de que todo San Sebastián y alrededores se puedan quedar sin agua potable. Porque es que no somos catastrofistas, pero es que está mal, está muy mal el Canal Bajo del Añarbe. Por lo tanto, me alegra saber que el punto 1 sí nos lo van a apoyar y que van a intentar liderar
y seguir presionando, como ha dicho, tierra, mar, aire, de la manera que sea, que pase a ser prioritaria esta acometida, porque, repito, creo que las consecuencias pueden ser bestiales. Que nos quedemos todos San Sebastián, Donostialdea o los 10 municipios que hemos dicho sin agua, porque la mancomunidad de la Ñarbe no ha sido capaz de presionar al Gobierno para que hagan… Bueno, es que lo que no entiendo es cómo no es prioritario. Es que el saneamiento sea prioritario y que no sea prioritario que más de 300.000 personas se puedan quedar sin agua potable, pues no lo sé. Creo que es nuestra responsabilidad como ayuntamiento y vuestra como Gobierno de esta ciudad que presionen por tierra, mar y aire. Y respecto al segundo punto, no estamos pidiendo que se presente un proyecto hidrológico de ingeniería. Lo que estamos pidiendo es una alternativa como Ayuntamiento de San Sebastián para que en el caso, Dios no lo quiera, de que no llegue el abastecimiento de agua a San Sebastián, podamos tener agua potable. No estoy diciendo que se presente un proyecto de hacer una presa en la Bahía de la Concha. Estoy diciendo qué podemos hacer si nos quedamos en San Sebastián sin agua potable. ¿Qué haría este ayuntamiento si nos quedáramos sin agua potable? Es lo único que pide ese punto. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda delegatuak. Hombre, yo por tranquilizar a la ciudadanía, efectivamente, esto es una obra muy importante que, como digo, la hemos perseguido y la vamos a perseguir sin tregua, pero bueno, tampoco es algo que esté a punto de colapsar. Es decir, bueno, vamos a ponerlo en su justo término. Es bueno tener una alternativa, es necesario tener una alternativa y se trabaja, como digo, constantemente. Pero claro, nosotros poco podemos hacer. Hacemos mucho, pero claro, forzar la voluntad de alguien que, como digo, tiene otras prioridades, pues es bastante complicado. Lo seguiremos intentando. Me reitero, hombre, efectivamente hay un plan de contingencia que en su caso minimizará al máximo cualquier afección que se pueda hipotéticamente dar. Y como digo, el que lo ha hecho es el que tiene los técnicos más cualificados para poder hacerlo, que es la Mancomunidad de la Ñarbe. Ya existe un plan de contingencia. Es decir, bueno, la situación se puede dar, pero no es probable. En fin. Bueno, eztabaida amaituta, bozkatzera pasatuko gera, puntuz puntuka, bi dira. Beraz, lehen puntuari aldeko botoak. Aho batez, bigarren puntuari aldeko botoak. Popularrak Elkarrekin Donostia, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, abstentzioak. EH Bildu, bigarren puntu hau ez da onartzen, beraz, puntu bakar batekin onartua gelditzen da mozioa. Ez da boto azalpen txandarik nahi, eta beraz, hurrengo puntura pasatzen gara. Bigarren kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Borja Korominas Fisasek egina piraten abordatzea egiteko dirulaguntzaren inguruan. Moción de control que presenta Borja Korominas Fisas, concejal del Grupo Popular, sobre la subvención para la celebración del abordaje pirata. Talde popularraren txanda. Sí, eskerrik asko, jauna. Bueno, en breves días, según el presupuesto del Ayuntamiento, se celebrará el abordaje pirata. Bueno, parece ser que no se va a celebrar este año, como tampoco se celebró el año pasado, pues por las causas, pues por el tema del COVID, pero en el presupuesto dibujado está. Y está dibujada una subvención de 30.000 euros. Una subvención de 30.000 euros que se dio en el 17, se dio en el 18 y se dio en el 19. Una subvención que, según la resolución de este ayuntamiento, cuyo objeto es la actividad del abordaje. Bueno, pues solicitamos la documentación de esta subvención. Se nos pasaron un montón de facturas por valor de en torno, cada año, de en torno a 60.000 euros. Facturas, ningún justificante de pago, tengo que decir. O sea, tenemos facturas que no sabemos si se pagaron o no se pagaron. Entendemos que sí, pero bueno, no hay ningún justificante de pago. Facturas, como decía, por en torno a 60.000 euros, de las cuales conceptos ligados exclusivamente al abordaje, que es la actividad que se subvenciona, no llegan a los 10.000 euros. O sea, se está dando 30.000 euros por una actividad que a la asociación cultural que la organiza le cuesta 10.000 euros. El resto de facturas, pues por ejemplo, es el alquiler de una furgoneta durante todo el mes de agosto, que ya me dirás para qué necesitas alquilar una furgoneta todo el mes de agosto si el evento dura un día. Escenarios durante 10 días, carpas durante 10 días, maquinaria durante 11 días, 30.000 vasos.
Yo no creo que el día del abordaje se consuman 30.000 vasos por valor de 5.000 euros. O el sonido de toda la Semana Grande por valor de 26.000 euros. O sea, todos estos conceptos se están justificando en esta subvención cuyo objeto es única y exclusivamente el abordaje pirata. Bueno, yo he hecho mis deberes, he contactado con proveedores, con 2, incluso 3 proveedores diferentes para cada uno de estos conceptos, para preguntarles cuánto costaría la celebración de esa jornada, y los cálculos que me dan para cada uno de estos años es que ese evento no costaría nunca más de 10.000 euros. Nunca más de 10.000 euros. La factura que se puede computar al abordaje más cuantiosa es la del seguro de responsabilidad civil que se contrata, que es un seguro de 5.000 euros. Y el resto de los conceptos, con el resto, para organizar el evento de abordaje con 5.000 euros más, según todos los proveedores con los que he contactado, tendríamos más que suficiente. Otra partida que se justifica en esta subvención es el seguro de la asociación, el seguro anual de la asociación. Bueno, al final lo que estamos haciendo es financiar con 30.000 euros los gastos ordinarios de la asociación, más que el evento en sí objeto de la subvención. Y esto es enormemente irregular. Gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Mi esker, iritsi da uztaia, eta aurreko urteko uztaian bezala, gai hau berriro ekarri du talde proposatzaileak. Nik uste dut ez zaiolako gustatzen piraten kolektiboak daukan profila edo beraien ekintzak, ez zaizkio gustatzen, eta berriro dakar. Eta nik ere bai aurreko urtean aipatu nituen antzeko gauzak esango ditut, ez? Alde batetik, piraten kolektiboak jai alternatibo eta autokudeatuen kontzeptua garatzen du hirian, niretzako eta gure taldearentzako hori oso garrantzitsua da. Horren mainstreamak ez diren ereduen kulturgunea ere bada, eta gainera beraien lana eta beraien ekintzak arrakastatsuak dira jende kopuruari dagokionez. Eta, badirudienez, PP taldeari enbarazu egiten dio festen kontzeptu horrek, eta hain zuzen ere horretarako daude. Hiri honetan dena ez dadin PP-ri ondo iruditzen zaiona bakarrik izan, eta horregatik dago ondo horrelako jaiak eta horrelako jaien ereduak eta horrelako ekintzen ereduak ere gure hirian izatea. Berriro diot, inori ez dio alde egiten, garai hauetara iritsita, eta aurreko urtean bezala aurten ere Alderdi Popularrak piraten abordaiaren inguruko mozioa aurkeztea, ez? Berriro diot, ez dituztelako gustoko, ez? Eta, ezer gutxi aurreko urtean esan nuen berdina gutxi gora bera errepikatu dut, eta ezer gutxi mozionekin noski kontrabozkatuko dago. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak bai. Bai, eskerrik asko eta on guztioi. Tira, bakoitza bere obsesioak bizi du, eta agerikoa da PP dituen obsesio askoren artean, bordatzea edo Donostiako piratak ere horietako bat badirela, ez? Aitzolek ondo esan duen bezala, uztaia iristearekin, bigarren urtez jarraian kontu berdinaren bueltan ari geralako hitz egiten udalbatza honetan. Kontua da tema zinez berezia egiten zaidala, bigarren urtea delakoan justu ere kontutan hartzen baldin badugu 2 urtez ospatzen ez den ekimen batetaz hitz egiten ari gerala, ez? Eta honek agerian, baino ageriago uzten du, gure ustez, mozio honek ezkutatzen duena. Mozioak proposatzen duena, eskakizun logiko bat izan daiteke, baina arauaren atzean ezkutatzen zerate betiko diskurtsoa egiteko.
alegia, herri mugimenduarekin lotura duen edo izaera herrikoia duen edozeren aurka egiteko. Eta gainera manipulazioaren bidez. Zinegotzi ordezkariak batzordetan ongi adierazi zuen bezala, legeak dioena baino gehiago exigitzen baitzaio Donostiako piratak mugimenduari. Aurretik, edo beto esan da, iaz, gai bera udalbatza honetara ekarri zenutenean esan genuen gauza berdina esaten dugu orain ere. Donostiako piratek aldaketa handia ekarri zuten edo dute hiriko abuztuko jaietara. Ekimen herritar honek aukera berriak sortu ditu donostiarrek beren jaietan beste modu batetara parte hartzeko. Eta guk ez dugu inolaz ere aldaketa horietan atzerapausorik onartuko. Are eta gehiago, uste dugu administrazio publikoak eta kasu honetan udaletxe honek horrelako ekimen komunitarioren alde egiten jarraitu behar duela. Eta horrengaitik, ekarri dugu, naiz eta horten ez ditugun festak ospatuko, keinu hori egiteko Donostiako piraten zapi hau. Por cierto, gogoratu nahi dizuet, 2012 urtean, bai, 10 urte bete zituenean, mugimenduak, zuen orduko bozeramale Maria Jose Usandizagak ere zapia jarri zuela. Ez nuen uste, hau inoiz esango nuenik, edo ez nuen uste inoiz peperi gomendiorik ematen amaituko nuenik. Baina jake ikasturteko azkenengo plenoa den, lizentzia txiki bat hartuko dut. Errebisatu zuen obsesioak eta aukera dagoenean gonbidatzen zaituztegu festan parte hartzera egingo dizueta. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak orain. Bai, bueno, laburra izango naiz gai honen bueltan, ze uste dut mozio honen helburua debate bat sortzea dela, debate huts bat, eta ez da lehen aldia, aipatu da hemen aurreko urtean ekarri zala, eta urte honetan, 2021 urte honetan, 3. aldia izango da udalbatza honetan, gai honen inguruan hitz egiten dugula. Eta ikusi duzuezuek aurrez aurre ez duzuela inorra aurkitu. Debatea sortzen saiatu zarete, baino inorrek ez dizue jarraitu erritmoa. Eta hau lehen aldiz, kritikatu zenuten gogoan dut urtarrian, Donostia Kulturako Administrazio Kontseiluan aurrekontuak azaldu ziranean, horren ostean mozio bat ekarri zenuten otsailean udalbatza honetara, eta udalbatza honetako gehiengoak, 5 taldetatik 4, ezezkoa bozkatu zuten, ondoren urrengo hilabetean martxoan berriz ere zuzenketa bat ekarri zenuten aurrekontuen debatera, 30.000 euroiek ezabatzeko, eta udalbatza honen gehiengoak ere ezezkoa bozkatu zuen, eta gaur 3. aldiz ere mozio bat ekartzen dezue, ekimen bat ekartzen dezue, diru hori bertan bera uzteko. Eta nik onartuko dizuet, gaurkoan ere, 3. aldiz urte honetan ere, ezezkoa jasoko duzuela, behintzat talde politiko honen aldetik. Eta gainera uste dut, egiten duzuen praktika ez dala bat ere zintzoa. Ze hasieran ulertu dezaket, honen ingurua debate politiko bat edo iritzi bat eukitzea. Alderdi popularra egon daiteke, abordaiaren alde, kontra, egon daiteke aste nagusi pirataren alde edo kontra, ni hortan ez nahi sartuko. Baina fokoa jartzea, ordainketa irregularrak egiten direla, zalantzan jartzea, udaletxe hontako tramiteak zuzenak ez direla, hori ja kezkagarriago iruditzen zait. Eta uste dut hori ez dela bat ere ona. Porque fokoa ez du jartzen alderdi politikoetan edo udal gobernuan. Jartzen du etxe barruko langileengan. Eta uste dut hori diferentzia badagoela. Eta batzordean azaldu genizuen, zein zan, jarraitzen zan tramitea, ordainketa guzti hauek egiteko. Zuen erantzuna izan zan, muchas gracias por la información. Hor bukatu zan azalpen guztia, debatea horra maitu zan. Eta ja hortik aratago bi detaile txiki lehena. Gaia nik ez dakit oso sakon estudiatu dezuen edo ez, baina zuen mozioan, aldiz, antza denez, abordaia Kaitik Santa Clara uarterantz egiten da. Sakon estudiatu baldun bedezue gaia, Kaitik Kontxara egiten da, eta bigarrenik, eta datu interesanta iruditzen zait, baina ematen dan diru laguntza hau, Donostia Kulturakoen aurrekontuaren 0,1 da. Behitu nun jartzen dugun fokoa eta nun jartzen dugun debatea. Ez da hiriko oinarri edo ardatz kultural estrategikoetan jartzen ez. Aurrekontu baten, erakunde baten, 0,1. Beraz, nik uste oso argia dela zein dan honekin lortu nahi den helburua. Eta esan bezala, 3. aldiz aurten ezezko bat jasoko duzue. Eskerrik asko, talde popularrak izteko txanda. Gracias, alcalde. No recuerdo una intervención más mezquina en este pleno. Es decir, poner el disparadero a los trabajadores públicos ante una clara y evidente
falta de control de una subvención de 30.000 euros que se está dando desde hace no sé cuántos años a una asociación privada de esta ciudad, me parece absolutamente mezquino. En mi primera intervención, yo creo que hay suficientes pruebas como para comprobar, como para justificar la existencia propia de la moción. O sea, aquí se están dando 30.000 euros por un evento que no cuesta más de 10.000 euros. Y se está dando cada año 30.000 euros por un evento que no cuesta más de 10.000 euros. Y ante esta clarísima evidencia, usted lo que decide es poner el disparadero a los trabajadores municipales. Aquí el responsable político es usted, son ustedes. Y los responsables de que esta subvención se esté dando y no se esté justificando debidamente son única y exclusivamente ustedes. Yo no tengo nada en absoluto en contra de los piratas. Y Markel, si me das español, yo también me lo pongo. No tengo absolutamente nada en contra de los piratas. Lo que sí que estoy en contra es que se haga un uso indebido del dinero de los ciudadanos, del dinero público de los donostiarras. En eso sí que tengo un gran problema, un gravísimo problema. Y en este caso se está haciendo un uso indebido. Y no es culpa de los piratas. Si los piratas en sus justificaciones, en la justificación de la subvención son transparentes. Si ellos dicen, esta factura es de un concepto que dura del 9 al 21 de agosto. Y lo ponen en la justificación, si no es culpa suya. Ellos hacen un trabajo excelente en este sentido. Justifican perfectamente. No es culpa de los piratas. Es culpa del Gobierno, que asume facturas de todo el mes o de toda la Semana Grande como si fueran facturas de un solo día, que es el concepto que se está subvencionando. Es muy fácil solucionar el problema. Hay dos posibilidades, cancelar la subvención o subvencionar la Semana Grande. Pero si tú estás subvencionando el abordaje pirata, tienes que subvencionar el abordaje pirata. Lo que no puedes hacer es subvencionar el abordaje pirata y asumir como válidas facturas de todo el mes de agosto. Yo creo que tienen un problema y la intervención me ha parecido absolutamente terrible. Bueno, el delegado no quiere utilizar el turno de cierre, pero yo sí. Y simplemente debo decir que mezquina es su intervención y si lo que usted está diciendo es que en la tramitación de todas esas facturas y justificaciones la responsabilidad no es de los técnicos o trabajadores de Donostia Cultura y es del responsable político, y usted tiene esto tan claro, este debate no se debería suscitar en este pleno si de verdad usted creyera esto y sabe usted a dónde tiene que ir. Y no tengo nada más que decir. Bozkatu egingo dugu, jarraian, mozio honen aldeko botoak, talde popularrak, kontrakoak, gainontzeko guztiak, eta ez dakit botoa pentsandarik nahi dan, bai, talde sozialistak. Sí. Nosotros hemos votado en contra de esta moción y además nos reafirmamos después de oír la intervención que ha hecho el portavoz del Partido Popular, porque se cree el ladrón que todos son de su condición. Para utilizar perdona que te diga esto. No está usted en uso de... A ver, usted ha llamado mezquino al concejal delegado de Cultura y yo estoy utilizando el refranero español, que es muy sabio. No le estoy llamando lo que dice el refranero, estoy utilizando un refrán. Y si se da por aludido será su problema, pero yo he utilizado este turno para decir que hemos votado en contra porque no apoyamos lo que usted dice, ni las denuncias que usted ha hecho o lo que ha llamado a nuestro compañero de Gobierno delegado de Cultura y lo que está tratando de esparcir al Gobierno municipal y al conjunto de este ayuntamiento, incluidos los funcionarios y las funcionarias y todo el personal trabajador. Gracias. Eskerrik asko zuri, hurrengo puntura pasatuko Yo creo que gara. sí que tengo derecho a tomar la palabra. Usted el turno... No. Puntura pasatzen gara. Hirugarren kontrol mozioa, talde popularreko zinegotzi Jorge Mota Iglesiasek aurkeztua, Ano eta estadioko mendebaldean oinezkoentzako ibilbide seguru bat izateaz. El concejal del Grupo Popular Jorge Mota Iglesias presenta moción de control en relación con itinerario peatonal seguro en la zona oeste del estadio de Anoeta.
talde popularraren txanda. Señor presidente, en el pleno de abril se dijo que no se iba a reurbanizar las inmediaciones del estadio de Anoeta hasta el 2025, cuando finalizaran las obras de los locales del estadio y las relativas al metro y a la apertura de una nueva boca de metro en las inmediaciones. Bueno, según informaciones recientes, al parecer este pavimentado del exterior del estadio se va a realizar en partes, cosa que me alegro. Me alegro porque seguimos considerando que el mantenimiento de la zona es muy necesario por ser un lugar muy transitado por los donostiarras que pasean por la zona y los deportistas que entrenan por este espacio. Hemos denunciado en varias ocasiones la dejadez en el mantenimiento urbano de muchas zonas de la ciudad y esta Anoeta es una de ellas. Escudarse en las obras del estadio, que ahora solo son en los interiores de los locales, no justifica el deterioro de la zona y que los peatones no puedan transitar con seguridad. La línea amarilla horizontal que prohíbe aparcar en la calzada solo se mantiene al inicio del tramo y donde también se estaciona el resto está borrada. Tampoco existen las líneas del aparcamiento ETA. Todo esto hace que los conductores dejen los coches en cualquier lugar y sin pensar en los viandantes. A esto hay que añadir la inacción por parte del equipo de Gobierno que no sanciona a los infractores que estacionan en lo que consideramos que es la acera. El tránsito peatonal es inseguro. Los viandantes, deportistas y personas con movilidad reducida tienen sí o sí que salir a la carretera con el consiguiente riesgo para transitar. Aquí tengo una foto que es muy evidente. Es el estadio, aquí están los coches en la acera, y en la calzada se ven a los peatones andar porque no tienen otro lugar donde hacerlo. Por eso traemos esta moción para que instara al Gobierno a que se habilite un itinerario peatonal seguro en la zona oeste del estadio de Anoeta. También queremos instar al equipo de Gobierno a que regule correctamente el sistema de aparcamiento en la zona, priorizando la seguridad de los peatones. Muchas gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, yo lo primero que diría es que lo mejor es darse una vuelta por la zona, como comenta el Grupo Popular. O sea, claramente es lo que pide la moción. Desde luego, nosotros lo vamos a apoyar ambos puntos de la moción. Y bueno, consideramos que el entorno de Anoeta, pues como sabemos, ha pasado de tener una zona peatonal y de ocio con zonas ajardinadas, bancos, máquinas de gimnasia para mayores, a tener, y después de años de obras, una zona que está generando pues un descontento importante en los ciudadanos que viven allí en el barrio, ¿no? Reflejo de este descontento, como decimos, hemos podido leer diversas noticias recientes en prensa, comentarios desfavorables relacionados con diversos aspectos, como el mal estado de la carretera, del alumbrado y otro tipo de cuestiones. Entendemos que, aunque queden algunos trabajos por realizar, pues que habría que reparar las zonas peatonales y la carretera dañada. Entendemos que la zona es para el disfrute de todos y de todas y es preciso la recuperación de la zona peatonal. Puede ser que haya pasado demasiado tiempo durante el cual esta zona lleva sufriendo un empeoramiento de las condiciones. No solo eso, en el pleno de abril, y tal como se recoge la moción del Partido Popular, el concejal delegado de Deportes dijo que no se iban a reurbanizar las inmediaciones del estadio de Anoeta, nada más y nada menos que hasta el año 2025, año en el que el Gobierno municipal calcula que finalizarán las obras de los locales de las federaciones y las que se están realizando como resultado de un proyecto de ampliación de Euskotren en el norte del estadio. Con una gestión y planificación adecuada no vemos causa que impida la realización de lo que se pide en esta moción, que no es otra cosa que se habilite un itinerario peatonal seguro en la zona oeste del estadio de Anoeta. La zona oeste, pues como se comenta en la moción, es una zona estrecha, por tanto los viandantes y los deportistas que se entrenan en las inmediaciones de la pista de atletismo se las ven y se las desean para poder transitar por ella y se ven forzados a andar por la carretera, además de la inseguridad que esto conlleva. El tramo destinado a la acera ha sido tomado por los coches, obligando a los peatones a circular por la calzada. Esta situación está revestida de peligro y el Gobierno municipal debe tomar cartas en el asunto y no minimizar la cuestión. Desde nuestro grupo vemos imprescindible realizar las adaptaciones necesarias de cara a garantizar la seguridad y la accesibilidad. Abogamos por una ciudad con una buena calidad de vida en la que las personas puedan vivir con tranquilidad y seguras en contacto con el espacio donde viven, disfrutando del espacio público compartido. No entendemos la dejadez y el abandono que sufre esta zona. Creemos muy necesario que se facilite el tránsito de los peatones de forma segura, priorizando a la hora de realizar obras la mejora y ampliación de las zonas peatonales. La concejala delegada de Movilidad afirmó que no existen
líneas indicativas de aparcamiento regulado por OTA. Como consecuencia, los conductores aparcan donde quieren. Escuchadas estas explicaciones referidas por la concejala, consideramos que nos parece una manera de pasar de puntillas ante los problemas sin buscar soluciones y reaccionando de una manera eficiente a estas cuestiones. Por ello, en consecuencia, vamos a votar a favor de la moción del Grupo Popular. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak ez da ere, talde jeltzaleak bai. Sí, buenos días. Bueno, me voy a quedar con lo que entiendo que es el fondo de la moción, porque realmente, si hiciéramos caso a lo que se ha dicho aquí solo o a lo que está escrito solo, pues probablemente votaríamos que no. Vamos a votar que sí, en el sentido que es una zona que está en obras y que intentaremos mejorarla. Bueno, es una zona, yo discrepo de lo que se ha dicho aquí, es una zona que siempre hemos andado por la banda de rodadura, siempre. Ahora también, es verdad que está en obras, ahora no está totalmente pintado, totalmente urbanizado, pero bueno, es una zona en obras. Por tanto, las obras es lo que tienen molestias y que hasta que no se acaban, pues no se puede dar por finalizado y por organizado todo el espacio. Es verdad que nos trasladan que la urbanización se va a realizar en fases y, por tanto, se irán acometiendo con esas fases una mejora más progresiva de toda la zona, y el compromiso, y por eso votaremos que sí a esta moción, nuestro compromiso ahora mismo es señalizar, intentar señalizar un itinerario peatonal marcado, y no toda la zona de aparcamientos, porque alguna zona no se puede, pero en las zonas que se pueda y no sea hacer ahora algo que luego hay que deshacer, en las zonas que se pueda, sí pintaremos y marcaremos alguna zona de aparcamientos. Gracias. Eskerrik asko zuri, izteko txanda, talde popularrak. Gracias, señor presidente. Simplemente pues agradecer a los grupos que apoyan, agradecerle a Pilar Arana que haya cambiado la decisión y que vayan a proceder al pintado para delimitar lo que es la acera de la calzada, y corregirle que anteriormente el estadio no era tan grande, no ocupaba tanto sitio, y en la zona oeste del estadio existía también, aparte de la acera, un tramo donde se aparcaban los vehículos. Lo que pasa que ahora se ha reducido y por eso, en base a esta foto, parece que los peatones solo pueden andar por la calzada. No era así. Pero muchas gracias de todas formas por la aprobación. Gracias. Eskerrik asko. Amaitu da eztabaida, bozketara pasatuko gera jarraian, mozioaren aldeko botuak. Hau batez onartzen da, ez dakit azalpen txandarik nahi den, ez, aurrera jarraituko dugu orduan. Laugarren kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia Udaltaldeko zinegotzi Aizea Garai Gallastegik aurkeztua, Donostian hutsik den etxebizitzaren gaineko zergen edo kargen gainean. Moción de control presentada por Aizea Garay Gallastegui, concejala del Grupo Municipal del Carrequín Donostia, relativa al recargo del IBI y el reciente decreto que regula el canon a la vivienda deshabitada. El Carrequín Donostia taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, fue a raíz de unas declaraciones del concejal de Hacienda rechazando que se pudiera aplicar un doble gravamen sobre la vivienda vacía, esto es, el recargo en el IBI a la vivienda vacía junto con el canon a la vivienda deshabitada, cuando el colectivo Stop Desahucios trasladó a los grupos su preocupación y ha motivado que se presente la actual moción. El propio decreto 149/2021 de 8 de junio de vivienda deshabitada y de medidas para el cumplimiento de la función social de la vivienda habilitaba, con el objetivo de hacer frente a la emergencia habitacional que impide que muchas personas puedan tener un lugar donde vivir y serias dificultades para poder desarrollar su proyecto de vida en la ciudad, como decía, la habilitaba la doble aplicación, esto es, y así lo dice el artículo 13, el canon de vivienda deshabitada constituye un gravamen extra fiscal sobre las viviendas declaradas deshabitadas, compatible con otras imposiciones como las de carácter fiscal a cargo de los ayuntamientos, y en este caso del Ayuntamiento de Donostia, quien gestionará su imposición, liquidación y recaudación. Por tanto, para nosotras, desde nuestro grupo en comisión, el concejal delegado insistió en rechazar el doble gravamen, lo tachó de excesivo para los propietarios de vivienda y hemos de decir, bueno, pues que nos resulta
Sorprendente la posición porque entendemos que con la misma y rechazando esa doble imposición el Gobierno municipal ignora la realidad de la población donostiarra, que ve cada día más difícil poder desarrollar su proyecto de vida en la ciudad ante los precios desorbitados de la vivienda. Estamos ante un momento de crisis social y económica provocada por una pandemia mundial. Sin embargo, el precio de la vivienda no para de crecer y eso indudablemente afecta a las donostiarras, que tienen que destinar gran parte de sus ingresos a un bien básico, a un derecho subjetivo de todas las personas, provocando un incremento de la vulnerabilidad. Por tanto, es evidente la situación de emergencia habitacional actual, frente a la que se han de plantear medidas ambiciosas y, sin duda, se han de utilizar todos los mecanismos legales posibles para sacar vivienda al mercado del alquiler. No es posible que haya más de 4.000 viviendas vacías en la ciudad y se decida no aplicar todos los gravámenes que contempla la ley para evitar que siga habiendo casas vacías en Donostia. Sabemos que no ha sido suficiente, que el número de viviendas, desde que se incorporara la exención de las viviendas con valor catastral inferior a los 225.000 euros, ha supuesto que el número de viviendas a las que se cobraba el recargo pasara a ser un tercio de las anteriores, reduciéndose a poco más de 1.000 viviendas a las que se les cobra, frente a las 4.000 viviendas vacías que están reconocidas por el propio Plan de Vivienda Municipal de hace ahora 2 años. Por ello, esa exención entendemos que debiera de desaparecer. Por otro lado, vemos que hay que avanzar e incrementar las medidas, porque las actuales no han sido suficientes, ya que no han permitido sacar viviendas vacías al mercado del alquiler. El programa de vivienda vacía que gestiona Etxegintza cuenta con unos datos que han ido en retroceso. Cada vez hay menos viviendas dentro del citado programa, están por debajo de las 300. Por lo tanto, es necesario desplegar todas las opciones legales que permitan incrementar el número de viviendas movilizadas. Estamos ante una situación, como decíamos, de emergencia habitacional con unos precios absolutamente desorbitados. El último barómetro de economía urbana sitúa el precio medio del alquiler en los 1.217 euros mensuales. El precio de la vivienda en venta, tanto en el caso de la nueva como la usada, incrementó en un 5% en el último año, un año además de situación excepcional por la COVID y por la crisis que se ha derivado de la misma. Este hecho provoca que, ante una situación de recorte de ingresos por la crisis, se ha tenido que emplear un mayor porcentaje de ingresos para el pago de un derecho básico. Por tanto, insistimos, nos resulta llamativo la respuesta del concejal delegado de Hacienda, planteando que el gravamen es excesivo para quienes son propietarios de las viviendas, y creemos que el problema está en el lado de la balanza en la que se coloca este Gobierno, si es del lado de los que más tienen, de quienes utilizan la vivienda como un negocio, o de quienes simplemente deciden ignorar que la vivienda está reconocida como un derecho subjetivo de todas las personas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak orain. Sí, eskerrik asko Kate jauna. Bueno, es el PNV el que en el Parlamento Vasco ha aprobado una ley de vivienda que permite expropiar una vivienda para arrancársela al legítimo propietario, para ponerla para alquilarla como consideren. Es el Gobierno vasco el que permite que se incremente un 150% el IBI a viviendas vacías, y es el Ayuntamiento de San Sebastián, liderado también por el Partido Nacionalista Vasco, el que ha incrementado hasta un 100% esa tasa, ¿no? el IBI. Y bueno, ya veremos qué pasa en los próximos meses, porque posiblemente también este año lo vuelvan a incrementar. En este sentido, me extraña, Aisea, que digas que el PNV no te va a apoyar alguna de estas medidas bolivarianas que planteas, porque lo vienen haciendo durante los últimos años. Así que, bueno, ya vamos a esperar el turno de votación con mucho interés. Pero vaya, el PNV permite expropiar viviendas, el PNV permite incrementar a niveles absolutamente excepcionales las tasas municipales, así que me imagino que iréis de la mano en esta y en otras muchas cosas. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, EH Bildu taldeak bai. Bai, gu babestuko dugu iniziatiba. Babestuko dugu iniziatibak ziren, azken finean, puntuk irakurrita bat egiten duen proposamenean egiten duen plantamenduarekin bat egiten dugu. Porque el primer punto lo que dice es que insta al Gobierno a que se comprometa a utilizar todos los recursos disponibles a su alcance para impulsar la movilización de vivienda deshabitada. Bueno, esto es una de las cuestiones que una y otra vez estamos insistiendo
al menos de boquilla, todos, que hay que impulsar la vivienda deshabitada. Es verdad que apunta algo más, hacia el alquiler social, poniendo en marcha lo antes posible los instrumentos recogidos en el decreto para el cumplimiento de la función social de la vivienda. Y aquí tenemos un problema conceptual muy importante, un problema conceptual y un problema ideológico, porque hay quienes no consideran que el derecho a la propiedad no tiene que cumplir la función social y, en concreto, la vivienda no tenga que cumplir con la función social que tiene inherente al propio derecho, al propio reconocimiento de derecho, tiene la obligación de esa vinculación con el cumplimiento de la función social. Y hay quien interpreta que la propiedad privada tiene que tener una plena, total y absoluta capacidad para hacer absolutamente todo cuanto considere para aumentar su rendimiento lucrativo y especulativo. Y hay quien considera que en la vivienda, en la medida en que estamos hablando de un derecho que está reconocido además en función de una ley, pues evidentemente tiene que estar sometido ¿a qué? A una limitación. Y esa limitación viene establecida precisamente en el cumplimiento de esa función social de la vivienda. Las viviendas están hechas para ser habitadas, para ser utilizadas, no para ser dejadas en vacío, porque en un determinado momento la especulación que se pretenda obtener no se pueda conseguir en ese periodo de tiempo. Y, por tanto, es necesario movilizar esa vivienda, porque desde el punto de vista social lo es y desde el punto de vista medioambiental también lo es. Y, por tanto, el primer punto lo que está pidiendo es que se utilicen los recursos disponibles a su alcance, los que disponga el Ayuntamiento. ¿Que hay otras instituciones que tienen otro tipo de recursos? Pues tendrán, lógicamente, otro tipo de funciones, pero dice los que estén al alcance. ¿Los que estén al alcance de quién? Del Ayuntamiento. Con lo cual, evidentemente, entendemos que es totalmente lógica esta propuesta. Y el segundo punto lo que dice es a que mientras el decreto se pone en marcha, es decir, aquí no está diciendo, que podría decirlo, pero no lo está diciendo, aquí no está diciendo que se apuesta a que de forma definitiva existe una doble imposición, aquí está diciendo mientras se produce ese hecho. Y está diciendo mientras se produce ese hecho, entre otras cosas, porque como respuesta a otra iniciativa se dijo que en función de la interpretación que se estaba dando de la normativa o que se hacía de la normativa, era necesario que la vivienda estuviera vacía desde que se inscribiera en el registro de vivienda deshabitada durante 2 años. Es decir, esto significa que, bueno, pues a la luz de la interpretación de la norma que se está haciendo por parte del Ayuntamiento, se considera que en los próximos 2 años, 3 años, no va a tener ninguna virtualidad precisamente práctica este decreto, más allá de la propia inscripción en este registro, pero no va a permitir imponerse ese canon. Y mientras se produce este extremo, lo que está diciendo es a que mientras el decreto se pone en marcha, efectivamente, se establezca hasta dónde se puede, en función de la normativa que tenemos actualmente, hasta el 150%. Por lo tanto, nosotros entendemos que ambas propuestas son totalmente razonables y por eso votaremos a favor de misma. Gracias. Eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Muy bien, en este pleno han sido presentadas 2 mociones, suscrita una por Aizea Garay del Grupo Elkarrekin Donostia y la segunda suscrita por el Grupo EH Bildu sobre las viviendas deshabitadas y el nuevo escenario creado por el Decreto del Gobierno Vasco 149/2021 de vivienda deshabitada. Y mediante esta intervención pretendo fijar la posición del Gobierno municipal sobre estas 2 mociones, explicando al mismo tiempo los pasos que ha dado y dará el Gobierno municipal sobre esta cuestión. Debo decir, en primer lugar, que los grupos municipales integrantes del Gobierno municipal suscribimos un acuerdo con Elkarrekin Donostia no hace tanto tiempo, el 31 de marzo, en el que nos comprometimos a desarrollar una serie de actuaciones en materia de vivienda, con el objetivo en particular de movilizar hacia el alquiler la vivienda desocupada. No está de más recordar algunas de las cosas que decimos en este acuerdo, como las siguientes. El Ayuntamiento de Donostia, una vez desarrollada reglamentariamente la Ley 3/2015, aplicará la normativa que posibilite la aplicación de un canon de vivienda deshabitada. El Ayuntamiento de Donostia aplicará siempre dentro de sus competencias y de común acuerdo con el Gobierno vasco los mecanismos que recoge la Ley de Vivienda como instrumento de movilización de vivienda hacia el parque público de vivienda en alquiler y para lograr la utilización de viviendas acorde a su función social.
Queda clara, por consiguiente, la voluntad del Gobierno municipal de aplicar, en colaboración con el Gobierno vasco, las medidas relativas a la vivienda desocupada y, en concreto, el canon previsto en el decreto del Gobierno vasco. Es más, el Gobierno municipal viene participando desde hace mucho tiempo en las reuniones técnicas que ha convocado Eudel sobre este decreto. Una vez que tuvimos conocimiento del texto definitivo del decreto, antes incluso de su publicación, formamos un grupo de trabajo con responsables técnicos y políticos de las áreas de vivienda y financiera, al objeto de analizar el contenido del decreto, contrastando con la regulación municipal del recargo del IBI y estableciendo los pasos y procedimientos necesarios para aplicarlo. Las principales conclusiones que sacamos sobre el contenido del decreto son las siguientes. Primero, para la declaración de vivienda desocupada, se debe acreditar que la vivienda permanece desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a 2 años. Básicamente, el modo de acreditar que una vivienda está deshabitada es similar al que utilizamos en la aplicación del recargo del IBI, aunque el periodo es de 2 años en vez de 1 año, como es el caso actual. Segundo, el procedimiento de incubación de vivienda deshabitada está sujeto a un largo y garantista procedimiento que incluye diversas notificaciones a todos los que tienen alguna potestad sobre el inmueble. Por eso pensamos que esto no se podrá aplicar de manera inmediata. Quiere esto decir que, por la seguridad jurídica, el cómputo de 2 años de desocupación de la vivienda deberá computarse a partir de la entrada en vigor del decreto, que es 18 de junio del 2021, y será a partir de junio del 23 cuando se iniciará todo el proceso, o se culminará, mejor dicho. Y lo razonable es pensar que será en el ejercicio del 24 cuando estemos en condiciones de aplicar el canon. Es voluntad del Gobierno municipal seguir aplicando hasta entonces el recargo del IBI en los términos en los que decida el Pleno en cada ejercicio, en el debate de las ordenanzas fiscales. Por último, hay diferencias entre los supuestos por los que se puede considerar no sujeto a canon o no sujeto a recargo. Entrando al contenido de las mociones, vamos a apoyar los 2 primeros puntos de los 3 que presenta la moción de Bildu, de EH Bildu, y no vamos a apoyar los 2 puntos que plantea la moción del Elkarrekin Donostia. Vamos a apoyar gran parte de la moción de EH Bildu, como luego explicará mi compañera de Corporación, porque creemos que es más rigurosa y atinada que la del Elkarrekin Donostia. La moción del Elkarrekin Donostia persigue un objetivo similar en su primer punto, pero tiene un error conceptual básico. Plantea movilizar la vivienda deshabitada hacia el alquiler social, y esto no es así. El canon a la vivienda deshabitada se plantea para movilizar vivienda al mercado de alquiler libre. Eso sí, se espera que mediante ese mecanismo se incremente la oferta de vivienda de alquiler y los precios se atenúen, pero no hay ningún mecanismo que obligue a esas viviendas de particulares a que se sometan a alquiler social o alquiler protegido. Tampoco apoyaremos el segundo punto de la moción del Elkarrekin Donostia, porque este planteamiento que hasta que no se pueda aplicar el canon, apliquemos con un recargo del 150% y eliminemos, no sabemos muy bien qué exenciones. El Gobierno municipal aplicará el recargo hasta que pueda aplicar el canon y lo hará de conformidad con la ordenanza fiscal que este Pleno democráticamente apruebe en cada ejercicio. Eskerrik asko. Izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bai, mila esker. Bueno, en primer lugar, aclarar al Partido Popular que la Ley de Vivienda de 2015 fue rechazada por el Partido Nacionalista Vasco junto con el Partido Popular y, evidentemente, ambas derechas se alinearon en el mismo lado de la balanza. La moción que presenta el Elkarrekin Donostia, bueno, como ustedes saben, porque han tenido ocasión de poder recibir el documento, es una moción que trasladamos porque los propios colectivos sociales, en este caso Stop Desahucios, no tienen la oportunidad de poder plantear la iniciativa directamente en este Pleno, ya que lo impide este Gobierno municipal a través del reglamento que impone, ¿no? En comisión, el concejal delegado de Hacienda apelaba al derecho a la propiedad privada y, en base a su posición, nos preguntamos qué harán cuando se apruebe la regulación de los precios del alquiler, qué harán con la posibilidad de expropiación temporal que la propia Ley de Vivienda de 2015 reconoce, seguirán apelando a la propiedad privada para no dar pasos en la dirección de garantizar el fin social de la vivienda, que digan abiertamente que en la elección de quien tiene bienes y dificulta que otros no puedan tener un techo donde vivir, este Gobierno municipal nunca se va a poner del lado del débil. Este Gobierno no garantiza ni promueve que quienes están en situación de vulnerabilidad puedan tener el derecho subjetivo que la propia ley vasca reconoce y es la de tener un techo. Esta moción habla de tocar sus privilegios y por eso se revuelven y por ello harán todo lo posible para que todo siga igual. Nosotras caminaremos junto a los colectivos sociales porque somos las nadie, que diría Galeano, las hijas de nadie, las dueñas de nada. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, delegatuak izteko txanda. A mí con las mociones que suele presentar Aizea en particular siempre me pasa lo mismo.
dicen una cosa en el expositivo, otra en el dispositivo y luego aquí argumentan otras cuestiones. ¿En qué sitio del dispositivo dice que se aplique el doble gravamen a la vez de canon y recargo? En ningún sitio. Eso argumentativamente usted lo defiende, pero no lo dice aquí. Es decir, no es algo de lo que se propone. He de decir que tampoco estamos de acuerdo porque lo hemos expresado cada vez que hemos hablado de esto. Pero dicho esto, yo creo que hay que ser riguroso en sus planteamientos. Respecto a, sí, aquí se habla siempre de progresividad impositiva. Pues cuando se pone un límite de 225.000 euros para no ser aplicado el recargo, eso no es aplicar progresividad impositiva. Eso es favorecer a los que más tienen o quitarlo es perjudicar a los que menos tienen. Tercer punto. El decreto, el punto 3, apartado C, tiene una forma, un modo de que no se aplique el canon que viene a decir que es, lo leo textualmente, vivienda ofertada en venta o alquiler a precios de mercado durante un plazo mínimo de 3 meses. Quiere esto decir que ustedes tienen muchísimas esperanzas en que esto va a ser la solución, va a ser la panacea. Sin embargo, cualquiera que durante 3 meses ofrezca, no alquile, sino ofrezca en alquiler o venta su vivienda a precios de mercado, va a estar exento de este canon. Por lo tanto, bueno, veremos qué recorrido tiene esto. Ya veremos luego al final, porque muchas veces se habla de las cosas y al final el resultado es el que es. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, kontrakoak, gainontzeko 3 taldeak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik, eta beraz urrengo moziora pasatuko ginateke. Bozkarren kontrol mozioa, Donostian jenderik gabe dauden etxebizitza direla eta EH Bildu taldeko zinegotzi Ricardo Burutaran Ferrek egina. Moción de control que presenta el concejal Ricardo Burutarán Ferrer del Grupo EH Bildu en relación con las viviendas deshabitadas en Donostia. EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Jarraitzen dugun gai berberari hitz egiten, beste modu batean planteatuta, eta eskartzen diot Ogasuneko delegatuari aurreratzea lehenengo puntuan, edo lehenengo kontrolezko mozioan, aipatzean, kasu honetan, behintzat Euskal Alderdi Jeltzalea prest dagoela lehenengo 2 puntu onartzeko. Zehazken finean, hemen, proposatzen nahi gerena da, dago lege bat, 2015ko lege bat, etxebizitza legea. Egia da, dekreto bat ateratzeko Eusko Jaurlaritzak kostatu egin zaio desente, 6 urte pasa egin dian Eusko Jaurlaritza dekreto bat egin. Egia da, segurazki dekretua ez da dekretu honena, baina azken finean da tresna bat legeak dioen gauza batzuk aurrera eramateko, eta hori indarrean sartu ondoren orain duela gutxi, ekainean, nolabait hortarako udaletxearen barruan, edo etxegintzaren barruan, nolabait gauza batzuk, segurazki, beste modu batean antolatu beharko dugu, porque hor sortuko diren lan batzuk, eta hortarako baita ere, segurazki, beharrezkoa izango dira neurri batzuk martxan jartzean. Eta hain zuzen ere hori da, eskatzen dugula lehenengo puntuan. Bigarren puntuan, zer esaten dugun, zer eskatzen egean. Denok dakigu, etxe bizitzaren bai dela arazo bat gure hirian. Egia da, arazo hau oso komplexua da, eta neurri honekin bakarrik ez dela izango gai, o ez dela izango nahikoa aurre egiteko eta irtenbide bat bilatzeko arazoari. Hori garbi daukagu denok, baina tresna bada, eta etxe bizitza arazoa baldin badan, hain arazo larri baldin badan, erabili beharko genuke daukagun tresna guztiak hori ekiditeko. Eta, etxe bizitzaren legeak ematen digun aukerak erabili beharko ditugun, eta dekretu horren bitartez baita ere aukera desberdina daukagu, martxan jarri lehenbailen. Eta hortarako espediente batzuk martxan jarri beharko dan, eta nolabait baita ere hortarako urrats batzuk eman beharko ditugu. Porque efectivamente el procedimiento que se va a seguir para eso es un procedimiento
pues un tanto complejo, seguramente excesivamente garantista a nuestro juicio, que va a retrasar demasiado la toma y la adopción de determinadas decisiones en firmes, pero es efectivamente el procedimiento que está establecido, con lo cual, cuanto antes demos los pasos para que pueda desplegar su plena efectividad, teniendo en cuenta ese retraso de 6 años que ha necesitado el Gobierno vasco para sacar ese decreto, pues mejor, sobre todo teniendo en cuenta el problema de emergencia habitacional que tenemos en nuestra ciudad y la situación que tenemos con el tema de la vivienda en nuestra ciudad. Con lo cual, bueno, pues eso es precisamente lo que perseguimos en el punto 2. Y en el punto 3 es verdad que en comisión la concejala delegada, y quizás de ahí, no escucho su intervención, pero quizás de ahí venga la decisión de EAJ de no respaldar este punto. Efectivamente, la normativa lo que establece es que una de las cuestiones que hay que hacer es establecer los ámbitos de acreditada demanda y necesidad de vivienda, y aquí existen distintas posibilidades. Existe una, y en ese sentido es verdad que la concejala delegada en comisión lo que dijo, si no lo entendimos mal, es que tenía intención de que el ámbito de acreditada demanda y necesidad no se fuera realizando de forma zonal o sectorial, sino que fuera toda la ciudad. Quizás de ahí vienen las dudas de que toda la ciudad fuera definida como zona de acreditada demanda y necesidad de vivienda. Eso es lo que nos pareció entender de su respuesta en la comisión. Y quizás de ahí vengan las dudas con respecto al tercer punto. Bueno, si al final la consideración que se va a hacer por parte del Gobierno es considerar toda la ciudad, bueno, pues serviría exactamente para lo mismo, con lo cual, bueno, pues también habría que hacer esa declaración, pero nos daríamos por satisfechos desde ese punto de vista. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Mila esker. Se han cumplido 6 años desde la aprobación de la Ley 3/2015 de 18 de junio de vivienda en Euskadi. Sin embargo, desde entonces ha habido una falta de voluntad política de los gobiernos de PNV y PSE para poder desarrollar la misma, y no ha sido hasta hace unas semanas que se ha publicado el Decreto 49/2021 de 8 de junio de vivienda deshabitada y de medidas para el cumplimiento de la función social de la vivienda. 6 años en los que el acceso a la vivienda para muchos jóvenes se ha convertido en una quimera. Numerosas familias tienen cada vez más dificultades para hacer frente al coste de la vivienda, destinando cada vez mayor parte de sus ingresos a sufragar el coste del alquiler, que, como recordábamos en la moción anterior, el alquiler mensual medio en la ciudad se situó el pasado año por encima de los 1.200 euros. Por lo tanto, desde que se aprobara la ley en 2015 y a la espera de la reciente aprobación del decreto que desarrolla la citada ley, resulta sorprendente que no se hayan hecho trabajos previos por parte del Gobierno municipal para poder llegar a este momento con toda la información previa necesaria para aplicar el canon sobre la vivienda deshabitada. Porque ya la Ley Vasca de Vivienda regulaba, por un lado, el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, estableciendo en su artículo 4 la obligación del cumplimiento de la función social de la misma, regulaba a su vez el incumplimiento de la función social y definía ese concepto jurídico de vivienda deshabitada, y establecía el canon sobre la vivienda deshabitada, al objeto de fomentar el cumplimiento, como decíamos, de la función social de la vivienda. Y es aquí donde determina el papel de este y del resto de ayuntamientos, gravando las viviendas que se declaren deshabitadas y destinando los ingresos al patrimonio municipal del suelo. Pero también será tarea del ayuntamiento la declaración de vivienda deshabitada y la imposición del alquiler forzoso de las viviendas que se declaren como tal en ámbitos de acreditada demanda. Ha llegado tarde el decreto que desarrolla la ley y que regula el procedimiento para poner en marcha todas estas medidas señaladas anteriormente, pero afortunadamente ya es una realidad. Sorprende que en comisión la concejala delegada reconociera que se empezaba a trabajar ahora en todas las medidas que el decreto le encomienda y no se haya adelantado trabajo para que todas estas medidas que pretenden impulsar la movilización de la vivienda vacía y su incorporación al mercado para su ocupación efectiva sean una realidad lo antes posible. Los datos son evidentes, los hemos visto en la moción anterior: precios desorbitados que no paran de crecer a pesar de la situación de crisis que estamos viviendo, el número de demandantes de vivienda protegida, y lo pudimos ver en Txomin, en el caso del alquiler, no para de crecer, junto con el número de viviendas vacías, la pérdida de vivienda para vivir, porque hay una parte del parque dedicada al negocio turístico y la especulación, plantean un complejo panorama que requiere de medidas urgentes y transformadoras. Pero creo sinceramente que para este Gobierno este decreto, al igual que la ley de 2015, supone un problema, y lo decía antes. Toca a grandes propietarios, a quienes tienen más de 5 viviendas vacías, toca a bancos y fondos de inversión, toca a quienes pretenden hacer negocio cuando la vivienda tiene reconocido, y así debe de ser, un fin social.
Por lo tanto, vamos a apoyar la propuesta que ha trasladado EH Bildu, que habla de solicitar al Gobierno municipal que asuma el papel que le asignara la Ley de Vivienda en 2015 y que nuevamente le recuerda el propio decreto que desarrolla la función social de la vivienda, para que lo haga de forma urgente, porque estamos en una situación de emergencia habitacional y para ello son necesarios que se lleven a cabo los estudios pertinentes. Avanzar en última posición, y lo recordaba el concejal de EH Bildu, Ricardo Brutarán, que la concejala delegada avanzaba la posibilidad de que se reconociera el conjunto del municipio como ámbito de acreditada demanda y de necesidad de vivienda, y bueno, pues esperemos que así sea, porque también sería la posición que defendemos desde nuestro grupo. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Sí, eskerrik asko, Alkate jauna. Bueno, es evidente que hay un problema de vivienda vacía en esta ciudad y es un diagnóstico que compartimos todos los grupos. Claro, pero ustedes aprobaron un incremento del 50% en su día del IBI a vivienda vacía, sigue habiendo el mismo número de viviendas vacías. Aprobaron entonces un incremento del 100%, sigue habiendo el mismo número de viviendas vacías. Aprobarán este año pues un incremento, no sé, pues hasta el 150, que es lo máximo que permite el Gobierno vasco. Seguirán habiendo el mismo número de viviendas vacías. Han aprobado una ley en el Gobierno vasco que permite expropiar viviendas consideradas vacías. Bueno, yo no sé cuál es el límite. Es que quizás lo podríamos ya, ¿no? Coger el atajo definitivo y plantear nacionalizar toda la vivienda del País Vasco. Los compañeros de EH Bildu estarían encantados. Nacionalizar toda la vivienda del País Vasco, montar un comité central que la distribuya en función de unos criterios o parámetros determinados. Bueno, si es lo que la gente quiere, ¿no? El PNV está encantado. Son capaces, son perfectamente capaces. Antes decía mi buen amigo Jaime Macaya que son un partido ultra versátil. Yo diría que son ultra pragmáticos, ¿no? Capaces de traicionarse a sí mismos con tal de seguir gobernando. Pero bueno, hay un problema claro, que es el acceso a la vivienda de nuestros jóvenes, de nuestros no tan jóvenes, de los ciudadanos donostiarras en general. Las políticas de siempre, lo que se ha venido haciendo siempre, parece no funcionar, pero ustedes siguen incidiendo en los mismos errores. Y también desde la oposición, es que lo que me extraña es que también desde la oposición asuman las políticas de siempre que no han funcionado nunca, para seguir haciendo frente a los problemas de siempre. Yo les pido un poco de imaginación, un poco de valentía, un poquito de ambición, para proponer soluciones innovadoras, soluciones a veces arriesgadas, que quizás no vayan a funcionar, pero que encaran el problema desde perspectivas diferentes. Expropiar no es la solución. Y lo hemos visto en otras ciudades en los que se ha aplicado. Limitar el precio de los alquileres no es la solución, y lo hemos visto en otras ciudades europeas en los que se ha aplicado y el efecto ha sido el contrario. Entonces, está claro que muchas veces estas políticas así como de eslogan, de propaganda, más el propietario es muy malo, los grandes propietarios son terribles, se dedican a especular. Bueno, las viviendas vacías no están en manos de grandes fondos de inversión, las viviendas vacías están en manos de ciudadanos normales y corrientes, que quizás tienen una vivienda y están esperando a que su hija llegue de vivir, vuelva a San Sebastián, porque el mercado laboral vasco la ha expulsado de San Sebastián, vuelva a vivir a San Sebastián para ofrecerle esa vivienda. O que le da miedo alquilarla porque ha tenido una experiencia pésima con un inquilino. Todos seguro que tenemos algún conocido que ha puesto los ahorros de su vida en manos de una tercera persona y ha tenido experiencias muy negativas. Pues sí, claro, el propietario está absolutamente indefenso. Y mucha gente, bueno, pues se lo piensa dos veces antes de poner su vivienda en el mercado de alquiler. Hay alternativas que se pueden tomar, hay políticas arriesgadas, repito, que se tienen que tomar, y simplemente demando un poquito de valentía y un poquito de ambición por parte de esta corporación. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzaleak bai.
Eskerrik asko. Bueno, mi compañero creo que acaba de explicar cuáles son las diferentes tareas y trabajos que ha hecho y está haciendo el equipo de Gobierno para afrontar este reto que nos supone aplicar el reciente decreto del Gobierno vasco como desarrollo de la Ley de Vivienda, y también ha explicado cuál es nuestro planteamiento ante estas dos similares mociones presentadas. Y, por lo tanto, no me voy a repetir en esos planteamientos y voy a intentar ser mucho más breve. Vamos a apoyar gran parte de la moción de Bildu porque creemos que es más rigurosa y atinada que la del Carrequín Donostia. Bildu nos plantea prácticamente, yo creo, dos cosas básicas. Por una parte, que destinemos los medios materiales y humanos necesarios para desempeñar las atribuciones de la Ley Vasca de Vivienda y del Decreto 149/2021. Y, por otra parte, como es lógico, que con la celeridad requerida realicemos los trámites necesarios para la declaración de viviendas deshabitadas. Y estamos completamente de acuerdo con estas propuestas y estamos en esa línea de trabajo, como ya se ha explicado en la anterior moción, y la verdad es que ya llevamos, a pesar de lo que ha dicho SA, ya llevamos tiempo trabajando con este tema. No es desde que se ha aprobado el decreto, sino que ya veníamos avanzando en los trabajos. Y el tercer punto de la moción de Bildu, por su parte, hace alusión en que, en su caso, el Ayuntamiento lleve a cabo los estudios necesarios para incoar el expediente de declaración de ámbitos de acreditada demanda y necesidad de vivienda. Pues bien, con respecto a la posibilidad de declarar ámbitos de acreditada demanda y necesidad de vivienda, el decreto establece que el expediente para su declaración se incoará por orden del consejero o consejera del departamento competente en materia de vivienda del Gobierno vasco y establece dos condiciones para poder declarar dicha situación. Una, que haya al menos 100 demandantes de vivienda en alquiler en el registro de solicitantes de vivienda protegida y alojamientos dotacionales. Y la segunda, que los precios medios del alquiler del ámbito obtenidos de los datos sobrantes en el registro de contratos sean superiores al menos en un 10% a la renta media de la localidad o la renta media del área funcional. Dicho de otro modo, y creo que queda como bastante claro, que compete al Gobierno vasco declarar dichos ámbitos de acreditada demanda y necesidad de vivienda. Y están en manos del Gobierno vasco los instrumentos para comprobar que se cumplan las dos condiciones, es decir, el registro de solicitantes de vivienda protegida y el registro de contratos de arrendamiento. Es por lo que le vamos a decir que no a este tercer punto, porque es el Ayuntamiento, y bueno, lógicamente porque no es un trabajo nuestro, sino que ya depende de estos dos registros. Pero sí le voy a decir que, lógicamente, el Ayuntamiento de Donostia y su equipo de Gobierno colaborará con el Gobierno vasco en todo cuanto nos pida en el desarrollo de estas medidas. Eskerrik asko, izteko txanda Bildu taldeak. Por empezar por esto último y por contestar a la concejala delegada de Urbanismo y Vivienda. Sí, la decisión es del Gobierno vasco. Lo que pasa es que el Ayuntamiento tiene competencias legalmente conferidas para proponer al Gobierno vasco que haga eso. Entonces, lo que queremos en su caso es que se haga una propuesta en ese sentido, aunque efectivamente le corresponderá formalmente al Gobierno vasco hacer esa declaración. Entre otras cosas, porque para que surta pleno efecto lo que está en ambos cuerpos legales, tanto en la ley como en el decreto, es necesario efectivamente que se dé esa declaración de ámbito de acreditada demanda, necesidad de vivienda, con independencia de cuál sea el mismo. Efectivamente, los requisitos los ha dicho la concejala delegada y se cumplen de manera clara, con lo cual, bueno, pues lo que pediríamos ahí es que el Ayuntamiento impulse. Diciéndole al equipo de Gobierno una vez más que en este tema estamos plenamente dispuestos, si efectivamente estamos sobre la línea del cumplimiento de la Ley de Vivienda y del decreto que desarrolla el decreto 149/2021, a trabajar. Si el Gobierno municipal quiere, en este sentido, contar con nuestra colaboración, nosotros le lanzamos y le extendemos nuestra mano. Con el Partido Popular, la verdad es que no nos sorprende. El Partido Popular lo que dice es que lo que propone es no hacer absolutamente nada. No hacer absolutamente nada. Habla de los expulsados del mercado laboral, pero debe desconocer que hay cientos de expulsados por la situación del mercado de la vivienda. Pero esos no parecen preocuparles. No parecen preocuparles porque es mejor no hacer nada. Es mejor no hacer nada desde un punto de vista de su concepción. La propiedad privada no puede tener ninguna limitación. El que tiene más dinero es merecedor del mismo y puede utilizar esa posición como le venga en gana. Y nosotros entendemos que efectivamente eso supone desconocer el cumplimiento del mandato de que efectivamente se deba cumplir con la función social. Ya sabemos que este tipo de cuestiones parecen incordiar al Partido Popular. Que se vuelva otra vez a azuzar el tema de los miedos que puede suponer el poner en alquiler la vivienda no nos parece, desde luego, de recibo. Entre otras cosas porque se ofrece, y el mercado, porque el mercado ofrece efectivamente dos seguros a través del programa Locavida: seguro de impago de rentas y seguro del estado de la vivienda. Con lo cual, basta ya de azuzar miedos, movilicemos la vivienda y tratemos de abordar este problema entre todas y entre todos. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak.
Bueno, yo quería puntualizar una serie de cosas. A ISEA le diría que, hombre, voluntad política habrá para cuando el decreto ya se ha aprobado y ya estamos trabajando en ello. No vale decir ahora que como ya está el decreto no ha habido voluntad política, no quieren ustedes estar. No, el decreto está y se aplicará. Cuando dice que este decreto va a afectar sobre todo a los grandes tenedores, pues tampoco es verdad, porque esto va a tocar a todos. Va a tocar a todo el que tenga una vivienda vacía, porque a diferencia del recargo, esto va a afectar al metro cuadrado de vivienda. O sea que aquí no vale decir no, a los grandes tenedores, no, va a afectar a todos los que tengan una vivienda vacía, porque de eso se trata, de sacar vivienda en alquiler. Eso también yo creo que es un dato muy importante. Y en cuanto al señor Corominas, hombre, capaces de cualquier cosa el Partido Nacionalista, sí, pero mire, de cualquier cosa para hacerlo bien. Y por eso tenemos el refrendo de los votos de los ciudadanos de San Sebastián. Por eso nos caracterizamos, de hacerlo bien. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera, puntuz puntu egingo dugu, 3 dira. Eta beraz, lehenengo puntuari aldeko botoak. Aho batez? Ez, barkatu. Bai, talde popularrak ez. Kontrako botoak? Talde popularrak, onartzen da. Bigarren puntuari aldeko botoak? Aurreko berdina, kontrakoak? Talde popularrak, onartzen da. Eta 3. puntuari aldeko botoak? EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, beste 3 taldeak, 3. puntua hau ez, baina beste 2 puntuak onartuta gelditzen dira, ez dago boto azalpen txandarik, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 6. kontrol mozioa, gizarte ekintza zuzendaritzako gizarte langileen lankarga eta eskaera direla eta kontrol mozioa, Olaia Duarte Lópezek EH Bildu udaltaldeko zinegotziak egina. Moción de control que presenta Olaia Duarte López, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, sobre las cargas y demandas laborales de las y los trabajadores sociales del Departamento de Acción Social. EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko, egunon. Gizarte ekintza sailak 2020an egindako aktibitatearen memorian argi gelditzen da departamentuaren lankarga eta demandaren gorakada urte hauetan zehar. Izan ere, 2019an ia 15.000 familia hartatu baziren, 2020an 16.000 familia baino gehiago hartatu dira departamentu honetan. Gainera, COVID-19ak eragindako egoera sozioekonomikoa dela eta dirulaguntzen eskaerak hirukoiztu egin ziren pandemia garaian eta egun batetik bestera tramite ikaragarri egin behar izan zituzten gizartekintzako gizarte langileak zein administrariak eta konfinamendu garaian baliabide zein ostatu antolatu etxerik gabeko pertsonentzat beste ardura batzuen artean. Jakina da pandemiak ondorio psikosozialak eragin dituela biztanleria osoan oroar, eta ondorio hauek nabariagoak izan daitezke lehenengo ilaran eta kontentzio lanetan egon diren langileen artean. Oinarrizko gizarte zerbitzuen profesionalen kasua da hau, kolektibo zaurgarrien ongizatea bermatzeko lan ikaragarria egin dutenak 2020tik bizi dugun egoera konplikatu honetan. Gainera, ordenagailurik gabe, beraien etxeko tresneria erabiliz lan egin dute, etxeko konexioa erabiliz, telefono mugikor pertsonalak erabili dituzte lan hau egiteko eta benetan eskerrak eman nahi dizkiogu gure taldetik departamentu honetan lan egin duten teknikari guztiei. Ekainaren 24ko udalbatzarrean departamentuko langileak ikusi genituen lan baldintza duinak eskatuz eta gaur berriro ere hemen ditugu. Izan ere, apirilaren 30ean Udal gobernuak udal langileen artean ordezkapenik ez egiteko erabakia hartu zuen. Udaltzaingoan, mugikortasuneko atal operatiboan, gizarte harrera zentroan eta eskola eraikinetan izan ezik. Erabaki hau benetan ulertezina da, kontuan hartzen badugu pandemia garaian gizarte zerbitzuak funtsezko zerbitzu bezala baloratua izan zela. Eta uste dugu orain ere horrela baloratua izan beharko litzatekela. Bestetik, kontuan izan da gizarte langileena kolektibo feminizatua dela eta hortaz amatasun zein zaintza bajak ematen direla, ordezkapenik ez egiteko erabaki honek ondorio negatiboak ditu gizarte langileen lanaren kalitatean eta haien lan zama gehiago areagotzen du. Hain zuzen ere, gizartegune batean 8 gizarte langileetatik batek baja hartzen badu, hemendik aurrera beste 7 artean banatu beharko dituztelako haren kasuak eta familiak horrek eragiten duen presio eta zamarekin.
Gainera, esan beharra dago, teknikari hauek jasaten duten egoera ez dela berria. Izan ere, 2007an, lankargaren faktoreko arriskuen ebaluazioaren arabera, gizartekintzako arrisku maila oso handia zela ondorioztatu zen. Eta bestalde, gizarte langileen kolektiboak 2009tik ez du bere postuaren balorazioa edo berrikuspena egin, naiz eta badakigun lehengo astean ekin zitzaiola dirudienez lan hori eta behingoz gizarte langileen balorazioa mahai teknikoaren bileran mahai gainean jarri zela. Orain arte esandakoagatik uste dugu ez dela momentua arlo sozialean murrizketak egiteko eta ordezkapenik ez egitearen erabakia zerbitzuaren kalitatearen beherapena dakar, sektore feminizatu honen lan baldintzak kaltetzen ditu, kontziliazioa zailtzen du eta finean beharrezkoak diren baliabideen murrizketa suposatzen du. Horregatik, bat egiten dugu gizarte langileen kolektiboak egindako honako aldarrikapen hauekin eta udal gobernuari eskatzen diogu iritziz aldatu dezala. Alde batetik, gizartekintzako langileak ordezkatzea lehen egunetik, baja laburrak zein luzeak, erretiroak, lanpostu hutsak, oporrak eta baimenak, departamentu honen ezaugarriak eta balio soziala kontuan hartuz, bigarrenik gizarte langileen lanpostua behar bezala balioztea eta hirugarrenik 2007an egindako lankargaren faktoreko arriskuen ebaluazioan jasotako ondorioak kontuan hartzea eta neurri zuzentzaileak martxan jartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bienvenidos a todos y desde nuestro grupo municipal queríamos darles las gracias por todo el apoyo, por todo el trabajo que están haciendo, toda esta entrega ingente que están demostrando y por eso queremos hacer eco de sus reivindicaciones. Las técnicas medias en trabajo social del Servicio de Acción Comunitaria y la Dirección de Acción Social nos han manifestado su malestar y desconformidad que repercuten negativamente en sus condiciones laborales, además de la calidad de la atención a la ciudadanía. Como se comenta en la moción, la Junta de Gobierno Local del 4 de mayo tomó la decisión de no realizar sustituciones de los trabajadores municipales. Estas se limitan a la Policía Municipal, Movilidad, Centro de Acogida Social y edificios escolares. Es incomprensible que, a pesar de la valoración del Comité de Salud, se haya decidido que no haya sustituciones en lo que respecta a las trabajadoras y trabajadores sociales. Esta decisión pone en riesgo una serie de derechos y logros que afectan a los derechos de los trabajadores, al cumplimiento de la Carta de Servicios, derecho a unos servicios sociales públicos de calidad, derecho de la ciudadanía a contar con un servicio esencial de calidad, facilitando el acceso a los derechos sociales. Las personas y sus necesidades deben de estar en el centro de todas las políticas públicas. En este sentido, la protección debe ser el objetivo de dichas políticas. Estas deben contar con los recursos necesarios para que sean de calidad y aquí es requerida la ejemplaridad por parte del Ayuntamiento al respecto. No debemos olvidar que durante la pandemia los servicios sociales fueron considerados como servicios esenciales. Se trata de un colectivo particularmente feminizado que ha sido invisibilizado durante demasiado tiempo. Los trabajadores en primera línea han sufrido especialmente la presión y los efectos psicosociales. Una de las consecuencias de la pandemia, como sabemos, es el agravamiento de la salud mental de la población. Trastornos tales como ansiedad, depresión y estrés han ido en aumento. Las razones principales por las que este malestar y esta falta de valoración referida a su trabajo que les ha conducido a alzar la voz para dar a conocer sus reivindicaciones se refieren a que sufren un exceso de carga de trabajo. Tal y como comenta la moción, en la memoria del 2020 realizada por el Departamento de Acción Social queda patente el incremento de la carga de trabajo y de la demanda que están soportando estas trabajadoras, que se ha traducido en un 7,3% más. Debido al COVID-19 ha habido muchas más tramitaciones, subvenciones y a organizar recursos y alojamiento para personas sin hogar, especialmente durante el confinamiento. Debido a esta falta de personal hay sobrecarga de trabajo. Esto lleva ocurriendo muchos años y ahora se ha agudizado con la llegada de la pandemia. Esto ha sido reflejado en el informe de la evaluación de riesgos psicosociales del Ayuntamiento. Cada vez es mayor el número de ciudadanos que solicitan este servicio, con el mismo número de personal administrativo y técnico, generando un estrés aún mayor y una incapacidad para afrontar las necesidades del servicio de manera adecuada. Según la evaluación de riesgos del 2017 en el factor carga de trabajo, el nivel de riesgo del departamento es, como sabemos, muy elevado. No entendemos cómo la concejala delegada de Acción Social puede proponer como solución que los objetivos del departamento se reduzcan para aliviar la carga de trabajo. Y quisiéramos saber cuál es la explicación que nos pudiera dar respecto a esto. También se ha dicho que el último cambio de organigrama pues va a haber 2 plazas más para sustitución y esto lo consideramos realmente insuficiente debido a la proporción de trabajadoras sociales.
Puede haber más bajas, como sabemos, debido a la alta carga de trabajo y teniendo en cuenta que la situación motivada por la pandemia se va a mantener en el tiempo y unida a la tensión producida por la sobrecarga de trabajo que soportan las trabajadoras sociales, lógicamente se pueden dar más bajas. Y también la otra causa sería la valoración de su trabajo, que es una de las más bajas, como comentaban, entre los técnicos medios del ayuntamiento, y esta valoración no se está realizando de forma adecuada. Tiene una de las valoraciones más bajas de técnicas medias del ayuntamiento. No es casualidad, como comentábamos, que un sector feminizado y que se dedica a la atención de personas vulnerables sea el servicio menos valorado por categorías. De ahí que falta sensibilidad por parte de este Gobierno municipal y de los derechos de las mujeres trabajadoras. También faltan, como sabemos, recursos humanos de los que se dota. Estos son insuficientes. Los profesionales de los servicios sociales están realizando... Sí, termino simplemente decir que están realizando una labor ingente con los colectivos más vulnerables y decir que vamos a apoyar, por supuesto, los 3 puntos de la moción, atendiendo a la reivindicación del departamento. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularrak orain. Gracias, señor presidente. Parto de la base que el deseo de todas las instituciones es que en todos sus departamentos se preste el mejor servicio posible y que la carga de trabajo de sus trabajadores sea el adecuado y el correcto para lograr los objetivos establecidos. Pero en la mayoría de las ocasiones, no solo con el deseo basta, debe ir acompañado de una buena disponibilidad económica. Y en este caso es sabido por todos que con la pandemia se ha trastocado toda la economía, incluida la de este ayuntamiento, obligando a modificar y reducir sus partidas. A pesar de esto, el Departamento de Acción Social presupuestariamente ha ampliado en 2 personas más, contando a fecha de hoy con 9 puestos a nivel de organigrama. Y según la información facilitada, se está realizando un nuevo planteamiento para decidir cuánto personal sería el necesario para lograr los objetivos para no perjudicar la calidad en el servicio ni perjudicar a los trabajadores. Valorando la primera intervención de esta moción, se está realizando valorando la primera petición de esta moción, en la que se solicita se cubran desde el primer día las bajas cortas y largas, reducciones de jornada, jubilaciones, vacantes, vacaciones y permisos, decir que sería lo ideal. Pero que yo sepa, desde hace algún tiempo en ninguna institución se cubren las vacaciones, los permisos ni las bajas cortas con nuevo personal contratado. De hecho, si no estoy equivocado, debido al abuso en el asentismo laboral, fue el motivo para no cubrirlas. Estas vacaciones, permisos y bajas cortas son cubiertas entre los trabajadores, no siendo así en las bajas de larga duración, jubilaciones o vacantes, que ya son cubiertas, aunque no desde el primer día como se pide en esta moción. Respecto a la segunda petición, según nos han informado, ya se ha realizado esta revisión que ha sido presentada, si no me equivoco, a los sindicatos. Y respecto a la tercera petición, nos informa que se va a crear un grupo de trabajo para valorar y actualizar la evaluación de riesgo del factor de carga de trabajo realizada en el 2017. Por esto, adelantamos que votaremos en contra de la moción porque entendemos que se está dando solución. Gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak ere ez, EH Bilduk izteko txanda. Bueno, pues respondiendo en primer lugar al portavoz del Partido Popular, la verdad que en este tema que saque el tema del abuso del absentismo laboral, la verdad que me parece una falta de respeto para las personas y las técnicas que trabajan en este tipo de trabajo tan sensible y tan complicado de realizar, como estamos viendo y como ellas mismas nos cuentan. No voy a volver a insistir en los argumentos de la justificación porque creo que sobran las palabras, sobre todo cuando tenemos aquí mismo a las personas que trabajan en el departamento y cuando ya le han trasladado al Gobierno municipal continuamente en qué situación se encuentran, y el Gobierno municipal lo que le responde es con objetivos nuevos para el 2021. Me gustaría que nos explicara la delegada cómo pretende atender al 80% de las citas nuevas en menos de 7 días en el 2021, atender el 90% de las citas de seguimiento en menos de 15 días en el 2021 y realizar visitas domiciliarias al 15% de esas 16.000 familias atendidas en un año sin cubrir las bajas ni hacer sustituciones, a no ser que sea forzando más todavía la labor que hacen las trabajadoras sociales.
Y bueno, pues además de agradecer, que eso sí que le hemos oído al alcalde y a la delegada en muchas ocasiones, de agradecer la labor que hace este departamento, pues pedimos hechos. No EH Bildu, las trabajadoras les piden hechos porque es voluntad política incluir a las trabajadoras sociales en las excepciones que ustedes han decidido, al igual que han incluido a la Guardia Municipal, pues también creemos que es un servicio esencial y muy necesario, sobre todo en los tiempos socioeconómicos actuales. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, delegatuak orain. Bai, bueno, mila esker presidentean jauna eta egunon guztioi. Nik lehenik eta behin noski eskerrak eman eta eskerrak emango dizkigu beti. Gauza bat zehaztu behar dut, inork ez du esan objektiboak kanbiatuko direnik. Baieztatu duguna behin eta berriro izan da, inori etzaiola eskatuko egiten duena baino gehiago egiteko, egin behar duena baino gehiago egiteko. Hau esan da, bueno, mozioak 3 puntu ditu eta 3 ez esango diegu. Zergatik, bueno, lehenak inoiz bete ez den eta eskatu ez dan, behintzat, eskakizuna duelako. Es imposible para ninguna organización poder llegar a cumplir las bajas desde el primer día, absolutamente todas, independientemente de que sean de un día o de 3. Es absolutamente imposible. Y, hombre, introducir en la ecuación la variable vacaciones, pues también siempre las vacaciones se han cubierto de manera organizativa. En cuanto al segundo punto, no es que hayamos empezado la semana pasada, no. Se viene trabajando y solicitando y trabajando para conseguir que las trabajadoras sociales de los centros de servicios sociales de base cobren lo mismo que las trabajadoras sociales de programas de Urdaneta mucho tiempo. Y como bien han dicho, ahora va a ser una realidad en cuanto se apruebe en la Junta de Gobierno. O sea que no es necesario que nos pidan algo que ya veníamos trabajando y se ha conseguido. Y en tercer lugar, pues también se ha creado un grupo de trabajo que todavía no ha empezado a funcionar precisamente para revisar pues en qué situación están las trabajadoras y llegar a conclusiones y poder poner soluciones. Mila esker. Eskerrik asko zuri, bozketara pasatuko gera jarraian, mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, gainontzeko 3 taldeak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. 7. kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko zinegotzi Zigor Etxaburua Urbizuk aurkeztua, udaltzaingoaren euskalduntze prozesuan gertatzen ari diren atzera urratsei buruzkoa. Moción de control presentada por Zigor Etxaburua Urbizu, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, sobre el retroceso que se está produciendo en el proceso de euskaldunización de la Policía Municipal. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, udal gobernuak aldi baterako langileak kontratatu ditu, 2021ko udan dituen beharrei ekiteko. Ez da gauza berria urtero gertatzen da, aurre egin behar izaten zaielako oporrei, langile finkoen oporrei, eta baita udan sortzen dien langeituei ere. Donostiak udaltzaingoak ezarrita dauka bere langileen gehienek, 93 izan behar duela euskarazko bigarren hizkuntza eskakizuna. Oraingoan ez dute beteko maila horretan behintzat eskakizun hori. Eta hori ere ez da berria. 2019an ere gertatu zen, kasu hartan mugikortasuneko agenteekin. Orduan, udalbatzak eskatu zion berriz ez gertatzeko eta kalteak arintzeko neurriak hartzea, baina udal gobernuak ez du hitza bete. 2019an bezala, orain ere salbuespenez kontratatuko ditu langile horiek. Orduan, udalbatzak eskatu arren, arbitrarioki ez jokatzeko eta salbuespenetarako arrazoiak zehazteko. Esan bezala, ez dirudi salbuespena denik bide egokia, eta gehiago erakusten du aurrikuspen faltaz jardun duela udal gobernuak. Udaldi oro gertatzen baita lan gehituak izatea. Eta argudiatu duen moduan, Arkauteko Akademiak ez badizkio bidali aski udaltzain euskaraz gaituta, indarrean dagoen hitzarmena agian ez delako bete izango da, eta bazuelako bere lanpoltza propioa sortzea,
Arrasateko udalak eta Zarauzkoak egin duten bezala. Beraz, salbuespena arau bihurtu dela ematen du. Eta udaltzaingoko zuzendariak adierazi zigun moduan, erabaki politikoa izan da. Euskara zerbitzuak eta langileen batzordeak aurkako iritzia eman dute. Gobernuak bazterrean utzi du Donostiako udala euskalduntzeko onartuta dagoen araudia, eta beraz, babes gabe utzi ditu herritarrak. Orduan, zer du positibotik duela 2 urte bezala udal gobernuak berriz ere euskaldunon hizkuntza eskubideak sakrifikatzea bere ardurak ez betetzeagatik? Zer du positibotik udako lanetarako hartu diren 70 udaltzainetatik 60 ez izatea eskatutako hizkuntza gaitasuna? Zer du positibotik udal gobernuak neurri zuzentzailerik ez proposatu izana? Eta zer izango du positibotik egoera honek euskaldunontzat? Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Mila esker. Bueno, Zigorrek azaldu duen bezala, nik uste iritsi dela, beste udara bat, eta kontu honekin erabat planifikaziorik gabe eta era improvisatuan egoera horrentan horregatik dela, ez, improvisazio horregatik. Nik bai adierazi nahi nuke, eta Zigorrek ere aipatu du, ez, eta langile ordezkariek hala adierazi digute, udalak bere poltsa propiorik izateak arazoak dakartza, adibidez, orain, era honetan kontratatu behar izatea, langileen ordezkariak ere salatu dute desbordatuta daudela, eta atzo bertan ere bai, atera dute, kaleratu dute, plazaratu dute komunikatu bat, esanez, patruiatzerako orduan adibidez, segurtasunez, patruiaketa hori binaka egin beharrean, banaka egin behar dutela, eta gainera errefortzuko agente berriak hondartzetako egoera kontrolatzeko destinaturik daudela bakarrik, eta gainontzeko gaietarako urtean zehar dauden agente gutxi horiek hartze dituztela lan horiek, ez? Eta honen barruan ere noski, improvisazio mai horren barruan, salatu ez daudela betetzen, ez? Euskara plana, dekretuak, eta bar. Nik uste erabat akats bat dela, eta gainera beste udalerri batzuetan, mozioan ere aipatzen den bezala, lanpoltsa propioak daudela, eta gainera batez ere funtsezkoa dela bi gauza bermatzea. Alde batetik noski hiritargoak kontu honekiko euskera eta euskeraz trebatzeko eta euskeraz harreman hori izateko duen eskubidea, eta bigarrenez noski, eta batez ere kontratatuak diren errefortzuko agenteek dagokien lan hori ere ondo egitea, ez? Adibidez, ez luke zentzurik izango kanpotik datorren eta Donostiako kale izendegia edo Donostiako kaleak ez dakizkien eta kokaleko ezberdinak ez dakizkien norbait, improvisazioz aritzagatik lan horretan ahal duen bezala aritzea. Beraz, nik uste dut oso garrantzitsua dela eskatzea bi gauza horiek, euskera, hiritargoarekiko daukaten euskeraren eskubidea bermatzea, eta noski, eta era improvisatu honetan ez aritzea, etetea, eta kontratatzen diren agente horiek, beraien lana ondo egiteko baldintzak izatea. Hurrengo urteetarako bai eskatu behar dugu, eta ez dakigu beteko den, zeia badira hainbat eta hainbat urte ez dela betetzen, jarra dira mahai gainean planifikazio bat, eta behar diren baliabide eta medioak horrelakoak ez gertatzeko. Pandemia osteko beste udara batean gaude, deseskalada betean, eta agenteak in extremis eta lanak eskatzen dizkien baldintza guztiak ez betetzeko medioekin ari dira lanean, ez? Beraz, bukatzeko gainera nabarmendu nahi nuke mozioa
nik uste dut finean dagoela idatzita, ez du eskatzen euskeraz ez dakiten agenteak ikusita gainera ze urgentzia dagoen ezartzeko, baina bai eskatzen duena da, neurri guztiak har daitezela egoera hauek egiteko eta berriro ez errepikatzeko. Eta horren ondorioz noski alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Talde Popularrak, bai. Eskerrik asko. Bueno, cada mes presentan mociones que, desde H. Bildu, que ponen en duda las actuaciones de los policías, que ponen en duda la propia policía, que ponen en duda la labor de los policías, pero bueno, veo que ya han encontrado el problema y es que no, el 100% de los policías hablan euskera. Voy a empezar diciendo que por encima de todo, por encima de garantizar cualquier idioma, estamos obligados a garantizar la seguridad. Por lo tanto, de no haber candidatos suficientes con el nivel planteado de euskera o con el perfil lingüístico, prevalece siempre la seguridad independientemente del idioma que estos hablen. Dicho esto, es cierto, debemos garantizar el conocimiento del idioma de las instituciones para que todos podamos ser atendidos en euskera, pero de las instituciones, no individualmente de cada uno de los funcionarios. La valoración del idioma como mérito o obligación no debe servir para la euskaldunización de la sociedad, sino para ser reflejo de la misma y requerirla en la misma medida de su utilización, en este caso por los donostiarras. Porque hablan ustedes de normalización en su moción, pero dentro de esta normalización piden la obligatoriedad del casi 93% de las plazas, cuando en la sociedad donostiarra es el 15,2% los que habitualmente como lengua vehicular utilizan el euskera. En las relaciones con las instituciones un 25%. Por lo tanto, digamos que es un 25%. Pero repito, la institución debe ser un reflejo de la sociedad y efectivamente garantizar el derecho a que se les atienda en el idioma oficial que ellos elijan, pero no debe ser el medio de euskaldunización. Porque si no, no se estaría normalizando, se estaría discriminando a gran parte de la población. Y como bien he dicho varias veces, debemos garantizar el derecho a ser atendidos en ambos idiomas. Ahora bien, hemos de plantearnos si para garantizar ese derecho de los ciudadanos es estrictamente necesario que todos los policías municipales conozcan el euskera. Y es que, tal y como ha declarado el Tribunal Constitucional, la obligación de conocer esa lengua no afecta a todos y cada uno de los empleados públicos al servicio de la Administración, sino a esta Administración en su conjunto. Por consiguiente, la exigencia del conocimiento del idioma a los aspirantes a un cargo público tiene sentido en cuanto es necesaria para garantizar ese derecho. Más allá de ello, podemos considerar que constituye un requisito discriminatorio que afecta al derecho de los ciudadanos a acceder al empleo público en condiciones de igualdad, en la medida en que se estaría dando preferencia a un grupo de ciudadanos frente a otros por el mero hecho de que conozcan un idioma o no. Pese a que ello no sea necesario para garantizar el derecho de los administrados a la relación de la Administración del euskera. Como el derecho ha de ser atendido, como ya he dicho previamente, los ciudadanos deben de ser atendidos en euskera si así lo requieren, bastaría con que uno de la pareja de los municipales supiera hablar euskera. A partir de ahí, si ya se garantiza la atención en euskera, el requisito o la exigencia del perfil lingüístico que están ustedes pidiendo sería absolutamente discriminatorio, ya que no está justificado para garantizar la atención del derecho del ciudadano, ya se está garantizando. Por lo tanto, a partir de ahí debería ser un debería ser un mérito y un reconocimiento. Euskera indartsuagoak egiten gaitu, batzeko balio du, eta gaztelaniari gehituta handiagoak egiten gaitu. Baina zuek, beti bezala, gizartea zatitzeko erabiltzen duzute. Pertsonak diskriminatzeko erabili nahi duzute. Eta orokorrean, ahulagoak izateko erabiltzen nahi zeate. Gaina zuen erruengatik, edo zuen hizkuntza politikengatik, 2006tik ona euskera gehiago eta gutxiago hitz egiten da kaleetan. Beraz, ia puntu guztiei ezezkoa bozkatuko diegu eta gustatuko litzaiguke puntuz puntu bozkatzea. Eskerrik asko. Ados. Talde sozialistak ez du txanda hartuko, jeltzaleak bai. Bai, eguerdion. Bueno, tal y como explicamos en la comisión, tanto el concejal de Cultura como el director de la Guardia Municipal y yo mismo, en este caso concurren las siguientes circunstancias y son relevantes. Vaya por delante, y quiero dejarlo claro, como lo hemos venido haciendo años atrás, el
El criterio de la Guardia Municipal que nos hubiera gustado es, sin lugar a dudas, que todos los agentes del programa temporal, estamos hablando de un programa temporal de 3 meses de verano, que se han contratado tuvieran el perfil acreditado a la fecha de la incorporación. En este momento, en la Bolsa de Arkaute no hay personal suficiente para cubrir las necesidades que demandan todos los municipios a la academia. Repito, no hay. Esta es una cuestión que condiciona cualquier decisión y a la demanda de esta cuestión tenemos que amoldarnos, nos guste o no. Nosotros, como el 90% de los municipios de Euskadi, hemos firmado efectivamente el convenio con la academia para ir incorporando agentes con la formación en las diferentes convocatorias. Agentes que son policías y que tienen que superar un curso de formación para hacer su labor. La probabilidad que tenemos de contratar personas con el curso de capacitación que reparte la Academia de la Policía Vasca fuera de la convocatoria unificada es entre ninguna y 0. Exactamente las mismas que tiene un ciudadano de sacarse el carnet de conducir sin pasar por el examen de tráfico. Es decir, señor Etxeburúa, puedo compartir la necesidad y la idoneidad de que todo el mundo, no puedo compartir, no, comparto, sepa euskera. Lógicamente. Y usted aquí plantea una idea, se preña de una idea y hace suyo un principio para afrontar un problema, correcto. Pero resulta que esa idea en este momento no se puede parir, no sirve. ¿La consecuencia cuál es? Que no se contrata al personal necesario. A mí me gustaría, como le he señalado, que todo el personal tuviera el perfil lingüístico, pero, insisto, no hay. Usted lo que pretende es obviar una realidad en esta situación y entiendo el titular, lo entiendo. No se va a garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, no es así. Y a ese respecto, varias cosas. Si no contratamos al personal necesario, lo que no se va a garantizar es un servicio de seguridad ciudadana en condiciones, para empezar. Un pleno sí y otro también, escucho la necesidad de más presencia policial en diferentes espacios. Estamos inmersos en plena quinta ola. Usted mismo en este pleno, no tengo que retrotraerme mucho más atrás, ha hecho afirmaciones que las comparto. Pandemiak oraindik indarrean dago, egoera oraindik zalantza asko dauzka. Tenemos que abordar cierres, como he comentado, de espacios públicos que hay que vigilar. Tenemos restricciones de aforos por todos los lados. Venimos de 18 meses en los que ha habido situaciones tan extraordinarias como un toque de queda. Se han generado más de 15.000 horas de deuda con los trabajadores y ante el volumen de todas esas actuaciones que tenemos que atender, que desde luego nos desborda, hay que reconocerlo, me dice que ahora obvie esa realidad y no proceda a contratar los refuerzos necesarios para 3 meses. Luego me dice también que analice si sigue vigente o no el convenio con la academia. ¿Y cuál es el planteamiento? ¿El de Arrasate? ¿Le digo cuántas personas ha contratado Arrasate en su bolsa? Le digo. Insisto, mire usted cuál es el procedimiento que ha llevado el Ayuntamiento de Arrasate y Arrasate ha terminado llamando a la academia para que le suministren gente. ¿Por qué no hay gente que tenga el título de acreditación fuera del título que imparte la academia? Mire, voy a ser muy breve, estoy a punto de finalizar mi exposición, se me está terminando el tiempo. Esta decisión, señor Etxeburúa, no es la que nos gustaría, es la que obedece a un principio muy sencillo. Se llama el principio de necesidad. Es bastante sencillo de entender. Este principio suele debatirse entre una opción que no es ideal y otra que resulta aún peor. Y esa es la dicotomía en la que nos tenemos que decidir. Y claro, en la responsabilidad de gobernar que tiene uno, pues tiene que decidir. A mí no me vale compreñarme de ideas que luego yo tampoco pueda parir. Eskerrik asko. Izteko txanda EH Bilduk. Bueno, honi lotuta gogoratu behar da ere, ukatu egin zaiela 15 udaltzainei duten euskara gaitasuna, baino harago lortzeko ikasketa, trebakuntza, ukatu egin zaie. Esan ez, arauak ez duela hori agintzen eta autoikaskuntza eskaini zaie. Eta erabaki politikoa izan den bezala lanpoltza ez osatzea, 2 urte izan dezu lanpoltza osatzeko, eta ez dezu egin. Gero beste kontua da, Arrasateri gertatu zaiona, baina egin du, eta zuk ez dezu egin. Zuk, zuzenean, Euskaldunon bizkarrutzi dezu zure aurrikuspen falta bat. Egin beharrean, erabaki politiko bat hartu eta langile horiei eskaini euskara areagotzeko gaitasuna indiezuena da
ukatu. Gu proposatzen dugu laguntzea udaltzainek behaiek eskatu duten bezala. Eta langile batzorde guztia dago zuen erabakiaren aurka. Ezin gara udal gobernu honen zain egon. Gaur bertan, pleno hontan jakin dugu, ikusi dugu, nola Irungo udalak hartutako erabaki aurrera zalearen alde agertu garen udal gobernua bera, baina bere ekintzetan kontrakoa egiten du. Hemen ordea Euskaldunon bizkar uzten du bere aurrikuspen falta ez. Bidea erakutsi digute langile horiek, euskara gaitasuna areagotu nahi dutena, eta herritarrek ere bai, euskaraz bizitzeko autua egiten duten herritarrek horiek guztiek. Eta gu horrekin bat egiten dugu. Eta gainera, euskaraz funtzionatuko duen administrazioa lehen lortzeko bide horretan lanean jarraituko dugu. Eta azkenik aipatu Peperi Hanna Lanto, Finlandiako hizkuntzalariak esan zuena, hizkuntza privilegiotara ohituta dagoenari inposizioa iruditzen zaio euskararen normalizazioaren alde egiten ari garen lana. Zapalkuntzan ohituta zaudete eta euskarafobia jota zaudete. Etxeburu jauna. Ez da harritzeko horrelako diskursoak egitea. Eskerrik asko, delegatuak izteko txanda. Oso labur. Dos cuestiones. Los 15 agentes que usted señala a los que no se les ha permitido acceder a los cursos de euskera son 15 agentes que ya tienen a día de hoy acreditado el perfil lingüístico que requiere su puesto de trabajo. Es para un conocimiento superior. Creo que con el panorama de horas de necesidad de servicio que tenemos en este momento, lo entiende cualquiera, hasta usted. Usted mismo ha reconocido en esta moción lo que plantea y el error de su planteamiento al volver a insistir. Bueno, sabemos lo que ha hecho Arrasate, pero por lo menos lo ha intentado y no lo ha conseguido. Eso es lo que usted hubiera hecho, efectivamente, un doble error. Además de no tener gente, porque no hay gente que tenía euskera, además no hubiera tenido 60 agentes para verano. Pues hubiera sido una gestión morrocotuda. Esa nosotros no la vamos a hacer. Haremos la menos mala, que en este caso no es la ideal. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, talde popularrak puntuz-puntuka bozkatzea eskatu du, ez? Bai, 5 puntu dira, horre egingo dugu, arazorik espadin badago. Beraz goazen, lehen puntuari aldeko botoak, Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, beste 3, bigarren puntuari aldeko botoak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina, 3. puntuari aldeko botoak, oraingoan talde popularrak ere bai, kontrakoak, talde sozialista jeltzaleak ez da onartzen, 4. puntuari aldeko botoak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina, hau ere ez da onartzen, eta 5. puntuari aldeko botoak, Elkarrekin Donostiak Bildu, kontrakoak, beste 3 taldeak, 5. puntua ez da onartzen, beraz, mozioa ez da onartzen, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. 8. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udal talde politikoaren bozeramaile Aitzole Arranetak aurkeztua aldagela inklusiboak jartzeari buruz. Moción de control que presenta Aitzole Araneta, portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, relativa a la instalación de cambiadores inclusivos. Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues hoy presentamos una nueva moción que busca hacer de Donostia un municipio más inclusivo para todas las personas. Como sabéis, el tema de la accesibilidad lo hemos venido trabajando a nivel de diferentes iniciativas y es algo muy importante para nuestro grupo municipal y también entendemos que para otros muchos grupos también. Y no es la primera moción, como decía, que presentamos en este sentido y seguramente no será la última. Pero también utilizo la palabra accesibilidad, quizá debería decir más inclusividad, porque por accesibilidad pensamos muchas veces en personas con limitaciones físicas de movilidad, pero esto es algo más. Y para que lo veamos mejor, pues la Asociación de Cambiadores Inclusivos dice una y otra vez, ¿no? Si hay cambiadores para bebés, ¿por qué no hay cambiadores para personas mayores? En concreto, lo que vamos a proponer es que Donostia se ponga en la vanguardia de tal forma que todas las personas con necesidades de apoyo especiales, que bueno, en realidad no son tan especiales, como pueden ser personas de avanzada edad,
con distrofias musculares, afecciones neuromusculares, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, espina bífida o enfermedades raras, entre otras muchas casuísticas, pues puedan iniciar un camino que derive en que cubran sus necesidades de higiene y de aseo, garantizándoles así que puedan disfrutar, como todas y todos, del ocio, de la recreación y de la cultura municipal. En resumen, lo que buscamos es garantizar el derecho básico al aseo y la participación de todas las personas en la vida de la ciudad. Y, pues además, en concreto, ya estamos inmersas en el Festival, por ejemplo, de jazz, o en años venideros también tendremos las fiestas, por ejemplo, del Carmen, que suceden en estas fechas, y lo que pensamos es que todo el mundo tiene baños, pero las personas que pueden tener grandes necesidades de apoyo en un momento dado deben optar por no beberse, por ejemplo, un calimocho o una cerveza para evitar tener que luego ir al baño y donde se ven obligadas a cambiarse en el suelo, ¿no? Para lo cual deben de cargar con sábanas o con plásticos. Y lo mismo pasa cuando tienen que cambiarse la compresa, el tampón o el pañal. Ante estas situaciones incómodas e indignas, pues la otra opción que les queda también es no salir de casa, ¿no? O, por ejemplo, en situaciones que tienen que vivir estas personas en las playas, en los aeropuertos o, por ejemplo, también en los centros comerciales. Desde luego que no son nada cómodas. Es un hecho que muchas personas no llegan, no pueden disfrutar de la vida municipal, como muchas otras, por no disponer de esas mínimas condiciones y se ven obligadas a tener que planificar sus tiempos y sus salidas al detalle. Los baños accesibles estándar o baños para las personas con discapacidad no ofrecen los servicios básicos que necesitan algunas personas para utilizar un vestuario o un baño de una forma fácil y autónoma y digna. Y, pues la falta de cambiadores inclusivos genera aislamiento y lo que queremos es, una voluntad para empezar a cambiar estas realidades y por ello os pedimos que nos acompañéis en esta moción. Desde asociaciones de personas con diversidad y concretamente también desde la Asociación, como decía, de Cambiadores Inclusivos, están trabajando para actualizar el sistema de sanitarios convencionales para que las personas con estas necesidades puedan tener una accesibilidad plena. Pero con esto no se pretende sustituir a los actuales baños accesibles, sino incorporar además de estos los cambiadores inclusivos, aumentando así la oferta de servicios higiénicos para cubrir las necesidades de las personas con estas necesidades de apoyo. Y, por tanto, pues creemos clave la implicación de las instituciones en esta materia y pedimos el voto favorable a esta moción. Necesitamos impulsar esta perspectiva para garantizar el derecho de muchas personas a disfrutar del ocio, de la playa o de las actividades municipales en general, algo que ahora es muy complicado de ver. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Muchas gracias, señor presidente. Ante esta moción que presenta la concejal Araneta, no tengo más que darle las gracias por hacerlo. He de reconocer que la primera vez que oí hablar de cambiadores inclusivos, perdón por mi ignorancia, fue el 12 de julio en la Comisión de Servicios a las personas cuando el grupo El Carrequín, la concejal Araneta, presentó la interpelación relativa a la necesidad de cambiadores inclusivos en nuestra ciudad. Decir que yo no había reparado en ello, olvidándome totalmente de las personas que padecen distrofias musculares, afecciones neuromusculares, personas con parálisis cerebral, esclerosis múltiple, etcétera, y que necesitan unos baños accesibles para que cubran sus necesidades de higiene y de aseo. Entiendo que es una petición muy lógica y justa y que aseguraría a todas estas personas con discapacidad poder disfrutar de muchos sitios que hasta ahora no pueden hacerlo. Por lo dicho, adelantamos que votaremos a favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Bai, egun on, berriro. Pues es verdad que, tal y como decía el señor Mota, también creo que la mayoría de los concejales y concejalas presentes en la comisión teníamos la primera noticia, de alguna manera, ¿no?, de la existencia de estos cambiadores y creo que fuimos conscientes de los problemas que tienen las personas, diferentes personas con diferentes tipologías de necesidades, ¿no? Y en ese sentido nos pusimos
manos a la obra y, tal y como dije en la comisión, pues entramos en contacto con la asociación mencionada aquí, ¿no? La Asociación de Cambiadores Inclusivos de Euskadi. Y entonces, después de ese primer contacto, bueno, pues tenemos un camino que recorrer y que iniciar. En ese sentido, recogemos la voluntad expresada en la moción, compartimos esa voluntad y iremos trabajando a partir de ahora de la mano de esa asociación para ver exactamente, después de una primera toma de contacto, en qué consiste, cómo podemos hacer frente a estas necesidades, qué tipo de inversiones se requieren y tenemos, como ya le dije a la señora Araneta, que analizar con los técnicos del departamento también, ¿no? Entonces, yo sí pediría, si no le importa, votar por puntos la moción. Y, finalmente, una aclaración. Tiene 3 puntos, ¿no? ¿O tiene 4? Porque yo tengo una de 3, pero el resto tenemos 4. Entonces, no sé al final en qué ha quedado la moción. 4, que yo sepa. ¿Tiene 4? Sí, no sé. Es que yo tengo una de 3 aquí. Vale. Bueno, pues en ese sentido pediría votar por puntos porque, de alguna manera, desde luego, a algunos daremos el voto afirmativo, pero lo que tampoco queremos es generar falsas expectativas y preferimos analizar, una vez tenido el primer contacto, analizar qué tipo de experiencias, cómo se pueden poner, qué valoración económica, qué requisitos técnicos requieren y, bueno, como decía, echar a andar. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bildu taldearen txanda. Kontrol mozio honekin, Elkarrekin Podemosek, Asociación para Cambiadores Inclusivos elkartearen eskaera ekarri du gurera, eta hauen helburua da, hain zuzen ere, pertsonen oinarrizko beharrak asetzen dituzten osasun zerbitzu irisgarri eta inklusibo berriak diseinatzea, ezartzea eta koordinatzea hiri eta herrietako gune publikoetan. Dagoeneko horrelako iniziatibak ohikoak dira beste herrialde batzuetan, adibidez Erresuma Batuan, 1500 aldagela inklusibo instalatu dituzte azkeneko urteetan, eta urten Bartzelona izan da horrelako proposamenei atea ireki dien hiria. Ekainean, Nova Ikaria Hondartza izan da lehen aldiz aldagela inklusiboa instalatu duena, pertsona guztiek ahalik eta higiene onenarekin hondartzaz goza dezaten. Uste dugu Donostian ere pausoak eman daitezkela irisgarritasun unibertsalerantz, eta horregatik ondo ikusten ditugu Podemosek proposatutako 4 puntuak, eta gure baiezko bozka jasoko du. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko. Beraz, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Mila esker. Eskerrik asko adierazitako babesagatik. Yo sí que, dar algún dato, sobre todo a nivel económico, porque cuando nos reunimos con la asociación nos hablaban de unos costes con unos márgenes variables que podrían estar entre los 50.000, los 55.000, 60.000 euros, dependiendo de del modelo, de la versión, de si tenía más elementos que podían hacerlo, que se pudiera mover, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían un poco los costes alrededor de esas cifras. Estaríamos hablando por cada baño. Sí que recordar que tenemos ahora mismo el caso de 3, o sea, realmente sí que esto supondría ponerse a la vanguardia en este sentido, porque si bien, como ha dicho Olaya, en Europa es cada vez más una práctica habitual o cada vez más habitual, pues en el Estado, en Euskal Herria, no constan que haya cambiadores inclusivos, y en el Estado tenemos el caso en el Ayuntamiento de Barcelona, en la playa,
de la Barceloneta hay un cambiador inclusivo que es público y luego tenemos dos organizaciones empresariales privadas, dos centros comerciales que también lo incluyen, ¿no? Y por tanto, pues reiterar las gracias por apoyarlo y pues ponernos en marcha y por lo menos pues poder iniciar un camino que derive en que, como bien decía, pues cada vez más personas se puedan sentir incluidas e integradas a la hora de disfrutar y de garantizar sus derechos a disfrutar del ocio y de las actividades municipales en general. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, delegatuak ez du izteko txandarik erabiliko, bozketara pasatuko gara, banan-bananen goitugu dau puntuak. Beraz, denengo puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk talde popularrak, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, puntu hau ez da onartzen, bigarren puntuari aldeko botuak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina, hau ere ez, hirugarren puntuari aldeko botuak, hau batez, laugarren puntuari aldeko botuak, hau batez. Beraz, bi puntu hau ez osatuta, onartuta geldituko ditzateke mozioa. Ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta beraz urrengo moziora pasatuko ginateke. Bederatzigarren kontrol mozioa, genero indarkeriaren biktimei laguntzeko programai dagokienez, Reyes Carrerez Zabalak EH Bildu taldeko zinegotziak egina. Moción de control que presenta Reyes Carrerez Zabala, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, sobre el programa de ayuda a las víctimas de la violencia de género. EH Bildu taldearen txanda. Mila esker. Según los datos recogidos en la memoria anual del Departamento de Acción Social del 2020, 443 mujeres fueron atendidas en el marco del programa de atención de víctimas de violencia de género. 81 mujeres más que en 2019. En tan solo 4 años, esta demanda ha aumentado en un 40%. Hemos pasado de 268 atendidas en 2017 a 443 en 2020. Además, esta memoria tenía otro dato importante. De esas 443 mujeres, 216 solicitaron esta ayuda por primera vez. Y en este apartado también hay una línea ascendente respecto a los últimos años, ya que en 2017 fueron 166 las nuevas solicitantes frente a las 216 de este año pasado. Y estos datos nos indican dos cuestiones. Una, este aumento constante de mujeres que solicitan la ayuda no es coyuntural, es estructural. Y dos, que estas mujeres son cada vez más dependientes de esas propias ayudas de los servicios municipales. EH Bilduren ustez, data hauek izan beharko lukete gai honi aurre egiteko abiapuntua. Izan ere, genero indarkeria prebenitzeko eta hartatzeko udal politikek bi helburu bete behar dituzte. Bata, epe laburrekoa. Biktimei berehalako eta premiazko arreta emateko zerbitzuekin. Gizarte zerbitzurekiko mendekotasun denbora murriztu ahal izateko. Eta bigarren helburua, epe ertain eta luzerako helburuak ezartzea prebentzio programak egonkorrak finkatuz. Gazteei, talde ahulenei eta oro har gizarteari zuzendutakoak. Etorkizunean emakumeen aurkako indarkeria egoerak murrizten saiatzeko. Hala ere, gaur egun nekez gauzatu ahal izango dira helburu horiek eraginkortasunez gobernu honek 2021ean berdintasun eta gizarte ekintza saietako programa askotan aplikatutako aurrekontu murrizketekin. Y esto queda claramente reflejado en el análisis de los presupuestos municipales del 2021 desde la perspectiva de género hecho por este mismo Gobierno, el cual, entre otras cuestiones, alerta de la reducción presupuestaria que ha sufrido 27 de los 40 programas municipales con impacto de género.
y en 14 de ellos con recortes de más de un 35%. Es decir, a más de demanda, este Gobierno municipal no solo no incrementa los recursos, sino que en demasiados casos los recorta, por lo que la hipótesis más probable de seguir así es que continúe esta tendencia ascendente en los próximos años. EH Bilduk Donostia eredugarria izatea nahi du genero indarkeriaren aurkako politiketan eta patriarkatuaren eta matxismoaren aurkako borrokan. Eta helburu hori lortzen laguntzeko onartzea espero dudan kontrol mozioa honen bidez proposatzen dugu udal giza baliabideak, baliabide materialak eta ekonomikoak egungo eta etorkizuneko beharretara egokitzea. Aurrekontu doitzea proposatzen dugu gastu eraldatzailea duten programetan, hau da, matxismoari errotik erasotzen duten programetan eta genero desberdintasunaren oinarri diren egiturak apurtzen laguntzen dituenak. Hezkuntza, lan baldintza duinak emakumeentzako, konziliazioa, zaintza lanak, ahalduntzeak eta bar eta bar. Eta mozioaren bigarren puntuan proposatzen dugu memorian jasotako datuak ezagutaraztea. Herritarrak erabat jabetu daitezen gure hirian ehunka emakume eta familiak bizi duten realitateaz. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak orain. Bai, eskerrik asko. Bueno, guk nola ez mozionen alde bozkatuko dugu. Izan ere, bai pandemiaren aurretik eta bai pandemiaren garai honetan batez ere gainera eta hala diote ikerketek kasuek gora egin eta baita ere laguntza eskaerek gora egin baldin badute, ezin dena da gertatu da, helburu hauetara orientatutako partidek berdin jarraitzea edo murrizketa hori izatea, ez? Eta, aurten ere ikusi dugu, berdintasun sailetik, partida hauetan dagokion inpaktuaren inguruko ikerketan, Reyesek azaldu duen bezala, ze ondorio atera diren, ez? Eta ondorioak ez dira urteko aurrekontuetan ikusi genituenekin alderatuta oso ezberdinak. Beraz, noski, erabateko babesa eman, eta baita ere, gogoratu, nik uste dute garrantzitsua dela, ez bakarrikan, indarkeria, emakumeen kontrako indarkeriaren fenomeno honetan inpaktu zuzena daukaten partidak ez gutxitzea eta ez berdin geratza baizik eta gehitzea, baizik eta errekurtso guzti horiek, informazio guzti hori eta kanpaina, sentsibilizazio kanpainak, ez bakarrikan adibidez, eta baita ere zinegotzi ordezkariak batzordean esan zuen bezala ez dire udaran bakarrik egiten, baina urte osoan nik uste dut bermatu beharra dagoela eta impulsatu beharra dagoela informazio guzti hori gero eta gehiago jendartera iristea, ¿es? Entonces, por tanto, que haya una campaña potente, que tenga vigencia y que esté dotada de los recursos también suficientes para que la ciudadanía tenga conocimiento de qué recursos puede contar o cuál es la realidad del municipio y cuál es la situación, ¿no? Y, por tanto, evidentemente, pues vamos a votar a favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda, ez du erabiliko, talde sozialistak ez da ere, talde jeltzaleak bai. Mila esker, presidente jauna, egun on guztioi berriro. Ni konbentzituta nago, hemengo guztiok, sekulako nazka, haserrea eta amorrazioa sentitzen dugula, bortxakeria matxistan biktima berri bat egondala dakigun bakoitzean. Eta horregatik ulertzen dut, sarraski hau eteteko iniziatiba diferenteak aurkeztea. Ulertzen ez dudan ordea da, horietako iniziatiba bat bera ere gezurretan oinarritzea. Eta penaz esaten dut hori da, mozio honekin EH Bilduk egin duena. Faltsukeri batean oinarritu du
gero egin digun diskursoa. Uztailaren 11an, komisioan egunean, nik eskatu nion EH Bilduko bozeramaileari mesedez frogazezala, datua jartzitzala maigainean, ikusteko, non ikusten zuten murrizketa emakumeen arretari zegokion partidaren batean. Berak orduan esan zidan, etzala eztabaidatzen hasiko. 2021ko, nire aurretik hitz egin dutenek, 2021ko aurrekontuen inguruko genero ikuspegiko txostenak hala zioela. Eta nik orduan esplikatu nion, txosten horrek akats bat zeukala. Eta akats hori zuzendut zutela eta gaina horren berri jakinare zitzaiela. Eta Karrere Andreak nik ez dut gezurrik esaten, beitu. Otsailaren 17an, goizeko 9:30 ailegatu zitzaidan neri, berdintasun sailetik irakurriko dizuedan emaila helarazi zitzaizuen. Akats zuzenketa. Egunon, komunikazio hau bidaltzen dizuegu, akats bat jakinarazteko 2021ko udal aurrekontuen analizia genero ikuspegitik gure txostenean, aurrekontu proposamenarekin batera tokiko gobernu batzordean aurkeztua 2021ko otsailaren 4an. 13. aurrealdean, gizarte ekintzari buruzko atalean adierazten da zuzendaritza honen gastu eraldatzailea 27,8 murriztu dela, baina egiaz 17,5 igo da horri bereko kuadroan jasotzen den bezala. Zuzenketa hori, txostenaren behinbetiko bersioan egingo dugu, behinbetiko aurrekontua onartzen denean argitaratuko dena eta barkamena eskatzen dugu sortutako eragozpenengatik. Klaro dago, errore bat egontzan eta ez da egon murrizketarik. Eta nik hori ere esplikatu nuen. 2021ko presupuestoan lehendabiziko aldiz aurrikusi dugu 3 teknikari egotea, bortxakeria matxista jasaten duten emakumeei kasu egiteko gizarte zerbitzuetan. Aurrek urtetan etzan aurrikusten urte osoko kontratua. Eta aurrikusi dugu. Eta jakina emakume hauei ematen zaien arreta da, lehenengo momentukoa, beraiei sekulako akonpainamentua eta gero beste diru laguntzak edo beste baliabide batzuk behar baldin badituzte, laguntzen zaie hoiek lortzen. Gainea, plaza hori estrukturala izatera pasako da. Nik dena den susma daukat EH Bilduk horren berri bazekila. Porque aurrekontuen presupuestoetan enmiendak egiteko aukera euki zuen. Eta badakizu zenbat euro proposatu zuen emakumen arreta hobetzeko? 0. Mesedez, eska dezagun aldatu beharrekoa aldatzeko, baina ez gezurretan oinarritu. Oso bide luzea daukagu oraindik denok elkarrekin egiteko, eta horrela joateak ez du ezertan laguntzen. Eskerrik asko. Izteko txanda EH Bildu taldeak. Recorte en el Departamento de Igualdad. 2,7. Recorte en la reducción del gasto destinado a acciones para el empoderamiento de las mujeres y contra la violencia sexista. 11,7. Desaparece 7.000 euros destinados a un estudio de un grupo de alto riesgo como es el de las prostitutas. Recorte 95.000 euros en la eliminación de los puntos críticos. El gasto transformador de los programas educativos se reduce en un 20%, reducción en un 2,88% del programa de prevención y familia también dirigido a jóvenes, bajada de más de 300.000 euros del presupuesto destinado a Orchocos y Gastelecus. Se mantiene, no se sube la partida de programas de actividades para el fomento de la prevención de la violencia sexista entre jóvenes y adolescentes. Detrás de estos números hay muchas familias. Otra cosa es que tenga esta concejala delegada el ego tan subidito pensando que todo se centra en ella y que ella puede incluso hasta solucionar el tema de la violencia machista. Yo hablo de todo el gasto transformador, de todo el ayuntamiento, incluido su departamento, pero esto es otra realidad que yo le dice. Y por mucho que utilice palabras agresivas y acusándome a mí de mentirosa, estos son datos que están ahí. Por lo tanto, esto es una realidad que no se puede esconder. Y yo he hablado que para luchar contra la violencia machista hay que tener 2 vías. Una, la inmediata, la urgente, y otra de mirada más larga. No de su departamento única y exclusivamente,
sino de todo el departamento, todo el ayuntamiento y de todas las políticas, porque afortunadamente no está en sus hombros todo este asunto. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Pues mire, señora Carrere, no debemos leer exactamente igual porque la moción se refiere al presupuesto de Berdintasuna sí y de servicios sociales también. Ahora usted nos ha sacado una serie de partidas que corresponden a otra serie de departamentos. Yo vuelvo a repetir, en el departamento ni en igualdad ni en servicios sociales se ha reducido ni una sola partida y la moción está para que lo lea quien quieran y el informe de género también está en la página web, se ha reducido el presupuesto de estos dos departamentos. Mire, cuando yo le escucho, no solo hoy también, a mí me viene a la cabeza un refrán, hemos hablado antes de refranes, dime de qué presumes y te diré de qué careces. De verdad la señora Carrere nos quiere hacer creer que en los municipios gobernados por EH Bildu no existen, ha existido ni existirán violencia contra las mujeres. Estamos ante un tema, y por eso lo planteo, no es cuestión de ego, por eso lo planteo, en un tema tremendo, una lacra estructural. Para superarla, por supuesto que las administraciones tenemos que dar ejemplo, pero cada uno y cada una de nosotras tenemos que ver qué restos de machismo tenemos. Y eso o lo hacemos entre todas y todos o no lo haremos nunca. Por eso le digo, por favor, que tenga cuidado cuando escribe las cosas y cuando las dice. Porque ha dicho y ha escrito lo que ha dicho, no lo que después nos ha contado. Bozkatzera pasatuko gera, mozioaren aldeko botoak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartu mozioa, ez dakit botoa azalpen txandarik nahi den, ez, beraz aurrera egingo dugu. 10. kontrol mozioa, zaintza kontseilu sektoriala bultzatzearen ingurukoa, Olaia Duarte Lópezek, EH Bildu daltaldeko zinegotziak egina. Moción de control presentada por Olaia Duarte López, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, sobre el impulso al Consejo Sectorial de Cuidados. EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. La crisis socioeconómica generada por la pandemia del COVID-19 no ha hecho sino agravar las carencias que veníamos arrastrando en el modelo de cuidados. Un modelo que ha decaído durante décadas en la labor invisible, poco valorada y no remunerada de mujeres que nos hemos ocupado del cuidado de nuestros familiares y allegados en los domicilios. Un modelo que ha trasladado al mercado laboral esta precariedad y falta de valoración en forma de contratos abusivos, malas condiciones laborales y una realidad que creo que por todos es bien conocida. La pandemia ha agravado además las carencias en este modelo de cuidados de las personas, no solo en el caso de las personas dependientes. Ha impactado negativamente sobre el trabajo de las mujeres porque los servicios públicos y buena parte de los servicios privados han dejado de ofrecerse a causa de los confinamientos. Primero se cerraron los centros escolares, luego los centros de día de personas en situación de dependencia. Buena parte del cuidado de pequeñas enfermedades también se aplazó, con lo que había que hacer todo desde casa y finalmente se implantó todo lo que se pudo el teletrabajo. De modo que desaparecieron los servicios que eran descargas del trabajo familiar y, por otra parte, aumentó mucho la demanda de los hogares porque todo el mundo estaba en casa y, en algunos casos, en unas condiciones socioeconómicas muy precarias, tal y como se demuestra en la última encuesta sobre la pobreza del Gobierno vasco. A su vez, durante este último año hemos ido escuchando la situación de desprotección en la que se encuentran las trabajadoras del sector, las empleadas de hogar, que quedaron durante los primeros meses de la pandemia fuera de las prestaciones creadas por el Gobierno de España para atajar las consecuencias de la pandemia, las auxiliares de las residencias de personas mayores. Recordemos que en la actualidad del personal de las residencias de Guipúzcoa lleva más de 260 días en huelga para mejorar sus condiciones laborales, o las auxiliares de los servicios de ayuda a domicilio, que demandaban constantemente más apoyos. Según datos publicados por Emakunde en marzo de este año, a medio y largo plazo es casi inevitable el envejecimiento de la población de Euskal Herria, tendencia que, por cierto, se frena gracias a la aportación que hacen las personas migrantes que llegan a nuestro país.
Y en Donostia, los datos del reciente barómetro de economía urbana no dejan lugar a dudas. 1 de cada 4 donostiarras tiene más de 65 años y es una tendencia que va en aumento. Esto traerá consigo, si las demás variables se mantienen estables, un aumento de la demanda de cuidados y una disminución de las personas, de las mujeres que cuidamos potencialmente. También es inevitable el aumento de la carga del cuidado por persona. Sin embargo, hay algo que es evitable y es que siga recayendo sobre las mujeres de edad media que actualmente asumen de modo principal la satisfacción de la demanda. El primer gran productor de cuidados, como decía, son los hogares, donde se produce el trabajo de cuidado no remunerado, pero el segundo son las administraciones públicas, es decir, nosotros, especialmente en los servicios educativos, sanitarios y sociales. Y es aquí donde 11 agentes sociales de Guipúzcoa y de Donostia, Asociación ASADE, Elkartu, Maramara, Bidezbide, Gautena, Arrach, Plaza Andreok, Aurralde, SOS Racismo, la Casa de las Mujeres y la GAEL, demandan al Gobierno municipal trabajar en favor de un modelo público de cuidados, proponiendo la creación de un consejo sectorial con el objetivo de firmar un acuerdo de ciudad, en este caso, en el que se tengan en cuenta los cuidados como necesidades ininterrumpidas y una cuestión de corresponsabilidad entre el mercado, la sociedad y la administración pública. Por todo ello, con esta moción hacemos nuestra esta petición que, como decía, han realizado 11 colectivos al Gobierno municipal y pedimos que se impulse la creación de este Consejo Sectorial junto con los agentes proponentes. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostia orain. Vaya, eskerrik asko. Bueno, pues voy a repetir, pero es un listado muy amplio con asociaciones que se dedican a diferentes actividades, pero que tienen en común puesto el foco en los cuidados. Bueno, pues precisamente han hecho esta petición por registrar el Ayuntamiento de Donostia para la creación de este Consejo Municipal de Cuidados, porque además, y así lo afirman además en el escrito registrado, se facilitaría la reducción de la desigualdad existente, por ejemplo, entre hombres y mujeres en tareas de cuidados o, por ejemplo, se regularizaría laboralmente y se reduciría el impacto laboral y económico de muchas mujeres, porque el trabajo de cuidados está absolutamente feminizado, para evitar el riesgo de caer en la pobreza e incluso de tener una mala salud, ¿no? Por ejercer estas tareas, en su gran mayoría, pues incluso excluyéndolas del mercado laboral. Nosotras, quiero recordar que propusimos en febrero de 2020 una moción precisamente referida al sector de los cuidados para declararlos como un bien común indispensable para el sostenimiento de la vida y el bienestar de las vecinas y vecinos. Solicitamos también elaborar un diagnóstico participativo sobre la situación de los cuidados en el municipio y, sobre todo, elaborar de una forma participativa y poner en marcha un plan de democratización de los cuidados junto con agentes sociales del municipio, que entendemos que además muchas de ellas están representadas en las asociaciones que han registrado esta solicitud, con el tejido asociativo vinculado al ámbito de los cuidados y con una especial atención en la participación de las trabajadoras del sector, ¿no? Y además acompañarlas de iniciativas económicas vinculadas al ámbito de la economía social y solidaria. Esta moción de febrero, que en su punto 3 pide algo muy parecido a lo que registran ahora estos agentes, fue aprobado por unanimidad. Y realmente no sabemos, no tenemos noticia de lo que se estuvo haciendo. Luego es verdad que ese mismo año, el 15 de mayo, ya en plena pandemia y además con el azote que ha supuesto la pandemia para las trabajadoras del sector de los cuidados, incluso volvimos a presentar una nueva iniciativa para incluir, entre otras, nuevas tareas en los servicios de cuidados que puedan desarrollar las trabajadoras del sector de los cuidados a partir de los tiempos del COVID, que pasen a ser tareas profesionalizadas y no asumidas voluntaria y gratuitamente por muchas mujeres y a establecer los mecanismos suficientes para empezar a regularizar este sector, que quiero recordar además que la Oficina de Estrategia
del Ayuntamiento de San Sebastián la califica una y otra vez como un sector estratégico, viendo la pirámide poblacional y también viendo la población de mujeres que tenemos en San Sebastián y la población de avanzada edad también, ¿no? Por tanto, preguntar qué es lo que ha ocurrido con esta moción aprobada por unanimidad, porque nos encontramos con que un año más tarde son las propias asociaciones las que piden esto que hace un año se aprobó por unanimidad, y recordar que creo que es de justicia y es hora de reconocer la contribución a la sociedad de quienes, mayoritariamente mujeres, cuidan de otras personas y que desde hace muchísimo tiempo están aportando a la sociedad, contribuyendo a la sostenibilidad de la vida. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak orain. Ez du txanda erabiliko, talde sozialistak, bai? Bai, eskerrik asko eta eguerdion. Berdintasuneko zinegotziaren iritzia eskatu izan da kontseilu honen sorreraren inguruan, eta egia da, elkarteek eta eragileek berdintasuneko departamentuarekin lotura hori egiten dutela, zaintza lanak oso feminizatuak daudelako zalantzarik gabe, baina egia da ere guk berdintasun departamentutik ezin ditugula haien eskakizunak edo aldarrikapenak nolabait asetu. Azken finean, zaintzen erantzunkizuna, kasu honetan, udaleko beste departamentuena da, eta berdintasun politikak txertatuta izan behar dituzten, beto esan da, berdintasun politikak txertatuta dituzten beste departamentuena da, berdintasun saila, edo berdintasuna behintzat transbertsala den heinean, eta erantzunkizuna ere, beste erakundeena ere, bada. Baina ez da, berriro diot, berdintasun atalarena. Behin hori esan da, gu egia da, bat gatoz, Duarte Andreak mozioan planteatzen dituen zaintzaren inguruko zenbait baieztapenekin, eta erabat ados gaude zaintza lanek geute gizartean duten pisuarekin, zalantzarik gabe, eta hori dela eta San Roman Andreak seguru esplikatuko duela, baina esan egin behar dugu ere Donostia Lagunkoiaren planean 4 ardatz dituela, eta horietariko batean zaintza lanak jorratzen direla. Izan ere, zaintzek duten garrantzia oso argi dugu eta ondorioz estrategia bat badago jada. Berdintasunetik ere, departamentuaren lana sentsibilizazioa eta kontzientziazioa den heinean, zaintza arloan geure lana izan da alde batetik lanketa bat sentsibilizazio arloan, nola ez, eta bestalde erantzunkidetasuna sustatu, esaterako historikoki emakumeok egin izan ditugun lan horiek gizonezkoek ere egin dezaten. Baina estrategiara bueltatuz, zaintzen estrategia horretara bueltatuz, estrategia horren egokitasunari buruz hitz egiteko, debatitzeko, edo zaintzen inguruan oroar hitz egiteko, edo hausnarketa bat egiteko espaziorik ez aldago udal barnean, ez aldago espazio bat elkarteekin eta eragileekin batera, badugu alde batetik zaintzen talde eragilea, elkarteen gustukoa ez dena, talde politikoak ez zeudelako, eta bestetik badaude, bai berdintasuneko aholku batzordea, bai ere gizartekintzako aholku batzordea. Bi hauek bai talde politikoen ordezkapenekin. Beraz, 3 espazio, 2 aholku batzorde eta zehazki gizarte ekintzako batzordean zaintzen inguruan ari diren elkarte eta eragileen presentzia oso altua da. Berdintasunekoan ere bai, baino bataz ere gizarte ekintzakoan oso presentzia altua da. Beraz, eta amaitzeko zaintzen ereduari buruzko eztabaidak izateko espazio bat badagoelako, haien eskakizunak plazaratzeko eta haien aldarrikapenak plazaratzeko elkargune bat badutelako, talde politikoen ordezkapenekin beraiek nahi duten moduan, guk ez dugu beharrezkoa ikusten behintzat hemen planteatzen dena. Eskerrik asko, talde jeltzalea orain. Mila esker berriro.
Bueno, dauneko esan duan Oiarbide nire lankideak guk ere konpartitzen degula, hemen esan dian egin diren baieztapen asko. Gogorazi nahi dut, mozio honetan eskatzen dela aholku batzorde berri bat sortzea, porque esan dako zaintzan gaia oso da garrantzitsua, uste dut evidentia dela danok afektatzen gaitula, danok izango geralako zainduak eta danok izan garelako eta izango garelako zaintzaileak, eta diskursotan beste elemento batzuk agertu dira. Dauneko Oiarbide Andreak esan duen bezala, zaintza da Donostia Lagunkoiaren ardatzetako bat, 4 ardatz ditu, eta hoietako bada zaintzen duen komunitateak. Zaintzen duen komunitatearen ardatza, ardatz honen helburua, da nork bere inguruan dituen loturei eusteko dinamikak sustatzea. Zertarako? Sareak sortzeko. Ze sare? Inguruan ditugunak, bai zaurgarritasun egoeran, isolamendu egoeran, edo energia falta egoeran gaudenian lagunduko diguten sareak. Zaintza guri ustez balore publikoa da. Denon erantzunkizuna, lehen esan deten bezala, eta zaintzak ez du bakarrik eragiten berdintasunean, bai, eta gizarte zerbitzuetan, ez, zaintza egokia bermatzeko beste departamentu asko eta beste bizitzaren arlo asko zaindu behar ditugu. Zaindu behar dugu etxe bizitza, zaindu behar dugu mugikortasuna, espazio publikoa, urbanismoa, segurtasuna, zaintza egokia eta zaintza bera eta zaintza egokia bermatzeko horiek danak aintzakotzat hartu behar ditugulako. Badugu berez estrategia bat, Donostia Lagunkoian markoan kokatua, eta gogorarazi nahi dut zenolako gobernantza eredua daukan estrategia honek, Donostia Lagunkoia ari naiz. Erabat maila diferentetakoa eta talde motor bat daukana non aurkeztuta dauden, non ordezkatuta dauden eragile diferentek. Eta eragile horiek inkluso eragile politikoak ere, edo talde politikoak ere ordezkatuta daude, baina eragileek pisu handiagoa daukate. Etengabe ari dira ebaluatzen, proposamenak egiten, eta ebaluazio horien arabera, dinamika berriak sortzen edo proposatzen. Guk egindako alderdi edo kutsu ez, izaera komunitarioko iniziatiba hauen bitartez, egiaztatu ahal izan dugu lehenik eta behin komunitatea dela sekulako aukera zaintzak bermatzeko. Gainera, zaurgarritasunak, kontraesankorra eman badezak ere, zaurgarritasunak berak sekulako indarra daukala eta ikusgarri egin behar dugula. Eta bizitzaren iraukortasunerako noski zaintza beharrezkoa dela. Bueno, esan bezala, hau da marko bat, baina gehiago ere baditugu. Daude, 2 aholku batzorde, gizartekintzako aholku batzordean osatzen duten elkarten 182 zaintzak ematen dituzten elkarteak dira, eta gainera beste erakunde batzuk ere zaintzan inguruko estrategia diferenteak ari dira garatzen. Horregatik uste dugu ez dela beharrezkoa beste aholku batzorde bat osatzea. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeak. Udal gobernuaren ordezkari desberdinek hitz egin dute orain, eta, etengabe esaten duzue, ados gaude gizartekintza oinarrizko departamentua denaren iritziarekin edo errealitatearekin, baina gero proposatzen dugunean gizartekintzako departamentua indartzea eta langileak hemen haien beharrak eskatzen dituztenean ezezkoa jasotzen dute udal gobernuaren aldetik. Esaten dezute, ados gaude genero indarkeriaren errealitatearen aurkako lana egin behar dugula eta kezkatua gaude urtero goranzko joera duen errealitate bat delako. Gero, eskatzen dugunean baliabideak handitzea
esan bezala azkeneko 4 urteetan bikoiztu egin direlako kasuak eta zoritxarrez goranzko joera duen tendentzia delako, ezezkoa ematen diozue baliabide horiek handitzeko eskaerari. Ados gaude, zaintza ereduaren gogoeta beharrezkoa dela, gaina hitz egin dugun guztiak emakumezkoa gara, uste dut oso ondo, ezagutzen dugula zein den gure errealitatea alor honetan, baina gero, aurreratzen duzue, ezezko bozka emango diozuela ez EH Bilduri, baizik eta eskaera hau egiten duten 11 elkarte eta eragileei. Eta benetan, talde bezala eta emakume bezala, pena ematen dit aurrez aurre horrelako ezetza jasotzea, nazkatuta gaude zuen hitzetaz eta zuen titularretaz, eta ekintzak eskatzen ditugu eragileek eskatzen duten bezala. Ez dut ulertzen, zergatik den hain zaila 11 eragile hauekin eta parte arte nahi duten eragile gehiagorekin esertzea, gogo eta espazio hau esortzea, jakinda beste kontseiluetan ez dela horrelako eztabaidarik ematen. Kontseilu horietan gu gaude, ni nago gizartekintzako kontseiluan, eta hor ez da honen inguruan hitz egiten, baina jakina dugu, jakina da gobernuarentzat eragileen parte hartzea molestia bat dela eta hau horren adibidea da. Eskerrik asko. Bai, zuri, izteko txanda, delegatuak. Bueno, jarri nahi dugun bezala jar gaitezke, baina errealitatea da espazioiek existitzen direla. Eta espazioiek ere badituztela mekanismoak eztabaidatzeko, hausnartzeko eta proposamenak egiteko. Eta horretaz aparte hitz egin dut, bakite zaizuela gustatzen binean, existitzen den hiri marko bati buruz. Nik bakarrik esan nahi dut, zaintza ez dala bakarrik udaletxe batean batera mugatzen den kontua, beste erakunde batzuetan eta gainera erakunde horietan esperientziak trukatzen ditugunean alderdi politiko diferentetako udalerrietako alkateek eta zinegotzik elkartzen gea, eta helburua da hain zuzen ere zaintzan bidean proposamen errealistak izatea. 11 elkarte hauek zergatik nahi duten modu jakin baten, beraiek jakingo dute, baina desde luego ez dago inolako problemik haiekin hitz egiteko, hitz egiten da, eta erabakia da aholku, nola da, zaintzen kontseilu sektorial berri bati ezetz esatea. Ez Duarte Andreak esan ditun hoiei guztiei ezetz esatea. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu mozioaren aldeko botuak. Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan. Ez? Orduan aurrera jarraituko dugu. 11. kontrol mozioa, Jon Markel Ormazabal Gaztañaga EH Bildu udaltaldeko zinegotziak aurkeztua, kaiko espazioen erabilera publikoa mugatzen duten erabakiei buruz. Moción de control presentada por Jon Markel Ormazabal Gaztañaga sobre las decisiones que limitan el uso público de los espacios del muelle. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Uztaileko batzordetan kaiko arranpalaren mugapenaren inguruan aritu ginen, baina parte zarreko eta kaiko bizilagunen edo oroar kaiaren erabiltzaileen kezka, aspaldidatik dator eta arranpalaren itxieraz harago kokatzen da, bai. 2021ko uztailaren 9an Irutxuloko hitzak kaiari buruzko erreportajea argitaratu zuen. Eta bertan, besteak beste, Inigo Puerta kazetariaren Donostia itxasiria liburuko ondorengo pasartea zegoen. Itxasontziak egaluzearen kanpainan sartuta zeuden bete-betean, eta familiek eta gainerako bizilagunek kaiaz eskalako hiri txiki bat izango balira bezala gozatzen zuten. Tornozuloa, sotoen eremua eta arranpla bat-bateko ondartza eta baigune bihurtzen ziren, eta bertakoek naiz bisitariek gozatzen zituzten, Kontxako ondartzako zaratatik eta pilaketatik urrun. Mutikorik bizkorrenek uretan txakurtxoaren jokoa egiten zuten turistak erakartzeko, litxarreria altxor txikiak lortzeko sarrera iturria handia baitziren. Edozein donostiarren iruditarian dago kazetariak deskribatutakoa, duela gutxi arte hori baitzen kaiko giroa.
Pixkanaka ordea hori aldatzen joan da. Arrantzaia bat desagertua da, bainua debekatuta dago eta dagoeneko ez dago txakur txikiaren jolasik. 10 urte goiti dira, arrantza jardura gehiena Pasaiara juntzela edo eramana izan zela, eta arrantzalen kofradia eraberritu batekin aurkitzen gera gaur egun, ez? Kaian bainatzea ere bai, duela urte batzuk debekatu zuten, baina orain ezin da ez da eskaileretan egon. Irikita dauden eskailera bakarrak dira, hain justu itsas bidaietarako zerbitzua eskaintzen duten barkuetara jeistekoak. Eta eskaileren erabileraz gain, kai muturren erabilera ere mugatu egin da. 15 urte inguru dira, Moia Erdiko muturra itxi zutela eta geroztik EKPkoek baino ezin dute erabili. Donostiako kaia asko aldatu da azken hamarkadetan, baina gauzak ez dira jaso besterik gabe. Kaiko espazioaren eraldaketa ez da gertatu gauari egunak jarraitzen dion naturaltasunarekin. Diseinatua izan da, eta horri lotuta dago hain zuzen ere Kaiko bizilagunen kexa nagusietako bat. Bizitokia duten eremuari dagozkion erabakiak hartzean ez dituztela inolaz ere kontutan hartzen. Baina bizilagunek behin eta berriro adierazi izan dute, eta azkenengo 2 urte hauetan argi geratu da, erakunde publikoekin behar bezain beste bilkura egiteko prest daudela. Kaiko eremuak guztiontzako erabilgarri eta bizigarri izaten jarraitu dezan. Arrapalaren kasua argigarria da zentzu honetan. Izan ere, bizilagunek nabarmendu dute, arrapala espazio publikoa dela, eta ikastaroen eta herritarren arteko elkarbizitza bermatu behar dela. Horrela mintzo zen esaterako itxaso Suarez bazar akuariumeko saltokiko arduraduna. Ikastaroak beti egon dira, eta hala izan behar du, baina elkarbizitza bat behar dugu. Erakunden ardura da kaiaren erabilera arautzea, ahalbidetzeko denok izatea kaiaz gozatzeko aukera. Irtenbide bat bilatu behar da, irtenbidea ez delako arrapala istea. Bat-batean kontxe itxiko balute bezala da, ez litzateke bidezkoa izango. Bisitarientzako kai polit bat egiten ari dira, baina ez hemen bizi direnentzat. Norentzako ari dira egiten kaiko kudeaketa. Hori dela eta 2 proposamen aurkezten ditu mozio honek, bata arnas luzekoa eta eskatzen dion udal gobernuari sortu eta bideratu ditzala beharrezko bitartekoa kaiko bizilagunek beren bizitokiaren gainean erakunde publiko ekartzen dituzten erabakietan parte hartu alizateko, hala nola eremuaren kudeaketaren eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren eta bizilagunen arteko hartu emana erraztuz, eta bigarrena urgentzia gehiago daukana, udal gobernuari eskatzen diona bitartekari lana egin dezala Eusko Jaurlaritzaren aurrean kaiko arrapala herritar guztientzat ireki dezan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Elkarrekin Donostiak orain? Bai, mila esker. Mozioak eta Markelek oraintxe azaldu duen bezala kaiko arrapala eta kaiko hainbat gune ezberdin orain urte askotatik hainbat gauzetarako erabiliak izan dira. Baina pixkanaka eta batez ere, niri eta gure taldeari gauza larria iruditzen zaigu bizilaguna kontsultatu gabe, bera erabilera mozioak dion bezala aldatzen joan da, eta aldaketa horiek eta eraldaketa horiek aurrera eramateko ezinbestekoa deritzogu bizilagunek bere zonaldean erabaki horietan parte hartzeko gaitasuna izatea eta ahalbidetzea, ez? Gainera, eta konkretuki arrapalari dagokionez, azken urteetan eta pandemia baino lehenago ere bai, askotan erabilia izan da, adibidez udaretan, eta gainera pandemiaren egoerak muga batzuk ezarri ditu, baina arrapala hori gainera adibidez orain udaran gaudena nahiko, ez da masifikatu izaten, ez da adibidez hondartzetan ikusten ditugun irudi masifikatu horien beste adibide bat, guztiz kontrakoa, ze adibidez hor bertan etzaten den jendea adibidez askoz gutxiago da, ez delako horren erosoa bertan etzatea, eta ez dugu oso ondo ulertzen ere zergatikan ari den arrapala horren erabileran zergatik ari diren mugaiek ezartzen, eta beraz noski hau dena azaldu ondoren
bere biziko garrantzia duela iruditzen zaigu bizilagunak Rapalan eta Kaiko zonalde ezberdinetan hartuko diren erabakietan zer esana izatea eta parte hartzeko gaitasuna izatea eta beraz horretarako ahalbidetu beharko dira behar diren mekanismoak eta noski, ez dugunez ulertzen arrazoia, noski guk ere bai eskatzen diogula udal gobernuari Eusko Jaurlaritzaren aurrean bitartekari lan hori egiteko Rapala herritar guztiei ireki dadin. Eta noski alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, talde popularrak, orain. Gracias, alcalde. No, simplemente solicitar la votación por puntos si el proponente no le importa. Talde sozialistak ez, talde jeltzaleak bai. Bai, egun on berriro. Bueno, tal y como recoge adecuadamente Markel en la parte justificativa, el puerto no es una competencia del Ayuntamiento de San Sebastián. Y esto no es una cuestión baladí. Es una cuestión muy, muy importante precisamente para abordar todas las consideraciones que él mismo hace, ¿no? Las limitaciones, las normas de funcionamiento, la convivencia, las autorizaciones, el disfrute o no, la prohibición de determinados espacios, los usos. Y para abordar todo eso resulta, y compartimos, Markel, una condición sine qua non el uso de que uno sea competente en esa materia. De hecho, EH Bildu en este mismo pleno ha abordado al ámbito competencial. Garbiñe lo ha hecho en el tema de la papelera de Hernani, a la administración competente. Creo recordar que Ricardo también ha intervenido en el Canal Bajo con la administración competente también y lo compartimos. Es así. Hasta aquí bien. En este caso, el competente en la gestión del puerto, como bien compartimos y sabemos, es el Gobierno vasco. Y el órgano de control del Gobierno vasco, que también seguro que compartimos, está presente en donde le corresponde, que es en el Parlamento vasco, donde EH Bildu además lidera la oposición con una amplia y nutrida representación. Y ese es el orden natural de las cosas y suele ser conveniente tratarlas allí donde corresponde, entre otras cuestiones porque reside la potestad de cambiarlas y de transformarlas. Y dicho esto, que está bien, a su vez también añado que como ciudad no tenemos por qué mirar a otro lado. Y lo que ocurre en el puerto, lógicamente, tiene su trascendencia. Por supuesto que sí. Y ese debate es bueno, natural y necesario, y aquí también. Pero a las dos cuestiones que señala Markel en la moción, en este caso, yo le doy mucha relevancia a una tercera. Y seguro que lo compartimos, Markel. El primer punto, el segundo punto y la pequeñita línea que está debajo del segundo punto que dice San Sebastián a 16 de julio del 2021, que es fecha en la que se presenta esta moción. Y 22 de julio de 2021 dirán que se insta a este pleno a que se posicione sobre una cuestión que es que en este momento el Gobierno vasco decida, entre otras consideraciones, abrir la rampa del muelle a toda la ciudadanía. Hombre, yo no sé cuál puede ser el debate que hubiéramos tenido en el 2018 si se aborda este planteamiento. Ni tampoco sé cuál es la posición de nuestro grupo más allá de que la pandemia esta se supere, ¿no? Pero lo que sí sé es que hoy es una condición y un hándicap a la hora de tomar esta decisión. Por esto, esta tercera línea me parece trascendental en este momento. En un momento en el que estamos todos los municipios, gobierne EH Bildu, PNV o quien sea, con problemas en la limitación de los espacios públicos. Lo sabemos. Con una quinta ola que está como está. Que tenemos una gestión cortoplacista a más no poder. Porque la realidad constantemente nos está modulando a todos. Hombre, no parece muy razonable en este momento, Markel, que la decisión en la rampa del muelle sea diferente a la que se toma en otros espacios de la ciudad, donde hay que acotar aforos, donde hay que limitar usos, donde hay que regular aglomeraciones de personas, donde hay que desalojar. A mí me parece que al final estamos hablando de un espacio público para el disfrute de la ciudadanía, que se somete a las mismas condiciones sanitarias que el resto, ¿no? Entonces yo, entendiendo esta moción y apelando a que se trate de una manera sana en cualquier otro momento, porque sí creo que se puede buscar un espacio de convivencia, ¿no? Y yo sí he tenido, como te comenté en la comisión, reuniones con el puerto y el puerto defiende pues, su carácter de puerto y de su actividad portuaria y yo se lo puedo compartir, pero eso no es, no sé, condición sine qua non para que no pueda haber otras actividades. Estoy de acuerdo en eso al 120%, Markel. Pero hoy, aquí, a 22 de julio,
Lo que tiene que hacer este Gobierno, este Pleno, es posicionarse sobre una cuestión que insta al Gobierno vasco a abrir la rampa del muelle a toda la ciudadanía. Y hoy aquí, con todos estos condicionantes, tenemos que decirte que no. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak, izteko txanda. Bai, eta igual atzetikan hasita, eta arrazoi du, Martin Ibabek, irrefutablea da COVID-19 bosgarren olatuarekin bizi dugun egoera. Egia da guk, bigarren puntu honetan ekartzen duguna, ez? Ramparen irekiera gehiago erantzuten diola bizilagunek beraiek egiten zuten eskari bati, eta bereziki, bainaiko nuke azpimarratu, eta bainaiko genukelako rampan ezartzen diren irizpideak berriak izatera gainontzeko hiriko espazioetan zehatzen direnekin. Adibidez, berrik irakurri dugu mugapenak ondartzetan kontxan bakarrik aplikatzen direla, eta ez zurriolan, ez? Baina arrampalak itxita jarraitzen du aurreko urtean bezala orduan. Gehiago zen irizpideak amankomunean jartzea, eta honek dakar bigarren puntua, eta da kudeaketari begira eskumenak zeinenak diren, eta honek komplikatu egiten duela, eta hori ere oso argi daukagu, ez? Baina kasu honetan, eta Kaiko eremuan egoera bitxi bat gertatzen da, eta da bertan bizi direnak donostiarrak direla, zergak eta tasak Donostian ordaintzen dituzte, naiz eta beraien ingurunearen kudeak eta eskumena Eusko Jaurlaritzak daukan, ez? Horrengaitikan, arnas luzagoko lehenengo puntu horretan, nahi genuen jarri arreta, bueno, pues komplexutasun horiek kontutan hartuta, interesgarria edo beharrezkoa ikusten dugulako, horrelako foro edo bitarteko batzuk sortzea, non bi administrazioak eta bizilagunek parte hartuko luten, ez? Eta baina nuen amaitu, lehen aipatu dutez, Itxaso Suarez Bazarra Akuarium Saltokiko arduraunaren hitz batzuk, bizilagunak diogunean hitz egiten ari gerala, inkluso bertan dauden komertzioi buruz, ez? Egia da, eta aipatzen dugu, komertzio berriak sortu dira, eta sartu dira Kaikoan, baina oso interesgarria iruditzen zitzaigun, ze hartzen ari direnein bat erabakik ere kalte egiten diote bertan dauden komertzioi, eta horrela zioen labur-labur. Arrapala ez da ireki behar nik gehiago saltzeko. Itxasorako sarbide publiko bat herritarrentzako itxita egotea ondo ez dagolako baizik. Ni turismotik bizi naiz, baina ez dut uste turismoaren gandik edo zer gauza egin behar denik. Nire etxea ondo egotea nahi dut, eta torri nahi duena etor dadila, baina ez du nire etxea horregatik aldatuko. Orduan, bueno, arreta arnas luzeko lehenengo puntu horretan, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda delegatuak. Bai, nik uste ulertzen dela, ez? Egoera berdina, las personas que viven en el entorno de la bahía de Pasaya son ciudadanos de Pasaya, de San Sebastián, de Rentería o de Lezo, ¿no? Pagan sus pero la autoridad competente es Puertos del Estado. O las personas que viven en el barrio de Txomin son ciudadanos que pagan aquí y los impuestos, lógicamente, pero la autoridad competente pues es URA o Costas, dependiendo en qué zona. Ados nago, debatia beharrezkoa dela, baina nik uste momentu honetan, eta nik uste ondo esplikatu naizela, da posizio bat gaur hartu beharra. Eta gaur hartu beharren den egoerarekin ikusita, ezin da beste alde batera begiratu. Gaur daukagun egoera da dana, eta orduan momentu honetan gure posizioa horregatik handa ezeskoa. Baina debatia irikita daola, bai, irikita dago. Oso ondo. Ez du inorrek puntuz puntu boskatzea eskatu? Bai, ez? Bai, Alderdi Popularra barkatu. Horre da ingo dugu, 2 puntu dira, beraz, mozioaren den puntuaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen, eta bigarren puntuari aldeko botuak, oraingoan Talde Popularra ere bai, kontrakoak, Talde Jeltzalea eta Talde Sozialista. Amaitu da puntu hau ere, eta azken kontrol moziora pasatuko ginateke. 12. Elkarrekin Donostia Udaltaldeko zinegotzia Aizea Garai Gallasteek aurkeztua Gipuzkoa plazako Beltxarken ongizatea delata. Moción de control presentada por Aizea Garay Gallastegui relativa al bienestar animal de los cisnes en Plaza Guipúzcoa. Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Eskerrik asko. Los colectivos ecologistas Parkea Bizirik y Eguzki denunciaron el pasado mes la mala práctica llevada a cabo con el ejemplar de la cisne hembra que habita en el estanque de la Plaza Guipúzcoa, práctica consistente en la suplantación de los huevos que estaba incubando por unos huevos de yeso. De los 3 cisnes que se hallan en este estanque, el ejemplar hembra tuvo 5 huevos en el mes de abril. Dado que la eclosión de los huevos estaba tardando más de lo habitual, los colectivos ecologistas acudieron a inspeccionar y constataron que habían sido cambiados
y que estaba incubando unos huevos de yeso. El Gobierno municipal ha reconocido su responsabilidad en el cambio realizado y que iban a mantener a la cisne incubando los huevos falsos hasta la próxima semana, con el objetivo claro de evitar una nueva puesta de reposición. La incubación natural suele durar entre 35 y 40 días, sin embargo, la cisne ha estado desde el mes de abril hasta hace unos días, prácticamente 4 meses, realizando un sobreesfuerzo que le ha causado un sufrimiento innecesario. Tal y como señalaban los ecologistas hace ya un mes, la hembra sale del nido una vez al día para alimentarse y vuelve enseguida para proseguir la baldía incubación. Decían, esta clueca aprovecha el baño para refrescarse y aliviar la fiebre que le origina el esfuerzo de la incubación. Ha estado incubando día y noche casi 4 veces más el tiempo de lo que hubiera sido el natural, generándole delgadez y agotamiento. También se le ha retrasado la muda, la renovación anual de plumaje, para lo que necesita un aporte extra de alimentación y salud. En comisión, la concejala delegada justificó el cambio de huevos debido a que, según ella misma dijo, los que había puesto no eran viables. Pero lo más sorprendente fue la siguiente explicación que dio, pretendiendo justificar la medida tomada de suplantación de huevos, indicando que el espacio en el que están los cisnes es pequeño y que no se puede albergar más animales. ¿Acaso se han planteado un emplazamiento alternativo para que puedan estar en mejores condiciones? La respuesta fue que no se iban a mover de ahí. Además, planteó que la cisne durante la cría se pone agresiva con las personas. ¿Qué especie no lo hace? Asimismo, indicó que esta práctica de sustitución de huevos se hacía también en Ayete. Por tanto, concluimos que parece ser esto una práctica habitual. El problema de fondo es la utilización de estos animales exclusivamente con fin ornamental y entender sus procesos naturales como un problema. La permanencia de los cisnes en el estanque se debe a un único objetivo, y es el de ofrecer a la ciudadanía o a los visitantes un elemento para la recreación, para su disfrute visual, sin ser conscientes del sufrimiento que están padeciendo los cisnes, que no pueden llevar a cabo con libertad sus procesos vitales naturales. Sabemos que los últimos días ya no tiene los huevos y, por tanto, no incuba. Parece que había un huevo que había aparecido en el estanque y la duda sería ahora saber quién ha retirado los huevos falsos, si el ayuntamiento o algún particular. En todo caso, y sabiendo que esta práctica no se limita a un hecho puntual, consideramos que se ha de acabar con las prácticas contrarias al bienestar animal, como la relativa a la sustitución de los huevos por unos artificiales, para evitar la reproducción de las cisnes, tanto de la Plaza de Guipúzcoa como del Parque de Ayete, así como a encontrar la mejor solución que no perjudique la salud del animal ni prolongue su sufrimiento de manera artificial. Y asimismo es necesario proteger la biodiversidad en la ciudad, porque al ejemplo de la cisne se le suman otros muchos que se están dando en la ciudad, como por ejemplo el de las más de 117 especies de aves amenazadas para la construcción en el ámbito natural de Antondegui de una piscina de olas artificiales, o las aves que en pleno periodo de anidamiento y cría han sufrido la asfixia en la isla por un incendio producido en el mes de mayo, o las dificultades de cría que sufre la única pareja de gavión atlántico en el entorno de Ulía por el marcado reiterado de la senda de los acantilados en este monte, que dificulta que las aves protegidas del entorno puedan desarrollar sus procesos vitales. Y es por ello por lo que hemos pedido en el segundo punto de la moción instarles al Gobierno municipal a garantizar el bienestar de los animales en la ciudad y a tomar medidas que permitan mejorar la biodiversidad y la protección de las aves del entorno. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, EH Bildu taldeak, bai? Bueno, egile esan da pixka batek gogoakin gelditzen naiz, zinegotzi delegatuari entzuteko, ez? Baina bai, labur esan, nik uste gai guzti hau gogo eta batera eman behar gaituela, ez? Alde batetik egila da, bueno, betidanik edo belaunaldietan hor Gipuzkoa plazan ikusi ditugula animaliak eta gaina disfrutatu dugu, baina momentu honetan ikuste aitortu egin behar dela animaliek sufritu egiten dutela eta segurenik nahi gabe hor tratu txar kasu bat dagola, nahi gabe, zan nahi ez kontzienteki, baina nik uste gogo eta bat merezi dula kasua eta agian beste pixka bat hiriari edo etorkizunari edo zenolako hiri nahi dugun, animalien errespetua eta sufrimentoa hori izan dedan bezala aitortuz, eta nik nahiko nuke pixka bat haratago jotea, ez? Eskerrik asko.
talde jeltzadeak ez du hitzik hartuko, elkarrekin Donostiak izteko txanda. Pues bien, hubiera sido positivo escuchar a la concejala delegada en los mismos términos que habló en la comisión, porque la verdad es que fue bastante sorprendente la actitud que mantuvo y hubiera sido bueno poder volver a escuchar cómo en ese momento justificó con total naturalidad un proceso que del todo era inaceptable. En el mes de abril había 5 huevos que había puesto la Cisne. A finales de mayo, así lo comunicaron, se sustituyeron. En ese momento tendrían que haber eclosionado los huevos, pero tomando esas fechas, si son 35 días o 40 días de incubación natural, lo normal es que para junio esos huevos se hubieran retirado. Sin embargo, se ha decidido prolongar un mes más en el tiempo sabiendo lo que eso provocaba al propio animal, ¿no? Desde nuestro grupo insistimos, entienden los procesos naturales de las aves a las que tienen de adorno como un estorbo, como un inconveniente, y por eso les han decidido mantener durante 4 meses a la cisne incubando unos huevos falsos, ¿no? Y no sabemos el motivo por lo que lo han realizado ni por qué llevan las mismas prácticas con las cisnes de Ayete y por qué se dedican a interrumpir los procesos naturales de las aves que impiden que hagan la puesta de huevos y después la muda. Y es sorprendente que, sabiendo que han tenido día y noche a un animal durante 4 meses en esas condiciones, no solo no se inmuten, hoy decidan no intervenir y lo entiendan como un problema menor, porque así lo ven. Sin embargo, creo que tienen que proceder a la reflexión. Hay una proposición de ley aprobada el 20 de abril y la ley llegará, que descosifica a los animales, que en el Código Civil se van a reconocer que los animales no son cosas y, por tanto, tienen que cambiar de actitud y poder hacer prácticas que defiendan el bienestar de los animales en la ciudad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eztabaida amaitu da, beraz bozketara pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak, elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, talde jeltzadeak, sozialistak eta talde popularrak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen eskaera, bai, boto azalpen eskaera dago. Bai, hemos votado que no a esta moción porque creo que la señora Garay habla con demasiada ligereza de la profesionalidad o cuestionando la profesionalidad de los veterinarios municipales, por ejemplo, y de los técnicos de bienestar animal que se preocupan del bienestar animal, pero también del bienestar de las personas. Solo confío en que, por coherencia personal, en su casa no haya ni mascotas de ningún tipo y que toda su familia sea vegana o cuando menos vegana, porque si estamos hablando del bienestar animal. Zinase, balde. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bueno, honen bestez plenoa amaitu dugu. Hemen Donostian edo kanpoan edo danlekuan udara ona pasa dezazue da guztiok, eta gaur bereziki Cristina Daye, sorionak por tu cumpleaños y que pases un día fenomenal.